Bien amigos, 7 de la noche con 35 minutos, ya estamos al aire por YouTube, Frecuencia Deportiva Andahuaylas, en esta previa, en esta antesala del partido que se viene a las 8 de la noche en Lima, en el estadio de Matute. Alianza Lima jugará de local frente a los Chancas CIC de Andahuaylas. El equipo andahuaylino viajó el día jueves en horas, el día miércoles en horas de la noche hasta Ayacucho y el jueves vía aérea desde Ayacucho a Lima. Ya el equipo está en el estadio, ya deben estar en los calentamientos. En breve también estaremos ya dando a conocer las dos alineaciones, tanto el equipo local, el equipo en este caso de Alianza, que es el anfitrión, y el equipo de los Chancas. Recordemos que en los Chancas debuta como director técnico el profesor César Bayoli. Ya estuvo el año pasado como asistente de Pablo Bossi, luego como director técnico interino en las últimas fechas, y veremos qué equipo pone el día de hoy. Vamos ya con el saludo de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, Milciades, buenas noches, Geralda. Estamos listos ya para vivir la fecha 9 del torneo de apertura. Y ya nos escriben, ¿no? Eber Castro nos dice, en las buenas y en las malas, vamos Chancas a correr los 90 minutos. Saludos desde Sao Paulo, Brasil, nos dice Eber Castro, que nos sigue de toda la vida. También nos escribe Plandemia, dice, arriba Alianza, carajo, vamos, hoy goleamos. Tenemos hinchada de ambos equipos. Vamos a ver cómo va pintando. ¿Cuántos conectados somos ya? Somos más de 20 conectados. Ayúdenos compartiendo esta transmisión. Vamos a quedarnos a narrar y transmitir y vivir el partido, reaccionar este primer y segundo tiempo, y después nos vamos a quedar también con el postpartido. Buenas noches, Geralda. Así Bien, es. no se olviden, estamos saliendo gracias al apoyo de la Pizzería El Gato. Pizzería El Gato, justo a tu gusto, al servicio de Andahuaylas. Delivery al número 970 49 1383. Repito, 970 42 1383. Pizzería El Gato, acá muy cerca de la Plaza de Armas, a una cuadra de la Plaza de Armas. Ya estamos ya a pocos minutos, son 7 de la noche con 37 minutos. Todavía la señal no viene en vivo desde Lima, todavía está terminando la transmisión, que a propósito Universitario logró un triunfo de visita allá en Juliaca frente al Deportivo Binacional 3-1. Y en Arequipa, también hoy, el equipo Garcilaso sorprendió de visita en Arequipa, le ganó 2-1 a Melgar. Resultadazo para Garcilaso. Para Garcilaso y resultadazo para Universitario. En breve vamos a revisar también cómo se mueve la tabla. Vamos a ir comentando. Se ha habido una fiesta en Lima desde anoche, ha habido banderazo, han ido a hablar con los jugadores. Hoy también mucha gente se ha juntado en distintas partes cerca de la victoria. Mercedes, ¿qué sabes de la previa del partido? Así es, hubo grupos. Uno estaba cerca del Estadio Nacional en el Parque de las Aguas. Ya se desplazaron, ya están dentro del estadio por todo Isabel Católica. Otro grupo estaba por la Plaza Manco Capa, que incluso también una previa por el Parque Universitario. Todas las barras de los Chancas en Lima están organizadas, están unidas, todos con su camiseta, ya están dentro del estadio. Vamos a tratar de tener una conexión de repente con nuestro amigo Lunasco, que es uno de los dirigentes de Sentimiento Chanca, para que nos indique cómo está el ambiente minutos previos del partido que se viene a las 8 de la noche, 7:38. Así es, ¿qué has visto de los banderazos, Geraldo? ¿Has podido ver algo? Las redes. No te escucho. A ver, espérate, vamos a solucionar todavía, está sin audio. A ver, tú, Milciades. Bien, lo que decía Geraldo era de que uno de los hinchas habló a nombre de toda la hinchada exigiendo a los jugadores mayor sacrificio, mayor predisposición, mayor actitud dentro del campo, sudar, poner toda la fuerza, todas las ganas y sacar adelante al equipo. Eso fue lo que dijo en conclusión uno de los hinchas, y eso creo que es un compromiso para que los jugadores ya estén, concentrados en el partido y no estén de repente caminando o sin poner la fuerza, porque la hinchada de los Chancas en todo momento les está apoyando, tanto en Andahuaylas como en los partidos de visita, y hoy no será la excepción. En la tribuna oriente, pegado a norte, está la hinchada de los Chancas. Ya falta poco, en breve ya estaremos con imágenes también que nos llega y nosotros estaremos narrando. Por razones obvias no podemos pasar imágenes,
pero nosotros estamos haciendo una transmisión a través de YouTube, de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, a seguir compartiendo. En breve también debe estar llegando Alex para que haga la narración. El partido está programado a las 8 de la noche en Lima. Los Chancas jugarán un partido difícil frente a Alianza, que después de su triunfo frente a Garcilaso en la fecha anterior, jugando en Cusco, sale con todo y además conoce los resultados de hoy, donde Melgar perdió, ganó Universitario y tiene posibilidades de seguir avanzando a los primeros lugares. Vamos a ver cómo está el micro. Eso ya habíamos probado. Vamos a reiterar que estamos gracias a Pizzería El Gato. Cualquier comunicación para el pedido al 970-49-1383. 970-49-1383. El pedido de Pizzería El Gato en la esquina del Jirón Constitución con Jirón Guillermo Alberto Cáceres Leiva 3. Guillén. Cierra, adelante. Alberto Leiva Guillén nos dice, ya llegué. Profesor Milciades, ¿qué le pareció el triunfo de Garcilaso en Arequipa? Equipo al cual Chanca le empató, dice. Así es, el equipo Garcilaso para este año ha hecho un equipo muy ordenado, sobre todo tiene un biotipo con jugadores bastante altos y precisamente su punto fuerte son las pelotas aéreas. Y en Arequipa sorprendió al equipo de Melgar, que incluso le volteó el partido porque Melgar ganaba 1-0, luego vino el gol de Erustes de penal y luego vino el otro gol donde el equipo de Garcilaso le ganó 2-1, generando preocupación en la hinchada de Melgar porque ha perdido 2 partidos seguidos frente a Universitario y este partido frente a Garcilaso. Y ojo, el siguiente rival, después de que hoy los Chancas jueguen en Lima con Alianza, será Melgar. El próximo domingo 27, probemos. Ya se me puede escuchar, ya solucionamos. Otro dato también para resaltar de nuestro queridísimo equipo de Chancas es que, como siempre, y es algo que nos mantiene alegres a nosotros, la hinchada está presente y resalta sobre todo. Nosotros sabemos que la hinchada es fiel a Chancas, pese al resultado que sea. Podemos enojarnos, podemos alegrarnos y mil cosas más, pero siempre estamos ahí apoyando al equipo. Y eso también se refleja hoy en Matute. La gente va vestida, se identifica mucho con la cultura andahuaylina, con la cultura de todo Apurímac que representa este equipo, ¿no? Y bueno, también lo resalta Liga 1, que en las publicaciones, que en los videos también lo muestra. Y en los comentarios que me he estado fijando también, hinchas de otros equipos resaltan que Chancas es una hinchada muy buena, que no se trata de meter en polémicas, que siempre son pasivos y que sobre todo siempre están ahí acompañando a su equipo en las buenas y en las malas. Así es, la hinchada de los Chancas tiene un buen comportamiento, no solo de local y de visita, y esto siempre es resaltado por la prensa nacional, no solo por los que tienen la transmisión, la exclusividad. Hemos estado en el Callao y los mismos hinchas de Callao indicaban de que este equipo tiene su hinchada. Ningún equipo, aparte de, digamos, los equipos de Lima, como es la U, como es Cristal, como es Alianza, nunca llevaron tanta cantidad de hinchas al estadio del Callao. Incluso comparaban con Melgar, con Cienciano, que a pesar que son equipos que tienen más de 100 años, no tiene la cantidad de hinchas que lleva en este caso los Chancas. Así que en breve estaremos ya con otros viendo, por lo menos muchos también seguramente siguiendo la transmisión a través de los que tienen los derechos de televisión para ver cómo está el estadio en este momento. Ojo que el tiempo sigue pasando, ya son 7:43, falta muy poco para el inicio. En breve también estará Alex acomodándose acá en su lugar para preparar planillas, porque ya las alineaciones en breve vamos a compartir. No se olviden que estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel en la Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. También gracias a Farmacia Cristóbal en la Avenida Andahuaylas 270, que a propósito está vendiendo las camisetas originales temporada 2025 con precios súper descontados, con descuentos súper grandes para el partido con Melgar, que será el próximo domingo 27. Y también gracias a la Pizzería El Gato, que nos está ofreciendo también las ricas pizzas. Cualquier pedido llamando al 970-49-1383. Repetimos para pedidos a la Pizzería El Gato, 970-49-1383. Justo a tu gusto, Pizzería Venecia, al servicio de Andahuaylas. Perdón, El Gato, Pizzería El Gato. Acá Alex de todas maneras desconcentrando, llegó muy temprano. Bien, vamos con comentarios de repente, vamos. Claro que sí, acá tenemos un comentario de Alberto que vuelve a comentar y dice: ganó el campeón a falta de un partido, Universitario lidera la tabla de la apertura y dale U toda la vida. Ojo que comparten con Garcilaso, pero a la U le falta un partido frente a Grau, que se jugará en junio, porque no se jugó en Trujillo por motivos del accidente que hubo. Y ese partido se programará después de que termine la primera fase de la Copa Libertadores. En la tabla, para adelantar, con estos resultados, Universitario está con 20 primero, segundo Garcilaso con 20, tercero Melgar con 18, cuarto Alianza con 16. Alianza jugará en breve frente a los Chancas, mientras que los Chancas
está en el puesto 14 con solo 7 puntos, pero muy cerca a la zona de peligro, zona de baja, ya que el último es Ayacucho con 5. Ayer recordemos que el equipo de Alianza Universidad de Huánuco empató frente a Grau y sumó un punto, tiene 6 en la tabla respectiva. Así que ya en breve estaremos con las alineaciones de ambos equipos. Ya vemos las imágenes del Estadio Matute. Así es, ya tenemos las primeras imágenes. El estadio está bastante lleno. Imagino que le han dado la tribuna de visita. Oriente Norte. De visita a la gente de los Chancas, que está entre Oriente y Norte. Correcto, ya en breve seguramente va a ver las imágenes de Claro. los hinchas. Sí, ahorita las imágenes que podemos ver de Liga 1 Max es que el estadio está lleno, está repleto. Y si es que ustedes quieren un dato más ahí para nuestros espectadores que les encanta apostar un poco, les traigo los números, el número de apuesta según apuesta total. El empate vale 5.33. El que gane Alianza Lima está pagando 1.35 y que gane los Chancas está pagando 8. O sea que no nos tienen mucha fe y a ver qué dice. Y ahí les vamos dando el dato a los amigos que les encanta apostar. Y ya, si es que interesan, esos son los números que nos da apuesta total. Así es, era lógico que las probabilidades... Vamos con el... Ya está Alex ya también en el lugar para poder saludar a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva en YouTube. No se olviden de compartir para que puedan ver más personas esta transmisión y reacciones de este partido a través de audio. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Miliciades. Hola, Gerald, André y el apoyo incondicional ahí, la señora Gaby, gracias. Ahí con la familia por la Semana Santa fui un rato a visitar. Tuve que venir a 120 kilómetros por hora para estar acá. Igual, llegué tarde. Bien, un partido complicado para los Chancas. A ver qué pasa. Yo sé que en la teoría es ampliamente favorito el equipo limeño, pero el fútbol hay que jugarlo. Ojalá por ahí salga alguna sorpresa a favor nuestro. Sería increíble, ¿no? Ya en breve vamos a con la alineación ya que está confirmada. Vamos con la alineación primero Sí, Acá lo yo tiene. ya la tengo, la alineación de oficial Alianza. De los de Chancas los primero. Chancas primero. Ya, correcto. Tenemos con el número 32 a Franco Sarabia. Tenemos con la 23 a Santiago Torres. Con el número 2 a González. Héctor González. Héctor González. Con el 33 tenemos a Carlos Pimienta. Carlos Pimienta. Con el número 31 tenemos a Ayrton Quintana. Con el 15 tenemos a Mifflin. Leonardo también que está. Mifflin. Con el 6 tenemos a Giving. Jordan Giving. Jordan Giving. Con el 17 tenemos a Velarde. Cristian Velarde. Ujú, Con el número 7 tenemos a José Manzaneda. ujú. Con el número 10 tenemos a Franco Torres. Y con el número 27 tenemos a Pablo Bueno. La novedad con respecto a la alineación de la fecha pasada ante Sport Huancayo es que está ingresando al 11 titular Cristian Velarde en reemplazo de Leonardo Mifflin. No, Mifflin sí está. Sí, Leonardo aquí está. Mifflin está. Ah, ¿quién el que sale? no está es Quirós. Ah, ok. Entra Cristian Adrián. Velarde en reemplazo de Adrián De Quirós. Adrián Quirós. ¿Y quiénes son los que están en banca? Bueno, tenemos Suplentes. en suplentes a Camacho con Es el el número arquero. 1. Jairo Camacho. A Ederson Mogollón con el número 4. Con el número 26 tenemos a González. David González, David marcador González. izquierdo. Con el número 24 tenemos a Pizorno. Ángelo Pizorno. Ángelo Pizorno. Con el 5 tenemos a Palomino. Jorge Palomino. Y del que justamente estábamos hablando con el número 8 tenemos a Adrián Quirós. Con Ajá. el 18 también tenemos a Oshiro Takeuchi. Con el 14 tenemos a Fernández. Adrián Fernández. Y con el 9 tenemos No, a con el ¿Dónde es? 14 es Flavio Fernández. Flavio. Flavio correcto, Fernández, Flavio. disculpe. Y con el 9 tenemos a Camargo. Camargo. Isaac Camargo, el Isaac colombiano. Camargo. Entonces no está en lista Kevin Sánchez. No, No está. aquí no le puse. ¿Y Josué no Tunqui le está en la banca? No, Tampoco. Tampoco. Solo Entonces, tenemos esos. Claro, la novedad es el jugador David en la banca. González. David González. Que es ¿no? marcado izquierdo. Creo que no ha estado antes en lista. Sí, alguna vez estaba ya. Ok. ¿Tenemos la alineación de Alianza también? Sí, Vamos con Alianza. ya la tenemos por aquí. Con el número 1 tenemos a Campos. Ángelo Ángelo Campos. El Campos. primer Ángelo gran Campos. cambio. Ángelo Campos, tenemos el primer gran cambio, que bueno, Vizcarra está como suplente en este caso, ¿no? Luego tenemos a Lagos con el número 13, con el número 6 a Garcés, con el número 4 a Eric Noriega, con el 14 tenemos a Guamán, con el 20 tenemos a La Bandeira, con el 15 a Castillo y con el 7 a Gaibor. Tenemos con el 11 con Darrigo, Javier con Darrigo. el 27 a Kevin Quevedo y bueno, con el número 9 a Hernán Barcos. Tenemos la lista. Vamos a repetir de suplentes. Alianza un poco con calma para que Alex tenga la oportunidad de poder copiar. Ok, la repito. Con el número 1 tenemos a Campos. Ángelo Campos. A Ángelo Campos.
Con el número 13 tenemos a Lagos. De izquierda a derecha. Exacto. Con el número 6 tenemos a Garcés. Renzo Garcés. Con el número 4 tenemos a Eric Noriega. Correcto. Con el número 14 tenemos a Guamán. Marco Oman. Mi primo. Claro. Con el número 20 tenemos a Pablo Lavandeira. Correcto. Con el número 15 tenemos a Castillo. Jesús Castillo. Jesús Castillo. Porque Con hay el también número otro 7 tenemos a Gaibor. Así es. Con el número 11 tenemos a Darrigo. Con el número 27 tenemos a Kevin Quevedo. Y con el número 9 tenemos a Hernán Barcos. Los suplentes. Entre los suplentes tenemos a Vizcarra, a Trauco, tenemos a Arias, a Delgado, a Aguirre, Sawyer. Si no me equivoco, aquí está Cari. Sí, Piero Cari. También tenemos a Eric Castillo y tenemos también a Paolo Guerrero. Y bueno, como DT tenemos a Néstor Gorosito ya en Alianza, ¿no? Ya tenemos las dos alineaciones. En el caso de los Chancas, el profesor César Bayoli, que es su primer encuentro que dirige en forma oficial, después de la, digamos, renuncia o del por Del mutuo acuerdo trato. que fue separado Jorge Vivaldo, hizo solo un día de trabajo. Precisamente el día miércoles hizo su trabajo en el estadio Los Chancas, el profesor César Bayoli. Ayer, en horas de la noche, lo entrevistaron en Liga 1 Max. Lo vimos en la televisión al profesor César Bayoli y destacaba de que el equipo de Los Chancas tenía ahora sí cancha propia para entrenar. Esa era la dificultad del año pasado. Y que es un club que se está manejando en forma seria, responsable, y eso creo que es importante, y con el apoyo de la hinchada. Y en breve también estaremos viendo ya seguramente a los jugadores en la cancha, porque ojo que el tiempo va pasando, son 7:51. Faltan 9 minutos para que comience el partido. Así es, Gaibor es Mercedes. Así que los invitamos, si todavía están buscando dónde ver, si por AOVE están en un lugar que no pueden ver Liga 1 Max, compartan esto con sus amigos, con sus familiares, aprovechen que la gente está en Semana Santa, algunos están en casa y ya no tienen tantos deberes a esta hora. Compartan, etiquétennos y también denle like y comenten en nuestro live para que nosotros podamos leer sus comentarios y ver qué es lo que opinan ahorita sobre la previa, cuáles son sus expectativas. Y no se olviden también de, si les da un poquito de hambre, llamar a la pizzería. ¿Qué pizzería, Milciades? Il Gato. Exacto. Il Gato. Reservaciones o para poder tener atención delivery al 970-49-1383. 970-49-1383. Pizzería Il Gato. Ya el árbitro, creo que si no me equivoco, es Cartagena. Vamos a confirmar el árbitro. Que ya, cuando en este momento se apagan las luces en el estadio, se ven solo los celulares. Claro. A ver si compartimos o busca la árbitro del partido para estar seguros. Creo que lo hemos visto a Cartagena en el estadio de Matute. Somos Frecuencia Deportiva ahora por YouTube. Es una transmisión piloto. Hemos tenido hace poco también con la Champions, pero ahora estamos ya en la Liga 1. Recordar que hoy hubo dos partidos. Garcilaso le ganó 2-1 a Melgar en Arequipa y Universitario le ganó a Binacional por 3-1 en Juliac. Cuando los Vamos a equipos ver si ya van a tenemos ya- saltar al campo, ¿no? En cualquier momento salen. Las luces del estadio completamente apagadas, las linternas en las tribunas, los jugadores ya formando la fila en la tribuna de Oriente, listos para saltar al campo. Sí, ya Así es, estamos esperando, vamos a buscar la información para darles a todos nuestros árbitro. visitantes quiénes son los árbitros. creo que es para Cartagena. Vamos a ver, no lo vimos bien. Vamos a confirmar. Apúntenme, faciliten luego. Sí, vamos a estar atentos. Sí, cuando ya están apagadas las luces en el estadio de Alianza y cuando va a ingresar, vamos a ver con el árbitro principal. Ya, tenemos aquí la lista de los árbitros para el partido de hoy a las 8 de Alianza contra los Chancas. Tenemos como árbitro principal a Augusto Menéndez. Correcto. Tenemos como primer asistente a Michel Orue. Como segundo asistente a Yuri Yucra. En el VAR vamos a tener a Milagros Arruela y también asistente de VAR va a estar Carlos Llerena. Así que el árbitro es Augusto Menéndez, y vino muchas veces en Dahuaylas. Augusto Menéndez, responsable de la conducción del arbitraje el día de hoy. Estamos ya atentos a la salida de los jugadores con niños, acompañados de niños. Precisamente vemos que van saliendo los dos equipos. El árbitro, el señor Menéndez, coge la pelota y va dirigiéndose por la línea central hacia el círculo central. El equipo de los Chancas estará con la camiseta que estamos nosotros. El color principal del equipo va ingresando, van también soltando bombardas, luces, fuego. Es una fiesta Es en una Matute. fiesta siempre Mercedes. en Matute, mucha Claro gente que conoce. sí.
Ahí vemos a la bandera también con su Con sus familia, pequeños. con sus hijas, con su niño. Vemos a de arriba que está un poco más adelante. Y ya vamos a ver si enfocan. Vamos a ver, tenemos A una la llamada. tribuna, vamos a ver si enfocan a la tribuna de los chancas. Vamos a ver, por el momento están enfocando a toda la tribuna de sur con los fuegos artificiales que están saliendo al costado de los arcos. También están enfocando a toda la gente de Alianza. Obviamente de local tienen que mostrar a su gente. El estadio está repleto, es un muy buen momento para ver a tu equipo favorito. Y bueno, ahorita en el simple vista tenemos a Hernán Barcos como capitán de Alianza para este partido. Y como capitán para Chancas tenemos a José Manzaneda. Así es, más de 30 conectados en esta transmisión. Ayúdenos compartiendo, denle like a la transmisión, envíenle este link a sus amigos porque nos vamos a quedar a vivir todo el partido y nos vamos a quedar también en el post partido para seguir comentando. Ya se saludan ambos equipos. Alianza con la camiseta local, totalmente short y medias de azul, la camiseta blanquiazul, mientras que Chancas sale con la camiseta guindo con anaranjado en la parte de arriba, pero sale con shorts y medias naranja. Con la indumentaria local, pero con el short naranja, Claro para que sí. diferenciar del short azul que tiene Alianza. Exacto, André. Y bueno, ahorita estamos leyendo las alineaciones. Alianza tiene un 4-2-3-1. Con ese es el sistema que va a jugar ahora. Y vamos a ver qué es lo que se viene, ¿no? Se te escucha. Estoy al aire. ¿Tienes ya las alineaciones, Alex? Sí. Estamos listos. Todavía no se ha definido de qué lado a qué lado va a jugar, de qué lado a qué lado va a atacar Alianza. Todavía. Saluda Alianza a la tribuna de Sur y Heralda. Claro, saludo de Alianza a la Tribuna del Sur. Bueno, he de contar a todos los espectadores que yo este año he vivido recién ir a La experiencia de Matute. Y realmente es una locura, 17. es una fiesta. Y encantada de haber podido vivir ese momento en un estadio tan lindo como es el Matute. Y bueno, vivir la fiesta desde adentro es muy distinto y la emoción es distinta, ¿no? Ahora estamos viendo que los jugadores ya se están posicionando y van a ver para la foto inicial, si no me equivoco, Milciades. Así es, los reporteros gráficos como siempre están separados por una línea que no pueden ingresar y los dos equipos van a posar para los reporteros gráficos, luego ya cada uno se va a su lugar. Así es. El sorteo. El capitán es Hernán Barcos para el equipo de Alianza. Vamos a ver Vamos si a leer enfocan- algunos comentarios. Adelante. John Medina nos dice amanecida para ver el partido. John nos ve desde En Madrid. España. Allá no sé qué horas son. Más o menos Son 8 7, más 8 horas. 7, más o menos 3 de la mañana. Buena con la pizza Il Gato, nos dice sí. Quiero agradecer una vez más a la pizzería Il Gato, justo a tu gusto, servicio de Andahuaylas, delivery 970-491-383. Repito, para cualquier delivery de pizza Il Gato, llamar al 970-491-383. Pueden pedir delivery para vivir el partido con una buena pizza, Milciades. Así es, todos a la pizzería que está a una cuadra de la Plaza de Armas, esquina de Girón Constitución con el Girón Guillermo Cáceres Tresierra. Cuando vemos a José Manzaneda juntamente con Hernán Barcos, van conversando y van sorteando con el árbitro Augusto Menéndez para ver quién toca la pelota primero y en qué cancha comenzarán el primer tiempo. El estadio totalmente lleno, vamos a ver si enfocan, seguramente van a enfocar La las tribuna de cámaras los Chancas. donde están los Claro. chancas. Tenemos más comentarios, Milciades. Adelante. Reinaldo Cotarma nos dice, señor Milciades, ¿a quién vas a apoyar? ¿A Alianza o a los Chancas? Hoy día somos chancas, estamos con la camiseta de los chancas. Bueno, yo estoy con el corazón partido, la camiseta de los Chancas, pero la bufanda de Alianza Lima toda la vida. Tú estás entera. Geraldo. Bueno, yo tengo la camiseta de Chancas aquí puesta. Sin embargo, también tenemos aquí la camiseta de Alianza. Como dijimos en un inicio, Chilenos. cualquier resultado para nosotros en anímico se nos va a venir para bien. Alex, ¿tú de qué equipo es No, en este momento? completamente, 100% los chancas. No voy a decir nada más. Pero a nivel nacional, ¿tienes algún hinchaje? Bueno, antes que apareciera Chancas simpatizaba con la U, pero desde que Chancas llega Muy definitivamente bien. hago un traslado No era un amor con- real en con todo el- caso. Con el paquete entero. No era un amor real, era un amor... Era una verano. ilusión. Condicional. Pero pesó más mi tierra, mi cultura, Está bien. mi identidad y creo que eso, bueno, eso es mi punto de vista al menos, ¿no? Está bien, está bien. Tenemos más comentarios. Acá... Falta un minuto. John Medina nos dice, ¿hacen delivery a Madrid? Yo creo que sí. Claro, virtual. Virtual, Le mandamos delivery una virtual, foto. pero El Gato llega a todo Andahuaylas, Talavera, San Jerónimo, pueden llamar, como ya saben, al número de la pizzería Il Gato. Lo voy a mencionar brevemente, es el 970-491-383.
Repito, 970-491-383 para cualquier delivery de las pizzas Il Gato. Así es, estamos a previas de que inicie el partido, así que no se olviden, pidan su pizza y no se olviden también pedir la chicha morada, que esa también chicha es es buenísima buena. y es una combinación que les va a encantar. Tienen unos minutos para que llamen, el delivery llega súper rápido, así que no se olviden. Árbitro. John Medina nos dice, Augusto no Méndez. vale a doble cara. Y Reinaldo Cotarma dice, Alex, estás 3 contra 1. No, yo también quiero que le vaya bien a Chancas hoy día. Bueno, el partido pasado estábamos igual 3 contra 1 contra Milciades, ¿no? Así es, el Recordando Madrid que Arsenal. todos queríamos que gane el Real Madrid y esta vez le toca ser el único a, bueno, En Ahí el, sector, vemos. en el sector de Chancas, Al- así se ve la tribuna, ahí está. Sí se ve en la Se tribuna ve, debe de haber visita. unas 300, 400 personas Creo que un poco más. de los Chancas. Vamos a ver. No han llenado la tribuna de visita, ¿Qué- pero hay que darle tiempo. Ahora, ¿Qué es esa cosa blanca Eso que hay son- mucho está? polvo que Eso es es lo que ponen en unos, el- en las el área. bombardas, unos... Claro, alrededor del área del campo de Chancas, alrededor del área de Franco Sarabia hay bastante polvo, que es el de los extintores, ¿no? Los Que sale extintores cuando que- reciben al equipo. Y Franco con pasado en Alianza Lima. Así Con es. pasar en Alianza Lima Mm. y el árbitro pide, No se ve la línea, tiene que pide limpiar. que Claro. limpien sobre todo Claro. la parte donde está la línea del área, ¿no? De la media Porque luna. Tiene que estar súper clara para cualquier Exacto, claro. falta Tema de de posible penales, lo que penal, sea. cualquier cosa. etcétera. Aprovechando esa pausita donde el árbitro está pidiendo que se limpie esa parte, bueno, yo en vez que le saquen, tal vez el puesto no es lo mismo, entiendo que esa es la razón, pero le hubiesen sacado a Mifflin y no, No, a... Pero yo creo que acá el planteamiento es claro, ¿no? Armarse fuertemente atrás y buscar alguna contra, porque está poniendo por primera vez 2 hombres de contención, que son Leonardo Mifflin y Cristian Velarde. Cristian Velarde jugó en el Callao, pero fue expulsado en los primeros minutos del primer tiempo. Tuvo que descansar una fecha y ahora vuelve. Es un jugador que tiene más misión de contención, misión de marca. Veremos cómo se adaptan juntamente con Mifflin y también Giving. Ojalá que pueda seguir mejorando para que pueda en algún momento del partido apoyar a los delanteros para buscar cualquier Ahora posibilidad. un jugador con bastante carta de presentación, pero en la última le fue mal. Quirós, ojalá que para este partido lo pongan y pueda resultar en este partido tan trascendental para los Chancas. Parece que hay problemas en la banca. No, están pidiendo, ¿no? Que se limpie Claro. Sí, es que el polvo tiene que de la estar. cancha. Ahí están limpiando, Ya están limpiando. con la escoba, están limpiando justo la línea donde deben estar bien demarcada porque puede haber confusión a la Yo hora a del veces partido. no, perdón, Milciades, que te corte, no veo la necesidad de tanto de hacer estas cosas de espectáculo. Tal vez en la tribuna, en algún sector especial, pero ya en la cancha. Sí, lo que pasa es que este Es tipo, terrible. de polvo con sustancias. el extintor se suele hacer en todos los estadios, se hace acá también en Nahuaylas. Cuando entra Y en la normalmente cancha. no pasa esto. Debe haber Claro. sido un tema del viento que ha jugado en Que ha contra. jugado en contra, pero bueno, mal es parte ubicado. de la fiesta también, ¿no? Del espectáculo que se hace. Y Pero ahora sí vemos- deberían prever unas escobas más grandes, ¿no? Están barriendo con la están- escobita de la Claro, ha casa. sido Escoba. un poquito imprevisto, creo yo, pero ya se va a solucionar pronto. Y hasta eso hay que leer el comentario de John Adelante. que nos dice: estoy con imagen de Liga 1 y audio de Frecuencia Deportiva. Muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Gracias. No, Claro gracias, que sí. Atu, un gracias enorme. Un gran seguidor desde Madrid. No, sí, gracias. Desde el año pasado John, nos ¿no? sigue, desde que ascendimos. Claro Desde que el sí. 2023. Gracias, John. Fuerte abrazo y bendiciones para él y su familia. Somos más de 30 conectados, estamos por YouTube. Recuerden que nos ayuda mucho que compartan esta transmisión, que le den like y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya va quedando Ahí está todo la hinchada. listo, Milciades. Ahí vemos la hinchada que han enfocado hace un momento. La hinchada de los Chancas son cerca de 4 minutos de retraso. 4 minutos de retraso porque estaba programado 8 en punto, ya son prácticamente 8:04. Y en breve comenzará el partido. El equipo de los Chancas, vamos a ver en qué posición está. Para poder, de dónde, si no me así es. equivoco, El está- arquero Ángelo Campos está en el arco norte. Exacto. Arco norte y Sarabia arco sur. Entiendo que a Ángelo le dan esta chance para que sume minutos, porque con condiciones normales el arquero boliviano es el titular. Ya lo sentó a Campos en un partido, entendiendo que Chancas teóricamente no representa una amenaza fuerte para Alianza. Le están dando la chance a Campos, ¿no? Además, el martes juega Alianza por la Copa Libertadores con Talleres y de todas maneras está cuidando un poco Está gente. guardando gente. Zambrano también estaba sentido, no está ni en la lista. Claro, Zambrano tiene una lesión crónica, ¿no? Que es una pubalgia que le afecta un poco el dolor acá en la zona lumbar y siempre tiene que ir dosificando los minutos que juega, tanto sea en Liga 1 como en Copa Libertadores. Quiero resaltar algo. Creo que el camarógrafo es aliancista. ¿Por qué? Porque a la hinchada de los Chancas lo poncha de vez en cuando y eso también. Bueno, el partido todavía ni ha empezado, ¿no? Dale tiempo también.
Es que eso Hay siempre es bastante así. tiempo todavía. Nuestra frase de la anterior transmisión. El que dirige en realidad es el director. Los Sí, camarógrafos totalmente. hacen Igual- su trabajo. Igual tenemos que ser siempre conscientes que cuando se juega contra Alianza, contra Universitario, el protagonista es Alianza Universitario. Y de visita. Y el equipo de provincia, en este caso los Chancas, es solamente un invitado, pero muy bien la hinchada de los Chancas que siempre se hace sentir en todos los estadios. Ya pasó en Boys este año, en el estadio de Callao. Claro que sí. Y el año pasado fue en el Estadio Nacional. Recordemos que los Chancas jugó con Cristal y con Alianza en el Estadio Nacional porque el Estadio de Alianza estaba suspendido. Esta es primera vez que los Chancas juega en este estadio de Matute. Acá John Medina nos dice, no, nos sigue desde antes. Desde Desde el junio del 2023, cuando Gracias. fui a ver Liga 2 en Andahuaylas y desde ahí Gracias, lo seguí John. en Facebook. Dice John es andabolino que está en Madrid. Es Claro. Andahuaylino que vive en Madrid. Ah, la qué familia- qué chévere. Medina. Qué chévere. Osís, Medina Osís. De pronto, cuando ayer, no, con el partido con el Madrid antes de ayer, ¿no? Sí. El miércoles. Arsenal. miércoles. Decían John Medina, tengo un conocido que tiene el mismo apellido, de pronto pensé que era él, pero luego cuando aclararon es un John que está en Madrid y es otro John. Sí, del Pero- Río Vistalegre, de la familia Vistalegre, de acá de No, qué Pochota. chévere, qué chévere. Bueno, yo diría que este es uno de los partidos más randoms en Matute. Por el tema de estar limpiando en previas de que inicie el partido. Yo veo 6 que la minutos de señora retraso. está feliz porque está ahí compartiendo si la no- cancha con los, si con los no- Esa es la jugadores. famosa. Si los Claro que aliancistas no apagan la luz, les pasa algo. Pues ahora las líneas no se les notaban, ¿no? Ya. Ya. Ya está La, yendo. la verdad, no, muchachos. Augusto Menéndez está ya regresando para coordinar. Parece que falta algo. El problema de las líneas que no se veían es en el sector sur. El sector sur iba conversando Menéndez con Kevin Quevedo. Se va acercando Barcos, que es el capitán. Vamos a ver qué pasa. Ya son cerca de 7 minutos de retraso. Sí. Ya está demorando Sería, bastante también. perdón Gerald, sería un poco poner el cuchillo a la yugular si pedimos el score, ¿cómo podría quedar este partido? ¿O esperamos que No, todavía se yo juegue? creo que podemos esperar un poco para ver el cómo score? puede ir. El score sería demasiado delicado, esperamos que se juegue un poco. No, Puede yo ser. creo que acá el favorito claramente es Es Alianza. Alianza. Si quieres que te dé un score con el corazón, yo quisiera que esto acabe un 1-1, un 2-2. Pero ¿Qué un opinas? score así, con el favoritismo y con lo que ha demostrado Alianza, creo que Alianza puede meternos unos 2-3 goles hoy día. Felicidades. Mi deseo es un empate, pero siendo objetivos, Ajá, sí. creo que va a ser muy difícil que los Chancas La puedan. objetividad que dice, ¿cuánto? Ahí justo están enfocando a la hinchada de los Ya Chancas. están enfocando a la hinchada de los Chancas. Por lo menos Un segundos. Un microsegundo, pero la enfocaron. Y bueno, hay que esperar nomás que inicie el partido, como pintan los jugadores. Yo creo que puede haber un empate. Hay que soñar, no está mal soñar. Puede que con este cambio de ánimos que se ha podido producir a cambio a Entrenador. favor de la derrota, con el entrenador también, puede que Chancas nos pueda sorprender, ¿no? Hay que esperar con fe. Tenemos un empate y hasta podemos ganar, ¿no? Felicidades, la objetividad, ¿qué dice? ¿Cuánto es el score? La objetividad, sigue el corazón. Creo que Alianza va a ganar. Por lo menos ¿Cuánto? unos ¿Cuánto le echas? 4-1. 4-1. Fuerte, ¿ah? Gerald, la objetividad, ¿qué 4-1. dice? La objetividad, ¿qué dice? Más allá del... La cabeza y no el corazón. Ajá, A exacto. ver, yo creo que puede ganar, bueno, de favorito está Alianza indiscutiblemente, puede ganar un 2-1 y si es con suerte, un 3-2. Tiene que definir 3-2. una sola opción. ¿Cuál? 3-1. 3-1. John nos dice que es empate. El partido termina en empate, dice John. John es hincha de los Chancas. Y también. John, Te dice 3-1. por la forma como 3-1. participa, Ya es estoy un marcando. panelista más acá de Frecuencia Deportiva. Tenemos un quinto integrante. Yo sé que no está acá presente con nosotros, pero participando constantemente. Bravo, John, dale. Se demora demasiado, ¿no? Se demora 8 demasiado en minutos. limpiar la cancha. 8 Conversa minutos. Barcos con Menéndez. Eso debe estar prohibido para los siguientes partidos porque eso Sí, genera un atraso y eso también Extradeportivo, a la empresa que tiene los innecesaria para mí. derechos también le perjudica. Porque Y hubo tiene retraso también del partido universitario combinacional, Combinacional. pero creo que por otros temas. Otro retraso que hubo fue en Huancayo hace poco cuando hubo problemas con la iluminación artificial. Fue como 30 minutos porque no encendía en las torres respectivas y si no hay una buena iluminación no hay partido, tuvieron que esperar. Hoy día Eso el fue. partido de universitario combinacional estaba programado para las 5 de la tarde, pero terminó iniciando a las 5:30. Estaba programado 5:30 ese partido, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. No, yo también tengo que estar posicionado. Bueno, Mira, vean esa vista. Solo esto pasa en el estado de Alianza Lima. En la Liga 1. Ay, En la Liga ay, Alex, por favor, por favor.
Increíble. O sea, son imprevistos que suelen pasar. Yo es la primera vez que lo veo y a simple vista de las imágenes que está pasando Liga 1 puedo ver que ya está casi Sí, pero listo. detrás del arco hay espacios donde pueden hacer todo el encendido de Es que Es el que- estadio de es que- Alianza no tiene pista atlética. Sí, muy Acá aparte de tenemos que otro sí lo comentario. hacen atrás o al Roger costado. Alvarado Torrejón nos dice, vamos Alianza Lima, saludos desde Chachapoyas, Amazonas. Un saludo para ti, Uy, Roger, que gracias. nos desde sigues la selva. desde la selva. De la selva su Salud. encanto. John Medina nos dice, obvio, empate. La siguiente hacemos audio y me sumo, dice. Reinaldo Cotarma, ya parece mesa de apresión. Todos aliancistas. Bien, Alex, por defender a los chancas. Gracias. Gracias, Reinaldo. Y todo el partido tienes que apoyarme, tienes que estar ahí. 10 minutos de retraso. Va a empezar al parecer. Está controlando el cronómetro Augusto Menéndez. Se persina y va a Arrancó el comenzar. partido. Arranca el partido. ¿Narramos Vamos. todo el partido o como Ahorita. Claro, Arsenal? como te sientas Claro. cómodo. Claro. Como con Comenzó. Arsenal. Vamos, comenzó, señoras y señores, acá. Nosotros desde Andahuaylas, pero el partido en el Matute. Alianza, de todas maneras, comenzando a mover la pelota y de todas maneras en la cancha con confianza. Casi perdían el esférico, pero Alianza recupera con Noriega. El de Peluquita, rotando la pelota a Renzo. Ya En pasó por la colita. izquierda Guamán. A ver, Después Castillo, de que Javier. Chino Guamán se haya ido, Guamán otra vez un jugador con ese apellido, después de mucho tiempo. Este Garcés, señoras y señores, sale Alianza, empuja por la banda izquierda, en el medio va tocando 3/4 de cancha, terreno de los Richie Chancas, Lagos. que por el momento todavía no ve la pelota. Alianza sigue, desde el primer momento insistiendo, balón que viene Uy, picando uy, uy. ahí, tiene que salir Sarabia, Franco. Y controla de esta forma la primera llegada, el primer intento de Alianza Lima. Prim- Franco Sarabia. primeras impresiones de estos instantes y segundos es que todo el equipo de Chancas está replegado en su cancha intentando defender y bueno, se produce la primera para Alianza. Creo que esa va a ser más o menos la tónica del partido, cuando Alianza va a buscar en todo momento tomar la iniciativa y tratar de llegar más rápido al arco de Sarabia. Vamos a ver cómo sale el contragolpe, qué planteó o qué trabajó en un solo día y la charla respectiva del profesor Bayón. Lateral. Ahora, la camiseta de los Chancas luce muy bien en tele, ¿no? Claro Sí, que sí, hermosa la siempre, camiseta. incluso en vivo la camiseta es Acá en única y vivo, es bien en tele, linda. por YouTube, por donde tú quieras, se ve hermosa. Sí, lindo. La pelota se pierde lateral, señores. Alguien entra con la voz comercial, entiendo. Alguien, a ver quién apoya cuando hagamos la pausa. Balón desde el fondo, Campos, Ángelo. Reemplazante de Vizcarra, tocando con Renzo Garcés. Balón por la izquierda, sale Alianza. Ahí está Guamana. Señoras y señores, en el medio campo pelea muy bien. Quita el conjunto andahuaylino. Balón hacia el medio. Lo teniendo Manzaneda, cabecea, devuelve muy bien otra vez Manzaneda. Ahí está, va, Se viene, carga. se viene, Por la se banda viene, derecha se está, ahí viene, está se viene. Franco. Casi. La primera clara el partido. El argentino Claro que sí. Franco llegó por la banda derecha. Y de pronto sorprende los Chancas Campos, que hacía vista el balón. Muy bien ahí Franco Torres marcando la diagonal. No estoy seguro quién hace el pase. Manzaneda. Manzaneda hace el Manzaneda. pase muy bien a la Franco espalda de Richie Lagos. Totalmente solo llegaba Franco Torres, que decide bien pero ejecuta mal. Estaba bien el disparo cruzado, pero se Marcado, va le ligeramente seguía- desviado. Le Así seguía un es, jugador de Se fue le va Alianza. por bastante, un pero- poco. Pero el arquero ya estaba ya tirado, cerrando esa parte. Pero primera llegada del equipo de los Chancas, los 2 minutos. Va de Rigo. Ahí va Darrigo, recupera a los Chancas por el momento, respondiendo de recupera. buena forma el conjunto andabolino de este Manzaneda del 7. Vamos Manzaneda con Manza. pasado Por la izquierda va, blanqueazul pasa a también. Ayrton. Ahí está Ayrton, viene el centro del zurdo, sí. Ahí va balón arriba, no. Un regalo para Ángelo. Pésimo centro. No hay la Una forma. galletita. No, Un regalo para el arquero y sin problemas La contiene garra. Angelo Campos, pero muy intenso Chancas en estos primeros minutos. Me gusta ver este Chancas así recuperando la pelota rápido. En la jugada donde tuvo la oportunidad Franco Torres, el que le dio el pase, primero fue Manzaneda para Bueno, y Bueno, al ver lo que ingresaba por derecha, Franco Torres le dio el pase, que pasó muy cerca del parante derecho de Ángelo Campos. En antes, en el disparo, Franco Torres, a mi apreciación, se apresura un poquitito. No tenía otra opción No, porque tenía ya que- estaba. tenía terminarla ya. sí. Tenía que terminar, me parece que hace lo correcto, solamente que no le sale con buena dirección el disparo. Justamente, para pegarle, como que se apresura. Era que se tome una milésima No, más de ya no hay segundo. ya lo está cerrando, ya lo está era cerrando. Un momento segundo más preciso, y ya creo te yo. cierra Richie Lagos, ¿no? Ya lo está presionando. Va, ahí está Quedaba sin Alianza. ángulo. Sigue, sigue. Balón por la izquierda, Guamán. Aquí está Lagos. el conjunto, no Lagos, perdón, bandera. Ricardo. La bandera en el medio campo va dominando Alianza Lima.
¿La bandera de qué nacionalidad es? Uruguayo. Uruguayo. Nacionalizado peruano. Sí. Ahí está Lagos, quita muy bien los chancas. Franco Torres, como siempre, echándole ganas. Cruzó la línea central del campo de juego. Se frena, busca con quién jugar. A ver quién se aproxima al medio. Este es el conjunto local, perdón, de Andahuaylas, haciendo la jugada desde el fondo. Mifflin. Quintana. Ayrton. Ahí está Mifflin. Leonardo. El 15. Leonardo hace una cobertura. Cuando Sale abandona su puesto, se va a la saga, ¿no? Sí, se cierra. Ahí está Ayrton, balón hacia el medio. Viene Franco Pablo, mal. bueno, un mal Eso pase. sí, ¿quién que devuelve mal ahí? Pablo, ¿no? Puede recuperarse, ahí la tiene Manzaneda. Ahí está nuevamente. Chancas con Manzaneda. Manzaneda con la pelota. Falta. Falta, Bien bien. jugado Manzaneda. Hasta el momento Chancas Está jugando haciendo de bien. frente. Claro. Está tocando, Está está, jugando bien, llegando Chancas. y está jugando en la cancha de Alianza por algunos instantes. 4 minutos del primer tiempo. Somos casi 40 conectados. Los invitamos a que compartan esta transmisión y vean el partido si están solos con nosotros. Nosotros los vamos a acompañar y nos vamos a quedar acá también para conversar en el medio tiempo y en el post partido. Sí, y participen. Son parte de acá del panel de Frecuencia Deportiva. Vamos analizando, vamos haciendo los comentarios que sean necesarios. Tiro libre, tiro libre. Buena la 5 presión minutos. de Chancas, nos dice John. Y es verdad. Chancas de momento está con más ganas que Alianza, por lo menos, en estos primeros casi 6 minutos. Claro, es buen momento también para aprovechar eso. Y bueno, Alex, te paso para que narres este momento importante que puede convertirse en gol. Quintana. Ayrton. Ahí está Ayrton, balón hacia el arco. Garcés para cerrar. Ahí como que le faltó un poco más de atrevimiento a los delanteros, los Chancas. El centro era bueno. Saltaron Pero se viene- aliancistas, básicamente. Sí, el centro era bueno, pero no va a buscarla ninguno de los Exacto, Chancas. la- Ninguno va a eso. buscarla y Garcés con total tranquilidad Sí. termina desviándola al córner. Saltaron 3-4 aliancistas y casi nadie, ninguno creo de los Claro, Chancas. Mira, era fíjate. para que Estaba Nadie. lejos, parejan, lejos. sí. Sí, entonces- Bueno, Ahora estaba en otro lugar. viene un tiro de esquina y recordemos que hace poco, si no me equivoco, con Boys, Chancas hace un gol justo de tiro de esquina. A ver si en esa también puede Se salir. repite la historia. Franco Viene Torres. Franco. A ver, Franco, ojalá que esté inspirado en este partido. Balón hacia el arco, hacia el área. Ya estaba, Uy. queda picando. Los va Ayrton. tomando Dale, dale, Ayrton dale. de zurda. Uy. Se demora una eternidad. Quita el aliancista. Contragolpe del conjunto blanquiazul. Va por la derecha. Cruzó la línea central del campo de juego de Arrigo. El 11 quiebra muy bien. Arriba está esperando la bandera. Se quedan buen ahí pase en el también. camino los de los Chancas. La bandera, Barcos, falta. Falta de Barcos. Falta, sí. Había perdido la pelota. ¿Recuperó Barcos. ahí? ¿Quién Creo que recuperó en Franco. Chancas? Creo que Franco Torres Franco regresó. Torres. Después del tiro de esquina tuvo que Bien, regresar bien, así. Franco. Bien, Franco Él siempre replegándose. le pone mucha garra, Igual mucha fuerza. Chancas otra vez en una transición defensiva Sí, bien bastante quitado. importante. Llegan muchos hombres de Chancas rápido y aglomeran gente. Muy complicado para Alianza estos primeros minutos. Ahora si los Chancas se concentra y juega con calma, puede manejar la pelota así como está haciendo ahorita, fíjense. Sí. El tema es que cuando, digamos, en este caso Alianza va a presionar y los Chancas se desespera y comienza a cometer errores. Esa es la debilidad de los Chancas. Claro, pero bueno, veamos qué cambios puede venir para este partido y bueno, ojalá que Chancas gane. Ahí está, buen saque. Está bien, Milciades pensaba que la pelota Parecía iba a que se cualquier parte, pero ahí estaba Ayrton. Hombre sentido de la Alianza Lima. ¿Qué fue? ¿Falta o no falta? En breve va a llegar ya la pizza del gato. Estar atentos. No En se olviden breve. de hacer también ustedes sus pedidos al 970 49 13 83. Somos casi 50 conectados. Sigamos compartiendo esta transmisión para llegar a más personas. wow, casi 50. John Creo que es Medina el nos número dice- alto Para que donde gusten, tenemos hoy. León. John Medina nos dice buena la presión. Insisto, está jugando muy bien Chancas, es verdad. Frank Medina nos dice buen arranque De de Chancas. Chanquitas, es verdad. Buenos Sí. primeros minutos de Chancas. Sí, ojalá que le dure esto. Hay un tiro libre, ahí lo vemos al profesor Bayoli. Bayoli que está dirigiendo del borde del campo. Va a haber un tiro libre para el equipo de Alianza. Está sentido. Parece que es de Arrigo. O Gaibor no lo hemos reconocido. Tiro libre. Lanzamiento libre, señoras y señores. Para Alianza Lima, a ver qué es en esta jugada. Ahí está Gorosito observando el partido y guardando de alguna forma jugadores de Alianza Lima para el partido del Libertadores del día martes. Martes. Con Talleres. Claro. Con Talleres, ahí está Darrigo, intenta, va con la bicicleta Darrigo. Lo marcan hasta de dos jugadores de los Chancas. Pone fuerza ahí en última instancia. Velarde. La Anda, pelota tiro se de va esquina. perdiendo. Velarde dice que no, pero el árbitro, el señor Menéndez, ha dicho que este es tiro libre para Alianza Lima, que buscará el primero de esta forma. Salimos gracias a la mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668-864. La mansión Casa Hotel. Tiro de esquina. ¿Quién va a pegarle ahí en Alianza Lima? Fanáticas y fanáticos del fútbol. Gaibor. Gaibor.
Sí, Fernando Gaibor con la 7. Fernando Gaibor va ahí en la esquina de... Ese es el Occidente con Sur. Occidente con Sur. Balón que viene hacia el área. Defiende muy bien los Chancas. Recupera la pelota de Arrigo. El 11 para Alianza Lima. El zurdo hace el cambio por la banda izquierda. Se eleva muy bien el de los Chancas y complementa González. Salía primero Santiago Torres, pero ganaba el aliancista. Finalmente echan a la pelota al otro córner para Alianza Lima. Así es que Veo trataba de hacer un pase con cabeza, pero Héctor González desvía al tiro de esquina del otro sector. Ahora va a ser de Oriente con Sur. A ver qué sale en esta jugada. Alianza siempre y cualquier equipo de local siempre es un poco más. Tiene la ventaja, la confianza de casa. La bandera va a pegarle Pablo con el 20 en la espalda, balón hacia el área, arriba Sarabia. Buena Franco, la y agarra. controla bien Franco. Muy bien Franco que la agarra. Franco ya conoce este arco, ya conoce esta cancha, entonces es algo que puede jugarnos también a nuestro favor. Y bueno, tenemos un buen arranque de Chancas, independientemente a estas dos jugadas que se vienen cerca de su arco, está saliendo bien, está manejando bien y justo ahí se produce. ¿Quién va ahí? Manzaneda. Manzaneda con el 7 en la espalda. Entra el diagonal hacia el arco y ya está en el área. Y esa pelota que pasa besando el poste derecho del arco de Ángelo Campos. También responde, juega también de esta forma el conjunto andabalino en Matute, señoras y señores. Una jugada, un pase hacia la derecha que entra muy bien en diagonal Manzaneda. Alcanza la pelota, va hasta el borde del área, prácticamente dentro del área, hace el disparo cruzado que pasa muy cerca por el parante derecho de Ángelo Campos. ¿Cómo viste la jugada, Andrés? Bien Manzaneda, con toda la calidad y la jerarquía, solamente le faltó un poquito de puntería, pero para mí toma la decisión correcta y ahí hay que pegarle y terminar la jugada. Claro, porque ahí es donde te pueden quitar y se produce la contra y bueno, muy bueno Chancas en estos minutos que se está mostrando, ya van 10 minutos de partido a estas instancias. Sí, sigue, Alex. Hasta el momento positivo el balance para los Chancas allá en Lima. Iba a presionar el jugador Quevedo. Sacaban a lateral, cobra Alianza, pero recupera de esta forma rápidamente el conjunto andabalino. Viene imponiendo autoridad Manzaneda. Ayrton va tocando. Este es el jugador Kevin. Balón en 3/4 de cancha. Tiene que sacar esa pelota bien. Mifflin Leonardo. Santiago. Resolviendo de esta forma. Santiago Torres del argentino. Pasa para su compañero Pablo. Falta. ¿O qué dice el árbitro? Dice Hombro, que es No, ¿no? la hombro. deja continuar. Indica que es hombro. Creo que sí, es correcto. Sí, fue un robo. Estaba muy cerca el árbitro. Igual queda sentido Pablo y Pablo, se sí. acerca el árbitro para verificar qué es lo que ha podido pasar. Hubo un encontrón bastante fuerte. Vamos a ver la repetición exactamente a los 11 minutos. Parece del que lo primer pisa tiempo. también al momento de buscar la pelota Sí, del se aliancista. está quejando un Del poco del talón tobillo. izquierdo. del talón. Ahí se ve Ahí la jugada. vamos. No, Ah. o sea, tranquilamente se podría considerar hombro contra la espalda, porque Garcés llega un poquito tarde, Pablo Bueno ya le había puesto el cuerpo antes y lo termina empujando para atrás, pero ya se recupera Pablo Bueno. Pablo Bueno en la cancha se ve como un jugador que no tiene mucha estatura, pero una vez me paré a su lado, en zona Es mixta. bien alto. Y es alto. Eso pasa bastante en televisión. Tú puedes ver que son pequeños, pero a la hora de estar al costado de ellos son muy grandes. la verdad. Es que lo que sucede, los defensas también son altos, entonces Bueno es un poco más bajo que los backs centrales, que normalmente deben ser por lo menos 1,85, 1,90. Henry Rojas nos dice, vamos Alianza. Muy buena defensa de... Ay, no puedo ver quién es. Dale Alex. Ahí está Ayrton, espera arriba, de pecho. Este es Pablo Bueno, si no me equivoco. Va teniendo Velarde, Cristian, desde el fondo, Mifflin Leonardo, que está jugando en buenos pasajes del partido hasta el momento como zaguero. Ahí Ayrton, la tiró arriba. Uy, le faltó un poco más de finura para que vaya Pablo Bueno. Y el balón se pierde a lateral para Alianza Lima, Mircea de Vargas y compañeros. Lo que estoy viendo es que el equipo de Alianza está prácticamente jugando con 3 backs centrales. Héctor González por derecha, luego está Carlos Pimienta y un poco Mifflin apoyando en esa zona como tercer back central, y Ayrton Mitán un poquito más libre por el sector izquierdo para proyectarse y buscar el contragolpe. Noriega, que antes jugaba como volante, ¿no? Vino Andahuaylas con Comerciantes Unidos el año 2023. Y Gorosito es el que lo acomoda como central, ¿cierto? No, más bien lo está poniendo como volante, pero ahora está jugando como porque como no está Zambrano. Bien, ahí va Quevedo, pero lo Uy. marca muy bien los Chancas. Héctor González desde el fondo, va resolviendo de esta forma. Viene. Falta en contra de Manzaneda. Con la pelota sigue Manza, ahora sí se llenó de pelota Manzaneda, pero la lucha, a ver qué consiguen esto. Quita la pelota, Viene la Pablo, bandera, la balón bandera. que viene hacia Quevedo por la derecha, se mete, ahí está Quevedo.
Señoras y señores, hace una Bien, de lujo. Chancas. Pero cierra bien el Bien, conjunto. Anda Bolino en el Acumulando fondo. varios hombres en defensa, van 3 encima de Kevin Quevedo, no le dan tiempo ni siquiera de girar. Y Manzaneda está apoyando bastante, está bajando prácticamente hasta el área claro. por el sector izquierdo para apoyar a Quintana y con Mifflin están en esa zona. Eso quería resaltar. Este partido jugándosela con todo Manzaneda. Exacto, y creo que es algo que la gente también ha estado criticando de Manzaneda en estos últimos partidos, que no se ha visto el mismo Manzaneda del año pasado o del inicio de este torneo. Sin embargo, bueno, Alex, te pasó. No, dale, Gerald. Sin embargo, ahora este es el partido en que después de tanto, bueno, está mostrándose y está jugando mucho mejor que los anteriores partidos. Y en general Chancas está jugando bastante bien, es un juego más dinámico, no está tan detenido. 14 minutos. Sí, hasta el momento lo que siempre noté es que cuando llega un DT, de todas maneras, hay un cambio anímico en el equipo. Siempre, en todas las veces, cuando sacamos Basalar, cuando se fue Bossi, siempre hay un cambio anímico y el fútbol también es mucho del estado mental. Señoras y señores, por la derecha, quien ha trepado Santiago, el argentino, que mete para su compañero y paisano Franco, que no puede controlar la pelota, marcaba Renzo Garcés y el balón se pierde al saque de fondo para Alianza Lima. También estamos saliendo gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270 para cualquier medicamento, absoluta garantía. Y no se olviden también camisetas de los Chancas en Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arrieda. Tiempo de juego 15 minutos. 15 minutos de esta primera fracción. Frecuencia Deportiva, 0-0 el partido. Por la banda izquierda, Ricardo Lagos. Lo va teniendo la bandera. Toca ahí Alianza Lima. Marca con mucha fuerza Franco Torres, el que es uno de los más fuertes en la marca. Carga Alianza de esta forma por la banda izquierda. Viene el centro. Estaba esperando solo Garrido. Darrigo, perdón. Y la golpea mal de izquierda. Así es, un buen centro de Alianza buscando el punto de penal. Y había acumulado suficiente cantidad de gente para defender, pero el centro hacia atrás siempre complica las defensas. Y felizmente para los Chancas, Yamir Darrigo le pega horrible. Le pega muy mal. Barco sale a poder distribuir todavía, baja bastante y el pase hacia el sector izquierdo que se proyectaba Richie Lagos y el centro. En última instancia Darrigo lo mandó pero muy elevado, le quedó muy atrás la pelota y se perdió una clara oportunidad. Saque de fondo. Franco Sarabia de derecha arriba, balón que viaja por el aire, arriba intenta ganar Pablo Bueno, la pifeaba un poco y finalmente va tomando el conjunto andahuelino con Franco que mandó a la izquierda para Ayrton. Este toca con Manzaneda jugando un buen partido hasta el momento. Toma la pelota Jordan Gibbin, balón por la derecha, Viena. Va, está solo, ahí está Santiago, a ver qué hace Santiago, mete el centro Santiago. Un poco pasado, ¿quién va? Pero en conclusión, mal el centro. Santiago, ¿no? Porque Santiago hace bien en buscar el espacio, pedir la pelota. Bueno, el pase de Jordan Gibbs y el centro de Santiago Torres horrible. Muy mal el centro. Debió de repente buscar un potente disparo al área chica para buscar cualquier pie, que cualquier cosa podía pasar. Una falta. Sí, pero Santiago, ¿cuánto tiempo ya está acá? Y entiendo que si adolezco de algo como jugador o como quien sea, tengo que trabajar eso y parchar el tema de alguna forma, ¿no? Ahora, pero ha mejorado Santiago Torres. Recordemos que él y Manzaneda son los únicos que tienen 2 asistencias de gol en lo que va del campeonato. Por ejemplo, en ese centro estaba completamente solo Santiago, no le marcaban ni mucho menos. Sí, tenía bastante espacio. Estaba ya dentro del área. Sí. Hay que dar un poco más de impulso también a los jugadores y tal vez necesitan el apoyo más grande de los hinchas, ¿no? Porque bastante, y eso en una de las entrevistas que le hicimos a Santiago, es que a él también, como es joven, le afectan los comentarios negativos. ¿Qué edad tiene Santiago? 22, 23. Sí, es muy joven y venir a otro país, estar en una situación así, yo lo puedo comprender y bueno, darle los ánimos para que la gente también no le chanque tanto a todos los jugadores, sino darle más apoyo, estar ahí sí al costado, pero alentándolos, no diciéndole otras cosas negativas. No, pero tiene que trabajar bastante las jugadas que le falta ¿Y Alianza? en los entrenamientos. Hay una jugada, tiro de esquina. Alianza Lima trepaba con todo, con la bandera por la banda izquierda y consigue un tiro de esquina. A ver cómo aprovecha Alianza. Marco Izaguirre nos escribe, dice, arriba Alianza, para todo el mundo y para qué más, dice, ¿no? Nos está viendo gente también de Alianza, gente seguramente fuera de Andahuaylas. Somos 50 conectados. Compartan esta transmisión, denle like y suscríbanse a nuestro canal de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. A ver, me ayudan a identificar quién es el jugador de Alianza que va a pegarle. Richie Lagos.
Lagos, Ricardo con el 3 en la espalda. Va a cobrar ese tiro de esquina. Balón que viene hacia el área. Arriba, obsequio. Aunque en 2 tiempos. Controla Franco Sarabia. Así es, 18 minutos, tiro de esquina. Richie Lagos buscaba a Barco, que es especialista en el juego aéreo. Y con seguridad lo vemos muy bien a Sarabia, para que también se está mostrando con su ex equipo y eso es importante. Ahora Baioli caminando constantemente inquieto en la banca, ¿notaron? Sí, Normalmente sí. él vive Sí. de esa forma su partido. Balón que venía con Manzaneda, tocaba por la banda izquierda, choca en un aliancista y se pierde a la lateral. Informó. Pizzería El Gato, la mejor pizzería de Andahuaylas. Pedidos al 970 49 13 83. 970 49 13 83. Manzaneda se equivoca frente a la marca de los aliancistas, se tira, pero al final, y va echando esa pelota lateral que corresponde a los chancas de Andahuaylas, señoras y señores. Se han jugado hasta el momento 19 minutos de esta primera fracción. Imágenes de Cristian Velarde con la 17 en la espalda. Alianza por el momento empatando en su casa y como siempre apoyado de su gente ahí. Intentaba cabecear Pablo Bueno, el argentino, sin fortuna. Será saque de fondo para el conjunto limeño. De momento no hay amarillas en el partido. Recordemos que tras 5 amarillas acumuladas en el torneo, el jugador pierde la siguiente fecha, ¿no? Queda Una fecha de suspendido suspensión. para la fecha siguiente. La bandera. Quien va a la bandera por la banda derecha, mandó para este lado a Ayrton en el cabezazo, pero lo saca a medias, se recupera muy bien. Muy bien, Manzaneda. Jugando bien Manzaneda, ¿no? Manzaneda se la pisa a Fernando Baibor, que es otro jugador que tiene mucho talento para pisar la pelota. Bien ahí Manzaneda. Bastante sacrificio de Manzaneda de subir y bajar. Lo jalaba de la camiseta, claramente. Sí, claro, se produce Casi la le falta rompe y la ahorita camiseta. va a ser Creo el que saque tienes de uno que Chancas. te sobra de camiseta, hay que regalarlo al aliancista. Quería la camiseta claramente de Manzaneda. Señoras y señores, arriba Pablo, lo están empujando y el árbitro dice que no hay nada. Arriba lo traslada en el aire, ¿no? Pero el árbitro dice que no es falta. Ahí está Sí, Franco, el jugada. argentino va, ahí está, tocando con Pablo. Ah, Pablo, lo que noté es un poco débil en la protección de la pelota. No, igual los centrales de Alianza Bueno. son de los bastante mejores de fuertes. todo el país, ¿no? Pero casi Son- siempre en los de la partidos donde selección. bailas, No, Pablo. no, igual, pero ahí lo marca Garcés muy de cerca y Garcés es un defensa que tiene toda la jerarquía y mucha fuerza. Es un defensa muy difícil. Sí, atención. de Involuntario. llevar. Dale. Hay una jugada después de la caída de Noriega que involuntariamente le cae en la cabeza la rodilla, pero no había intención. Se recuperó. claro. Sí, una jugada completamente casual, pero le dejó un buen rodillazo. Sí, Noriega. la cabeza se le sacudió Le- fuerte. la colita creo que se le salió. Se le movió. se desató. Le reiniciaron el PC o la PC al jugador Noriega. Está cobrando, Pite el árbitro, fuera de juegos. De Manzaneda. Vamos con el tiempo. Y marcador, Mircea de Vargas Zamora. Cortesía de la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983668864. Gracias a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270 y también Pizzería El Gato al teléfono 970 49 13 83. Tiempo de juego 22 minutos del primer tiempo y el marcador 0 para Alianza, 0 para los Chancas. Carga Alianza de esta forma, dispara arriba, mal. Pero se equivoca ahí en la salida Cristian Velarde. Cristian, cuando tenía una pelota que no se le parecía complicar, al final Uy, cuando ya quitaba llegó. Alianza. Llegó Llegó la calientito la pizza pizza. calientita de pizzería Il Gato. Muchísimas gracias. Gracias a Ah. nuestro amigo Gato. A la pizzería El Gato que nos está engriendo hoy día con una pizza. Ya saben, pizzería El Gato, justo a tu gusto, al servicio de Andahuaylas. Delivery 970-491-383. Repito, delivery al 970-491-383. Gracias al Ahí Gato, se viene gracias. Franco Torres con la pelota. A ver si nos permites, Alex. Sí, uno de los jugadores más fuertes en la marca, el que le pone garra absoluta, es Franco Torres. Cuando está enchufado en el partido, hace un buen partido Franco. Ahora en el último intentaba, pero se llenó de mucha pelota y no lo fue bien. Y le sacaron el partido con el conjunto de Sport Huancayo. Ahí va tomando, va pecheando. Franco Torres que metía el hombro frente a Quevedo. Se cae Quevedo, se queja de un dolor. Pareciera que se le hubiera roto la pierna. Se tira el aliancista. Sí, Y se le el- tuerce de dolor. Sí. Manzaneda creo que está jugando su mejor partido hasta el momento. Lo vemos marcando, cerrando, bajando, subiendo, encarando, dando los pases, Y incluso Franco un Torres disparo. también. Franco Torres también siempre es bastante rápido, aguerrido, y eso creo que es lo que queremos de los jugadores Chancas. De momento no hay amarillas en el partido, pero para repasar qué jugadores tienen más de una amarilla en Chancas son Héctor González, que ya tiene 3 amarillas en lo que va del campeonato,
Pablo Bueno tiene 2 amarillas y Franco Sarabia también tiene 2 amarillas. Mientras que en Alianza el único que tiene más de una es Jesús Castillo con 2 amarillas hasta el momento. Falta contra Barcos. Ay, Velarde parecía que metía hombro hacia la espalda o en la espalda de Barcos. Y el árbitro Menéndez ha dicho que es lanzamiento libre desde el medio campo a favor del conjunto blanquiazul, que empata en su casa por el momento 0-0. Balón que saldrá desde el fondo. 62 conectados, minuto 24 de partido, muchas gracias. Compartan esa transmisión, denle like. Sobre todo denle like los que ya están acá, porque eso nos ayuda mucho a que más gente pueda conectarse. Gracias a los que nos están siguiendo a través de Frecuencia Deportiva Andahuaylas en YouTube. En cuanto al partido, ya son 24 minutos el equipo Alianza tomando la iniciativa, pero también los Chancas ha salido en algunas oportunidades y se está defendiendo muy bien, como hemos dicho, con 3 atrás, incluso con 4 en algún momento. Ataca a los Chancas. Ahí va Jordan Giving que quitando la pelota para el conjunto visitante. La tiene Manzaneda mostrando su fútbol aquí en Matute. Ayrton. La pelota está en el medio campo. Retrocede un poco Quintana, el zurdo, para jugar con Mifflin, que está jugando como zaguero. No está en la típica ubicación que tiene de... Sí, está apoyando a Quintana. Está en la saga, sí. Y constantemente sale Quintana bien. Es una de las jugadas típicas de Ayrton. Tocaba ahí para que vaya Pablo. Y casi siempre lo que noto es que a Pablo las pelotas le llegan pero con bastante dificultad. No sé por qué. Es que es un hombre de área, ¿no? Su función es más en el área y no tanto fuera de ella, pero ahora tiene que salir un poco a apoyar porque Chancas está jugando con un poco retrasado con bastantes hombres atrás. Entonces Pablo Bueno tiene que recogerse un poco para poder participar de la jugada. Daniel Guerrero nos dice saludos desde Brasil. Gracias por su excelente trabajo. Un saludo hasta Brasil, Daniel. Gracias, un fuerte abrazo y bendiciones. A todos los muchachos que están con nosotros, muchas gracias y participen. Son parte del panel acá de Frecuencia Deportiva. Ahí saca muy bien los Chancas, balón con un taco que la metía Franco Torres, pero no prospera. Y lo va controlando el arquero Campos, completamente de rojo esta noche. Un partido que hasta el momento ligeramente dominador Alianza. Sí, toma de Algo más, ¿no? mayor posesión, pero no ha tenido jugadas claras de ataque. No había una posibilidad clara de gol. Daniel Guerrero nos dice, soy un amigo piurano viviendo en Brasil. Un saludo para ti, Daniel. Bueno, a nosotros nos alegra bastante que desde otros países nos sigan desde hace tiempo y bueno, gracias a ustedes también nosotros podemos innovar cada vez más, así que compartan esta transmisión y comenten y denle like a todos los videos que nosotros tengamos. Sí, es un aliciente increíble, gracias. Alianza carga de esta manera, intenta buscar el primer tanto de esta noche. Alianza Lima va con el Lagos, Ricardo que mete el centro, responde de esta forma Héctor González, argentino, pero para un aliancista Garcés, balón arriba, ella está solo, mete el centro, Alianza carga y pasa un gran susto el área de los Chancas. Llegó con mucho peligro el conjunto blanquiazul. Casi convierte el primero. Un disparo mordido de Hernán Barcos y Héctor González llega para sacarla. Parecía que se metía con bote largo, pero felizmente la termina salvando al córner. Aunque Bueno, Franco ya se había González tirado, estaba ¿no? atento. En las atento. imágenes también se le ve un poquito enojado a Barcos porque no le metió el gol, ¿no? Franco también ya iba, balón que cabecea Barcos, pero mal. Estaba también muy cerca Quevedo a González, porque si no desviaba, estaba muy cerca para de repente tocarla Kevin Quevedo en esa jugada. 27 minutos, 0-0 el marcador. Ahí va Alianza, algo incómodo en la cancha, aunque siempre causa peligro cuando llega al arco de Franco Sarabia. Así Defendiéndose bien los Chancas por el momento. Chancas se está defendiendo con 5 hombres atrás, ¿no? Los 3 defensores centrales son Leonardo Mifflin, Héctor González y Carlos Pimienta. Y por las bandas está Santiago Torres por derecha y por izquierda Ayrton Quintana. Son 5 defensores los que están en el sector de Chancas. Y hasta el momento parece funcionarle ese sistema al conjunto visitante en el medio campo. Alianza intenta tener la pelota, pero recupera muy bien el conjunto local, visitante, perdón, el balón arriba. Intenta sorprender. ¿Quién la pegó? Giving. Probó, vamos a ver quién ha sido desde casi media cancha. Debe ser Giving. En esa jugada que intentó, recordemos que en el partido con Grau, Héctor González hizo un golazo detrás de la línea, casi del círculo central, en el partido en Sullana. Ahora noto que Alianza tiene un poquito más la pelota. Se repliega en su terreno de juego. Los Chancas, este es Eric Noriga con el 4. El de la colita, balón arriba, buscando a Barcos. Va pecheando, ahí está Barcos. Pasa apuros el conjunto visitante. Los Chancas. Pasa otro susto, gran susto en su arco.
Pensaba Barcos que le acompañaba algún compañero, lo tiró al vacío y no veía a nadie. Héctor González se queja que lo empujaba a Barcos en esta jugada, que lo bajó de pecho, su característica de Barcos, pero no sé qué pasó en la definición, trató de colocar y la pelota le salió Creo que muy quiso suave. hacer un autopase a lo Pizarro, pero no le Pero dio una el repetición. cuerpo, no le dio el cuerpo. Mira, porque me parece que la para Ahora bien iba. y busca No, hacer... métese Con pierna izquierda, No, estaba incómodo. No sé qué quiere hacer, No, la no. verdad. No, sé estaba si fue incómodo, esperar estaba al incómodo. arco. No, se nubló. No, A un sí. autopase. Pensaba que alguien venía acompañando. O sea, creo que quiso pegarle al arco, le salió tan suave que terminó pareciendo un Está sentido autopase, Franco Torres. pero Sí, nada. se queda sentado Franco Torres. Está sentido. Arriba la bandera buscando a Barcos. Hernán, perdón, porque con todo Santiago de Argentina está sentido acá. Se Hay un hombre se le salió franco. el chimpún, creo. Franco Torres parecía estar lesionado, pero estaba arreglándose el chimpú. Es lo que en última instancia anotó. Balón por la izquierda, la bandera. Tocando con Quevedo. Alianza tiene la pelota. Pita el árbitro, falta. Gavisol, En contra. Gavisol Gavisol Altamirano nos dice. vamos chancas. Chanquita, sí se puede, dice. Buena Gavisol. De pronto, hasta donde puedo apreciar, Alianza inclina un poco más la balanza hacia su favor. A ver qué sale en este tiro libre peligroso a favor del conjunto aliancista. Mirce de Vargas y compañeros. El disparo de distancia que intentó el arco fue Héctor González. Héctor González. Ahí ya tiene acostumbrado Sí, a él lo hacer vio este un poco tipo de, salido a- de pegues. Ahí está el árbitro Menéndez ordenando las cosas. Ya van 30, Alex va calentando a Guerrero. Reclama Manzaneda. Así es. Y Milciades, cuéntanos, gracias a quién esta noche estamos haciendo la transmisión. Gracias a Pizzería Il Gato, que ya nos mandó las pizzas. Hay Estamos que ya abrirlas, esperando ¿no? Hay que abrirlas. para el medio tiempo. Ya lo En la abrimos con pausa. calma, en la pausa, para tener un poquito de calma, para poder con la transmisión. 30 minutos, gracias a Pizzería El Gato. Delivery al 970 491383. Creo que sí las vamos abriendo. Yo sí tengo hambre. Ya, entonces vamos, Sí, vamos dándole Andel, curso. Está oliendo bastante rico, así que no se olviden llamar y pedir. Pueden ir al local o también pueden hacer delivery. Pizzería Il Gato, justo a tu gusto. Así que estamos a la espera de que se produzca este tiro, ¿no? Balón arriba hacia el área, Franco. Y Alianza tampoco está tirando buenos tiros libres hace rato. Sí, le está costando Sí, mucho. Alianza. igual en los tiros de esquina siempre viene a la mano de Franco Sarabia. Y la mayoría, digo. Sí, creo que está también muy seguro Franco Sarabia. Las pelotas por elevación las agarra con seguridad y eso da confianza también a la defensa. El tiempo sigue pasando. Vamos, Alex. Balón por arriba, buscando por este lado. ¿Quién estaba ahí? Pablo, ¿no? Sí, Pablo Pablo. Bueno. No le cobran. Que está con la bronca. Es que hasta ahorita no le he visto una jugada que le haya ido muy bien a Pablo Bueno. Terrible. Bronca con él mismo del argentino. El único atacante arriba, el delantero central del conjunto visitante. Los Chancas, 0-0 por el momento. En el medio campo, lanzamiento libre para Alianza Lima. Una jugada corta, Quevedo, que la toca por la izquierda, jugando con Richie Lagos. Balón hacia 3/4 de cancha, ahí va Tarrigo, el zurdo intentaba el descuento, pero quita muy bien. Pobla muy bien la defensa del conjunto de los Chancas. Va, viene, ahí está, va Franco Torres, un poco corto para Ayrton, que quedó mal parado. Ahora los Chancas, viene, ahí está Gaibor. Balón terrible del aliancista. Creo que está viendo los videos de Santiago Torres. Bueno, vamos a hacer el respectivo unboxing de la pizza que nos La ha pizzería El llegado. Gato. Te invita Alianza, Alex. Ahí está, carga el conjunto blanquiazul arriba en el área, peligro. Reclama a la bandera que no tuvo la suficiente afinura para hacer daño en el arco de Sarabia. Así es, un pase en profundidad de Barcos, totalmente habilitado la bandera, pero se cerró muy bien Santiago Torres y la bandera en última instancia al saque de fondo. Así es, agradecer a Pizzería Il Gato, justo a tu gusto, al servicio de Andahuaylas, delivery 970-491-383. Delivery al 970-491-383. El que le toma de la cintura a Pablo Bueno es Guamán. A ver, ojalá que el primo lo deje por un momento a Pablo. Balón que viene por la izquierda. Intentaba tener la pelota ahí Valverde, pero gana Alianza, un lateral. Nuestra asistente no está. No veo mucho la pantalla. A ver, vamos, entra el con algo. Gerald. Así es, ataca Alianza. Ahí Bueno. está Alianza Barcos. Bajó ahí para tener la pelota para el conjunto aliancista. Resolviendo muy bien Jordan Giving, pero sale mal, toca mal Héctor González. La tiene Darrigo. Ahora por la izquierda Lagos. Meterá al centro Lagos. Choca en el cuerpo del argentino Santiago Torres y el balón se pierde el córner.
avisando de esta forma el conjunto de Alianza Lima. Somos Frecuencia Deportiva por YouTube en este partido que se juega en el Estadio de Alianza. 33 minutos, tiro de esquina a favor de Alianza. Pablo la bandera en el área. Ya se formaron las parejas, no para bailar, como dice Vicente Vargas, sino para jugar arriba. ¡Ah! Creo que hay posición adelantada, vamos a ver. ¡Gol! No, creo que sí podría producirse la posición adelantada porque el arquero estaba muy abajo. Sale muy mal Sarabia. ¡Gol de Alianza Lima! Después de este lanzamiento de esquina, la pelota chocaba en el travesaño y el bote lo agarra completamente solo Quevedo para empujar y de esta forma se pone Alianza 1-0. Sale muy mal Sarabia en esta jugada que Está decíamos que estaba saliendo completamente muy habilitado. bien. Viene detrás. No. Vamos a ver. Recuerden que tiene que haber 2 hombres detrás del balón. Claro. Me parece que sí está en offside porque solamente está al fondo, me parece Jordan Giving. Vamos a ver la repetición. No, Santiago Torres es el único que lo habilita, que queda atrás. Y recordemos que para que haya offside Vamos a tiene ver que qué haber dice el 2 VAR. hombres detrás del balón, ¿no? Porque el arquero ya había salido. Franco Sarabia estaba fuera de la jugada. Calcula muy mal en esta salida. Vamos a ver si hay revisión de VAR. Un error lamentable de Sarabia que estaba haciendo un buen partido hasta el momento. Y el árbitro parece que va a esperar la confirmación. Si le están hablando al... Sí, parece que sí. Está esperando la confirmación del VAR. Hay que esperar, calma. Sí, parece decir que estoy escuchando o estoy esperando algún aviso del VAR. Aunque el canal ya puso de Liga No Max. Offside, claro. Offside, Ese es lo que- señoras y O señores. sea, como Franco Sarabia había salido, Exacto. Santiago Claro. Torres quedaba como uno solo, pero tienen que haber 2 Dos, el hombres. arquero y uno. El arquero más uno, ¿no? Franco dos, Sarabia dos no por. estaba, Santiago Torres quedaba solo atrás y Kevin Quevedo estaba adelantado porque el otro marcador, creo que era Ayrton Quintana, estaba más hacia Pero afuera. ¿qué hace Ayrton mirándole un poco más? Le aplaude a Quevedo. No, acá el error es de Sarabia si vemos Pero, la jugada. No, primero, no le salva a nadie a Sarabia, pero mira ahí. Garcés mira, el que cabecea, mira Garcés. Ayrton, se desentiende de Quevedo, Ayrton. Y se viendo queda la mirando pelota. ahí absorto. Y Claro. Sí, posición adelantada, clarísimo. Bueno, un respiro para darle calma a Chancas y pueda terminar el primer tiempo más calmado y con confianza, ¿no? Claro, un 0-0 bastante bueno para nosotros. Este es el principal vacío que tiene Franco, ¿no? A veces calcula mal y sale a cazar mariposas. Sino que el tiro de esquina se iba abriendo desde el punto del... Ahí ataca Barcos. Barcos Hernán, ahora se tira muy bien González y la pelota se va perdiendo. ¿Qué dice el árbitro? Menéndez, ¿qué es lo que toma como última decisión? Creo que es lanzamiento de esquina. Ahí vemos Queda las líneas. adelantado. Sí, aquí John también nos dice, no sean malos, comen delante de los pobres. Sí, pues, pero John, Pero gracias a Pizzería. el gato, justo a tu gusto. No se olviden, el delivery es 970-4913-83. 970-4913-83. Así que si están con antojos ahorita que se viene el medio tiempo, llamen, pidan en delivery una pizza de Pizzería El Gato. Balón hacia el área, sin peligro. Se va perdiendo al saque de fondo. Y sacará el cuidapalo Franco Sarabia, que ya tiene un aviso. Tiene que tener mucho cuidado con este tipo de balones. Lo que Claro. indicaba en el tiro de esquina anterior que salió mal Sarabia, la pelota se iba abriendo hacia casi al borde del área chica y estaba Garcés en esa jugada. Tampoco los defensas logran bloquear y la pelota chocó en el travesaño cuando ya no había nadie. Y por suerte estaba en posición adelantada Kevin Quevedo y el árbitro, con la indicación del VAR, anula el gol. Tiempo de juego 37. Comete falta Guamana y será un lanzamiento libre para el conjunto local, visitante, perdón. Casi 70 conectados, Alex. Como casi 70 conectados. Sigan compartiendo esta transmisión y denle like. A ver si llegamos Y a que 100 comenten. conectados. Y que comente, muchachos, forman parte del panel de Frecuencia Deportiva con confianza, dale. Vamos con el tiempo. Y marcador, Universidad de Vargas. Cortesía de Pizzería El Gato, 970. Carga a los chancas, ahí va. Posición adelantada. Le anulan el gol a Manzanera. Vamos a ver la repetición. Ahora será un gol Esa ve la anulado hinchada. para ambos lados. Bueno, es la segunda que 0-0 le el anularía partido. a Manzaneda de A ver, visita Manza. como offside. Sí, hasta adelantado. Sí, está Claro. Bien cobrado la posición adelantada. 0-0 el partido. Por Sí. momentos, lindo el partidito. Así es, le daba el pase de cabeza a Pablo Bueno. Lamentablemente Manzana estaba adelantado por más de 1 metro. Se ve en la repetición y se anula la jugada y el partido sigue 0-0. Gaibor con la pelota, señoras y señores. Esta es Frecuencia Deportiva. Garcés. Con este nuevo formato por YouTube. Desde el fondo, Renzo jugando en el medio campo. Este es la peluca o la colita Noriega. Ahora, otra vez Garcés.
La pelota en el medio campo, cruzó la línea central del campo de juego, por ese costado está suelto. Aliancista es Lagos, pero corta muy bien la jugada de Franco. Y consigue un lateral. Alianza Lima a los 38 minutos de este primer tiempo. Vemos por el sector derecho que Franco Torres también regresa a apoyar al marcador, en este caso Santiago Torres, y por izquierda Manzaneda. Creo que eso es lo que ha planteado el profesor Bayoli. Ahí va Alianza, saca por la banda izquierda. Saca, rompe con todo ahí. Franco arriba, pero aún aliancista. Noriega por la banda derecha. Guamán. Va Guamán, quiebra muy bien a uno de los chancas. El balón al centro. Arriba se eleva bien González. Rechazo a medias. Carga Alianza otra vez. No termina la carga de Alianza Lima, que busca el primero como del lugar esta noche. Ahí va el conjunto aliancista. Quevedo con la pelota, marca con mucha fuerza. Jordan Giving se suma a la marca. Ayrton, le están jalando falta. Lanzamiento libre para afuera. Falta Quevedo contra Ayrton Quintana. Muy cerca del juez de línea. El árbitro también estaba muy cerca. Vamos a ver, el equipo sigue aguantando y buscando algunas posibilidades de contragolpe. Bien, Ayrton ponía bien la pierna y Quevedo. Claro, lo abrazaba. Terrible, clarísimo, ¿no? Era muy evidente y bueno, ya se reanuda el juego. Y agarraba algo de la cara también del zurdo Ayrton. Menéndez, Augusto, el árbitro, el referee del encuentro. Da la autorización para ese lanzamiento libre. Ayrton buscando arriba. A ver quién va, Pablo. Todavía no le vi ni una jugada a Pablo. Bueno, que no la ahí alimenta, va, ¿no? ahí está Alianza con Quevedo por la derecha, izquierda de los chancas, pero Leonardo Mifflin saca la pelota. Rápidamente va a cobrar ese lanzamiento de mano. Alianza Lima. Este es el jugador Castillo. Desde atrás Noriega. Tiene la pelota el conjunto limeño. Garcés mete la pelota para Darrigo, el zurdo ahí. Finalmente el conjunto de los chancas va resolviendo de esta manera. Va con la pelota, ahí está Franco. Levanta la cabeza, la tocaron para Pablo. ¿Qué pasa mal, Pablo? Se apresura. Sí, se apresura. Se apresura en esta jugada. Bueno, quería dar el pase a Manzaneda. Alianza Lima, por el momento, dominando más el fútbol en Matute. Por la banda izquierda. ¿Quién va ahí? La bandera aparece. Ahora García Renzo, tocando con Quevedo, que pierde la pelota. Los chancas recuperan el balón en el medio campo. Vamos, muchachos, que hay que tenerla. Los chancas, Valverde, no. Atrás a Pablo. Se molesta Pablo, no le entienden a Pablo. Reinaldo Cotarma nos dice: en Chancas no hay uno que genere fútbol y haga pausa como lo hacía Carabaño. Va Alianza, carga Alianza. Cerca. Y la pelota que pasa muy cerca, sacándole astillas al poste izquierdo del arco que defiende Franco Sarabia. En antes en diagonal, los de Chancas tuvieron, ahora Alianza tuvo el turno. Barcos casi convierte el primero. Sarabia quedaba ahí un poco sin cintura. Mirce de Vargas y compañeros. Un buen pase de la bandera que le marcó muy bien en diagonal. Barcos evitando el fuera de juego, y Barcos con su calidad intentó buscar el segundo palo y la pelota salió ligeramente desviada cuando Sarabia no tenía nada que hacer. Ataca el equipo de los Chancas. Ahí está Manzaneda en el terreno de Alianza Lima. Pablo Bueno, Ayrton, vamos al zurdo, trepa por la banda izquierda, la tiene Franco Torres, perdona ahora para los Chancas. Leonardo Mifflin, el 15 de los Chancas con la pelota, resetea con el arquero Franco Sarabia. ¿Qué estás haciendo, Franco? Increíble, se tomó una eternidad, queda sentido. No sé qué hizo Franco. No, es una demasiado. jugada infantil de Franco Sarabia. Chancas todavía no había tenido ningún blooper. Recordemos que el año pasado jugando en Alianza sí había tenido algunos bloopers. Y vuelve a cometer un blooper increíble, ¿no? Se desconcentra, no lo ve al delantero de Alianza. A Barcos. Y de milagro la termina salvando, pero parece que queda muy mal. Sí, Barcos estaba muy cerca y no lo puede dejar de ver porque es un jugador casi de cerca de 1.90. Y se hizo una jugada pero innecesaria y pateó con mucha fuerza y le puso también la pierna fuerte Barcos. Quedó sentido. Creo que Sarabia está un poquito nervioso después de haber empezado bien. Nos parece que entra en un vacío mental momentáneo y la agarra, porque que lo que vemos es que se demora más de la cuenta en sacarle esa pelota. Cuando van 43 minutos y están repitiendo el fuera de juego de Manzaneda, lamentablemente estuvo adelantado. Acciones paralizadas, estamos saliendo gracias a Pizzería Il Gato. Justo a tu gusto,
Ahora, alguien de los que nos está siguiendo decía que esa función cumplía un organizador, Carbaño. En este equipo, esa función lo cumpliría Quiroz Adrián, pero que por el momento... O Jordan Giving. O Jordan Giving, ¿no? Jordan Giving, pero no le vemos Pero yo esas le veo condiciones. con mejor calidad de Adrián Quiroz. Ahí pareciera que no lo ves, ¿no? No, levanta la Aunque cabeza está y no lo tirante, ve. ¿no? No, levanta la cabeza, se ve claramente y no lo ve que se acerca Barcos y lo sorprende porque por suerte la pelota, el rebote, no le quedó a Barcos porque si no se venía el gol. Ahí cuando se está enfocándose al profesor Bayoli. Así Y el es, un profesor- partido que ya tiene 2 goles anulados. Recordemos que le anularon un gol a Kevin Quevedo por offside y lo mismo a José Manzaneda por offside. Cuando indican que está calentando Jairo Camacho para cualquier situación si es que no se recupera Franco Sarabia. Se veía también calentando, no ahora, pero antes, a Paolo Guerrero. Paolo Guerrero Para el segundo que tiempo debe seguramente jugar, va a ¿no? entrar en vez de Hernán Barco. Sí, ojalá que Sarabia siga porque a manera personal a Camacho no le veo en el arco. Siempre Ha tenido le tengo una minutos en los desconfianza amistosos. No tremenda. ha tenido mucha oportunidad todavía Camacho. Porque en la Liga 1 no ha tenido ni un minuto Camacho. Ha jugado Liga 2. No, pero en los amistosos que Claro. hubo a inicios de año, Oficial. ¿tuvo minutos? No. Contra Defensor Argueda jugó Camacho. Sí jugó en el segundo tiempo. Claro, y después Se entró quisieron cambiar todo. en los últimos minutos entró el andabuelino. Así es. Alianza Lima con la Sánchez. pelota, señoras y señores. Este es Renzo Garcés con el esférico. Va tomando Castillo. la pelota ahora Castillo Jesús. Darrigo. Darrigo, el 11, el zurdo, que hace mucho daño arriba, pero corta muy bien. El de los Chancas, por el momento. Vamos, Milceres, ¿cuánto más se va a jugar de adicional en este primer tiempo? Levantaron indicando que 4 minutos más de descuento. Tiempo oficial cumplido en el Matute, señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Este es Frecuencia Deportiva por YouTube. Alianza Lima, 3/4 de cancha, terreno de los Chancas. Va tocando el conjunto blanquiazul. Por la banda izquierda, va arriba, demasiado bien. Me alegra que Alianza juegue así. Balón que se pierde al saque de fondo a favor Así del es. conjunto de los Chancas. Chancas realmente no está pasando muchas preocupaciones. Llega Alianza, pero llega sin mucha profundidad. Más allá de esa jugada en la que termina anulándose el gol a Quevedo, no vemos una Alianza que te encime, no vemos una Alianza que meta miedo. Aunque hay tres chances que sí llegó, ¿no? Con Claro. cierto, Pero con no- bastante como- miedo. Pero como dice André, no te asusta la Alianza. El Yo disparo pensé de que iba a ser un Barco, poquito pero más el precioso. disparo de Barco es el último cruzado que pasó cerca del arco de Sarabia. También los Chancas tuvimos 2 parecidas, Claro. aunque un poco lejas. Y también tuvimos un disparo cruzado de Franco Torres y un disparo cruzado de Manzaneda. Manzaneda. Ahora está sentido. Cuando Valverde. enfocan al entrenador Gorosito, lo vemos también bastante preocupado. Esa es pierna, jugada peligrosa. Jugada peligrosa contra Ahí. Sí, Cristian Velarde. Barco, más que jugador, parece karateca, cinturón negro. se le ve quejándose a Demasiado Valverde arriba. bastante Sí, es del totalmente. hombro. Pero una le falta. cae fuerte, le cae Ahí bastante parece estar fuerte. mostrando la, Sí, le la rompió, parece huella. la camiseta. Tarjeta amarilla para Amarilla, sí, Hernán bien Barcos. mostrado, porque la pierna fue demasiada alta. Muy alta. Sí. De hecho, si no le caía en el hombro, podía caerle en la cara y muy peligroso por el tema de los chimpunes que algunos tienen metal. Entonces, merecía la tarjeta para Hernán Barcos en esta Sí. oportunidad. A nivel de esta Liga 1, casi creo que el 100% de los jugadores tienen toperoles metálicos, ¿no? Casi digo. Creo que sí. Sí, mayoría juegan con toperoles metálicos. Acciones paralizadas. Acciones paralizadas y vamos a repasar la tabla en vivo. Recordemos que hoy día Garcilaso le ganó a Melgar en Arequipa 2-1. y Universitario también sacó un tremendo resultado en la altura de Juliaca ante Binacional 3-1 le ganó. por 3-1 y actualmente el puntero del campeonato es Universitario con 20 puntos. Garcilaso queda como segundo también con 20 puntos, pero solo por diferencia de goles. Melgar con 18 y Alianza con 17 puntos. Hay Pablo Bueno intentando lejos, pero el balón, el disparo que le sale muy débil a las manos de Ángelo Campos. Alianza ahora sale rápidamente por el costado izquierdo. Este Darrigo, el 11, el zurdo. Mete con combo, balón hacia el arco. Buena tapada Ahora de sale muy bien Franco. Sarabia para cortar ese balón que venía con veneno de Darrigo. De forma bastante Intenta ortodoxa, salir de forma el bastante conjunto. rara, ¿no? Alianza ahora la tiene Barcos en el área. Ahí pasa apuros. Se duerme Manzaneda. Ahora sí, Alianza llega con mucho miedo y acaba de salvarse los Chancas, señoras y señores. Barcos quiso controlar, quiso sacarse con un amague a su marcador, pero estuvo atento la defensa. Tanto Pimienta como creo que era Mifflin, así es, sacan Se el equivoca. peligro, pero se queda Manzaneda. Aparece Marco Amán, que al final sale desviado un tiro cruzado cuando ya Sarabia hacía vista. Está sentido, creo que Sarabia en esta jugada ya falta poco. Sí, porque Minuto salía- 48. la jugada previa salía de forma muy rara.
una pelota que venía arriba se termina tirando al piso, ¿no? La corta bien, pero... Muy cerca Barcos en esta jugada. Así es, Barcos la deja pasar y luego hay un error de Cristian Velarde en salida que felizmente Alianza no puede aprovechar. Lo que se duerme Manzaneda, balón iba para él, nunca le entendió la Bueno, jugada. el pase es muy suave, Y Cristian Guamán Velarde. iba atrás, con bastante velocidad le ganaba. Vemos a Franco Torres poniéndole mucha fuerza. No Sí. da pelotas por perdidas. Creo que Manzaneda y Franco Torres jugando bien. Y la defensa, que se está batiendo muy bien. Y Mifflin creo que es mejor jugador. En esa posición. Sí, en la saga que como enganche. Va, ahí está Ayrton, el zurdo. Mete uno con bastante finura, pero la finura no Se está. está jugando el último minuto de estos 5 adicionales para terminar el primer tiempo. Ahorita tranquilos y con calma para Chancas. Claro, lo mejor que le puede pasar a Chancas es que esto termine así. Sí, perfecto. Rompe con todo Guamán y el balón se pierde al lateral. Cuando ya se cumplieron, no falta medio minuto. Corta muy bien ahí la repetición Franco. Cuando iba con todo Barcos. Casi llegaba el primero para Alianza. Señoras y señores, esta es Frecuencia Deportiva por YouTube. Balón ahora que lo tienen los Chancas en el medio campo. Ayrton, el zurdo, amaga, pero se complica la vida en la salida. Recupera con Hernán Barcos, Alianza Lima, balón que viene hacia arriba. Tiene que salir arquero, Franco que rechaza mal. El obsequio lo va tomando la bandera, marca Manzaneda, no puede con la bandera, balón que viene hacia el área. Rechaza Mifflin. Balón arriba, Pablo No Bueno. cobra no cobra Solo el contra el árbitro. mundo, Pablo. Engancha bien Pablo. Ahí está el argentino. Va Pablo. Ya. Por la izquierda, va Pablo Bueno. Aguanta la pelota Óyate, muy Pablo. bien el argentino. ¿Qué tal jugada? Le bailó a dos, aliancista, balón al medio. ¿Quién va demasiado oye, tarde? ah. Balón que pierde. Pase demasiado Queda comprometido. sentido Santiago. Se queda Mal el Santiago. pase. Ahora contragolpe de esta forma. Responde Darrigo. Alianza Lima con Darrigo. Está en el área. Darrigo el zurdo. Está ahí. Mete el centro. Ahí está. Se le va muy bien a Ayrton y lo manda el córner. Tiempo de juego ya sin más de 50 minutos. Se puso O sea, lindo el partido por fin, un ida y vuelta interesante. En la jugada anterior, cuando estaba solo Santiago Torres por derecha, el pase le viene muy corto Sí. y complica porque si el pase, cuando termina el partido, Dame el pase. Bueno, Señoras y final, primer señores, este partido ha terminado en su primer tiempo con el siguiente resultado parcial. Alianza Lima 0, Los Chancas 0. 0-0 terminó este primer tiempo. Cuando pensábamos que el partido iba a ser un poco más complicado para los Chancas, creo que los Chancas hizo un buen planteamiento. El entrenador vio seguramente los videos de Alianza cómo juega y puso más hombres atrás. Mifflin creo que destacó mejor en esa posición, esa misión de marcar, apoyar a Ayrton Guindana cada vez que salía. Y creo que hasta el momento los Chancas haciendo un buen papel en este partido de visita 0-0. Así es, muy bien Chancas, yo creo que un buen primer tiempo. Obviamente el favorito es Alianza, pero creo que lo ha sabido manejar bastante bien. Ha llegado con un poco de peligro Alianza, pero no es ese equipo que te encima, no es ese equipo que se ve quizás en Copa Libertadores, no es ese equipo que le metió 3 a Cusco, también en Matute. Yo creo que buen primer tiempo de Chancas. Ya vamos a ir analizando jugador por jugador, Alex. Sí, un partido que lo ha controlado de alguna forma los Chancas. En algún momento Alianza pudo hacer el gol, es cierto. Por ahí tuvo también su chance los Chancas, pero lo cierto es que este primer tiempo ha terminado 0-0. Sí, es lo bueno también de Chancas, por ejemplo, al inicio, y yo creo que toda la gente, incluso de la hinchada de Alianza que ha ido a Matute, pensaba que este partido era súper fácil, ¿no? Y no se está dando cuenta de que Chancas también está replanteando cosas, está mejorando muchas cosas. A los jugadores los veo bastante bien, están en el estado físico bastante bien, que van de un extremo al otro extremo, que están jugando continuamente y bueno, yo diría que entre los cambios que pudiesen venirse pronto, pudiese ser uno de Pablo Bueno por Camargo. Puede ser uno de esos, ¿no? Bueno, y a mientras, como ya les habíamos comentado, hemos esperado algunos al medio tiempo para que nosotros podamos degustar de nuestras pizzas gracias a Il Gato, justo a tu gusto. Recuerden que si ustedes también quieren aprovechar este medio tiempo y que el delivery llega muy rápido, pueden llamar al 970-491-383. Les repito por si es que quieren, 970-491-383. Así que llamen ahora a la pizzería, a su pizzería favorita Il Gato, para que puedan comer estas ricas pizzas que estamos ahorita nosotros degustando. Sí, muchas gracias, Il Gato. John Medina nos dice buen planteamiento.
pero lo veo lento a Pablo Bueno. Sí, es que Pablo Bueno tiene características de ese tipo, ¿no? Es un jugador que normalmente su fuerte es estar dentro del área, esperar un centro, esperar un pelotazo para que la pueda pivotear, la pueda bajar. Y se le complican los partidos cuando tiene que salir fuera del área, cuando tiene que conducir, cuando se aleja del arco rival. Pero este partido lo está obligando un poco a eso, ¿no? Y entiendo también por qué el profesor Baioli lo pone a Pablo Bueno por sobre Isaac Camargo. Yo creo que son dos cosas: por la jerarquía que tiene, por la experiencia que tiene en comparación a Isaac Camargo, y porque la posibilidad de gol que ve el profesor Baioli es a través de un balón parado. Y ya nos ha demostrado Pablo Bueno con 3 goles en este campeonato que su fuerte es el juego aéreo. 2 goles de cabeza y también un gol que le hizo a Buis con la pierna derecha. Es un jugador que juega más que todo en el área, cerca a los centrales, mientras que Camargo tiene otra característica, es un delantero más rápido, que busca las diagonales por derecha, por izquierda. Seguramente va a ingresar, porque Bueno en algún momento va a sentir el cansancio y va a haber seguramente algunos cambios que hará el profesor Baioli. Creo que ha planteado muy bien al bajarlo a Leonardo Mifflin para apoyar a Pimienta por ese sector y a la vez también a las salidas que tenía Ayrton Quintana por izquierda y también el que iba bajando Manzaneda cuando el equipo no tenía la pelota. Y por derecha hacia el jugador, en este caso Santiago Torres, como marcador derecho, pero recibía el apoyo de Franco Torres y también en este caso de Héctor González, que es el que juega como backs por ese sector. En el medio campo no le hemos visto a Jordan Giving que haga de repente un pase en profundidad, que haga la pausa, que haga o encare a uno o dos jugadores. No lo hemos visto, ha pasado desapercibido. Mientras que Manzaneda creo que ha hecho su trabajo. Pablo Bueno ha recibido algunas jugadas, pero siempre con incomodidad, siempre con la marca encima. Y eso hace de que no tenga la libertad. Normalmente es así, saben que este jugador es peligroso. El año pasado estuvo en Boys. Y veremos qué hace también Gorosito con Alianza para este segundo tiempo. Vamos a ver si va a ingresar Pablo Guerrero, que estuvo calentando casi a los 15 minutos del primer tiempo. Luego ya no enfocaron. Y otros jugadores que podrían ingresar. Hay muchos jóvenes en Alianza que están en lista, jugadores sub-20, y va a tener seguramente alguna oportunidad. Lo concreto es que el equipo está logrando un buen resultado hasta el momento, un empate. Si se mantiene este resultado hasta el final sería un resultado de visita jugando allá en Matute, donde el público alienta permanentemente a Alianza. La hinchada de los Chancas está en el sector de oriente lateral con norte. Han enfocado en algunos pasajes de la transmisión y seguramente están muy contentos. Nosotros estaremos atentos también para ver qué cambios hay para este segundo tiempo y a los cuantos minutos, porque seguramente esperará algunos minutos para ver qué cambio. Creo que en el medio campo, en vez de Giving, podría ingresar de repente otro jugador, o de repente Takeuchi también podría tener alguna oportunidad y tendría que ver quién sale. Franco Torres está jugando muy bien en mi opinión, marca, corre, encara y es un jugador rápido. Vamos a ver qué decide el profesor Baioli en los próximos minutos. Estamos en el descanso respectivo. Así es. John Medina nos dice, si Pablo Bueno no cabecea, igual el bote lo ganaba el aliancista y quedaba solo Manzaneda. Ha tenido pocas jugadas por balón elevado Alianza, más ha generado por las bandas. Ha entrado 2 veces por la derecha Chancas, una Manzaneda, la otra Franco Torres, y por izquierda llega un gol anulado justamente Manzaneda, y creo que está haciendo bien el profesor Baioli en que Chancas busque hacerle daño a Alianza por las bandas, porque está jugando con 2 marcadores suplentes. Marcos Guamán no es el titular, recordemos que Enrique se lesionó, y Richie Lagos tampoco es el titular porque se lesionó, no está teniendo continuidad Trauco, y es las bandas el punto débil de Alianza hoy día, porque sus backs centrales son bastante buenos, ¿no? Garcés y Noriega son defensores con mucha jerarquía, con mucha fuerza. Es la parte más difícil de esa defensa de Alianza. Creo que la forma correcta de buscar hacerle daño es por las bandas. Por el lado de Guamán y por el lado de Richie Lagos. Bueno, sí, respondiendo también un poco a John, es de que Manzaneda sí queda solo, y eso sí se ha demostrado un poco en el partido, porque Chancas también en estos últimos momentos está demostrando quedarse un poco atrás para defender, porque la contra de Alianza llega muy rápido y Chancas necesita estar despierto en eso. Entonces yo creo que también por eso se está quedando un poco sola esa área del campo, pero
se está aprovechando bien. O sea, hemos tenido buenos encuentros con el arco, buenas aproximaciones que para este segundo tiempo puede mejorarse e incluso se puede producir el gol, tanto para cualquiera de los dos equipos, pero esperemos que el primero sea para Chancas, ¿no? Y qué rica está la pizza, ¿no? Claro que sí. Ahora sí, está muy rica la pizza. Quiero agradecer una vez más a Pizzería Il Gato, justo a tu gusto, al servicio de Andahuaylas, porque nos ha enviado estas riquísimas pizzas. Y ya saben, Pizzería Il Gato, justo a tu gusto, al servicio de Andahuaylas, delivery al 970-491-383. Repito, 970-491-383. Sí, está buenísima la pizza en este partido donde ambos equipos han generado peligros, pero creo que sobre todo Alianza Lima está un poquito más cerca que los Chancas. Claro que sí. Bueno, también hemos estado viendo que el jugador que ha tenido mayor despliegue en todo este primer tiempo ha sido José Manzaneda. Sobre todo ha estado por el lado izquierdo y bueno, se ha notado su presencia entre los dos equipos. Él es el que ha estado figurando más y ha estado moviéndose más por todo el campo. Cuando se está repitiendo el gol anulado de Alianza en el tiro de esquina cuando sale mal Sarabia, cabezazo de Garcés que choca en el travesaño y solo, totalmente libre, Kevin Quevedo anota el gol, pero el árbitro por indicación del VAR se anula la jugada. Luego, después de esa jugada, también hay el gol anulado de Manzaneda que estaba en posición adelantada y casi en los descuentos el centro que venía del sector izquierdo, creo que era la bandera, buscando a Barcos que llega un poquito tarde, porque si tocaba primero Barcos esa jugada, creo que se producía el gol porque ya Sarabia estaba ya prácticamente tendido, echado y con los pies rechaza esa jugada que por suerte no ingresó. Fueron las jugadas más claras de ambos equipos en este partido. Ya en cualquier momento comienza el segundo tiempo y veremos también qué mueven los dos directores técnicos, qué cambios harán y si empezarán los cambios antes que comience el segundo tiempo o les darán algunos minutos más a los otros jugadores. Lo importante es que el equipo de los Chancas está jugando bien, creo que está demostrando que no es un equipo fácil. Parece que Alianza un poco se confió pensando que iba a hacer muchos goles, pero todavía faltan 45 minutos en este segundo tiempo y esperemos que la parte física también pueda responder a las exigencias de este partido y los cambios sean los más oportunos, viendo el profesor Baioli haciendo una lectura exacta dónde hay que reforzar, por dónde hay que, replantear el partido y eso estaremos atentos en los próximos minutos. Ahora, de no darse las cosas para Alianza es muy probable que entre Eric Castillo, ¿no? Que creo que es el jugador más peligroso de Alianza. El ecuatoriano Eric Castillo Está en la banca, ¿no? está en la banca, probablemente sea uno de los primeros cambios para el segundo tiempo si esto no mejora, y el candidato a salir en Alianza sería Yamir Darribo. También seguramente va a ingresar Guerrero en reemplazo de Barcos. Es el Sí, cambio casi creo que- natural. Depende, ¿no? A veces también pasa que cuando no le salen las cosas, puede meter quizás a Paolo y a Barcos al mismo tiempo, que estén juntos en el área. Claro, viendo estos últimos momentos en los que Alianza también ha estado dominando un poco la cancha y el partido, puede que le funcione eso y si es que aplica eso a Gorosito, creo que Chancas debe profundizar más en la contra y hacerla mucho más efectiva, ¿no? Ahora, de cara al ataque en Chancas, yo creo que sí es un partido como para Isaac Camargo, ¿no? Un jugador más Sí. rápido que Pablo Bueno, pero otra vez, yo creo que el profe Baioli va a priorizar el juego aéreo no solamente en ataque, porque Pablo Bueno también ayuda en la defensa. pelota parada en defensa. Claro que sí. Entonces creo que por eso lo va a mantener a Pablo Bueno, pero a mí me gustaría ver a Isaac Camargo porque Alianza ya perdió 45 minutos. En el segundo tiempo va a salir a buscar el partido porque lo necesita, está obligado a ganar. Hoy día ganaron Garcilaso y ganaron Universitario y se alejan en la punta. Alianza está obligado a ganar, va a salir a buscar el partido y va a dejar espacios. Y me parece que va a ser un segundo tiempo lindo para un jugador rápido como Isaac Camargo. Creo que es verdad lo que dice André. Isaac Camargo es un jugador bastante rápido y podría jugar en diagonal a la derecha e izquierda y eso podría ser súper importante. Vamos a ver también en el medio campo qué cambios podría hacer el profesor Baioli. Vamos a ver si ingresa de repente Quirós para darle cierto juego, cierto control del balón para poder no ser encimado por Alianza, que permanentemente va a ir en busca del gol, y también ya va a empezar la desesperación porque al no llegar el gol los minutos van a ir pasando y la hinchada misma va a estar presionando y eso creo que podría ser favorable para los Chancas para buscar un gol en contragolpe y luego manejar ese resultado. Veremos qué pasa, en cualquier momento comienza el segundo tiempo. Así es, una vez más,
quiero agradecer a Pizzería El Gato por estas ricas pizzas que nos han enviado. Muchísimas gracias, Pizzería El Gato. Justo a tu gusto. Al servicio de Andahuaylas. Delivery 970-491-383. Ya saben, Pizzería El Gato. Delivery a toda Andahuaylas 970-491-383. Así gracias a Pizzería El Gato. El teléfono, como ya indicó André, 970-491-383. Riquísimas pizzas en Andahuaylas. Veremos también si Franco Sarabia el golpe que tuvo no sea grave. Cuando vemos ya que Pablo Guerrero está trabajando, parece que va a ingresar, está ya casi en el punto central haciendo trabajo con balón. Ya los equipos ya van saliendo, los jugadores de Alianza lo vemos ya en la cancha, los jugadores de los Chancas todavía no salen. En cualquier momento seguramente van a estar ya en la cancha respectiva y estaremos atentos a los cambios. Veremos qué cambios. Ahí creo que Guerrero va a ingresar, ya está muy listo para ingresar. Sí, y no sé si se me fue algún apunte, pero el único hombre con cartulina amarilla por el momento sería Hernán Barcos, ¿no? Así es, Hernán Barcos es el único lado del campo. Sí, recordemos por esa falta fuerte. Por el pierna en alto, que fue jugada peligrosa cuando vemos a la hinchada de Alianza en sur. Vamos a ver si enfocan a la hinchada de los Chancas. Y entiendo que por ahí debe estar Fabricio. Por eso creo que no ha ido, se ha desanimado. Fabricio está aprovechando, creo, este viernes Su feriado. de Semana Santa, ¿no? Está Pablo. Va a entrar Pablo Guerrero, ¿no? Definitivamente. Sí, definitivamente va a entrar porque ya está sin el chaleco, van a aprovechar este momento. Pero Marcos está en la cancha, así que no sé quién es el que sale. De repente de Arrigo. Arrigo podría ser. De Arrigo, que para mí ha sido uno de los más peligrosos en Alianza. No tanto. Jugador que Es encara, pero No ha sido tan desequilibrante que, digamos, yo creo que ha tenido chispazos, pero los que han buscado más el fondo han sido La Bandera y Quevedo. sigue. Vamos a ver está quién Arrigo, sale. está en el campo de juego. O de ¿Quién es repente el van a que sale? Y esperar ahora algunos minutos. Pablo, un jugador que a quien se le respeta mucho por la trayectoria, pero a veces de alguna forma daña su imagen. Un jugador que últimamente lo veo más preocupado por el cabello que por su condición futbolística. Eso es lo de menos, es lo de menos que deberías fijarte, creo, ¿no? Paolo es el goleador de Alianza en la Liga 1, tiene ya 4 goles en la Liga 1 y no importa mucho si se pone o no se pone una trenza, creo. No, me acuerdo bastante a Pizarro que se preocupaba mucho por el cabello, que hacer goles por Perú. Pero eso es lo de Entiendo menos. que esto para mí personalmente es una distracción para el jugador. No creo. Cuando vemos ya a los jugadores chancas también que están ingresando al terreno de juego, ya está pidiendo la autorización para el cambio de Guerrero. Vemos a los jugadores de las chancas Salen los ya Chancas. saliendo. Vamos a ver quién sale. Hay que estar atentos para ver por quién ingresa Pablo Guerrero con el número 34 para el segundo tiempo. Somos Frecuencia Deportiva a través de YouTube. A seguir compartiendo. Gracias a Somos los que nos casi siguen. 60 conectados. Gracias a todos. Denle like a esta transmisión y ayúdenos compartiendo para poder llegar a más personas. Y el que va a salir es el número Sale 16. 16, ¿no? El 16 en Alianza, que es... A ver, creo que es de arriba. Déjame validar exactamente. A ver un segundo. El que sale en Alianza... A ver. Darrigo es 11. Darrigo es No hay 11. 16, me parece que es el 15, ¿no? Jesús Castillo. Jesús Castillo. Creo que sí, vamos a ver. Porque no hay 16. Debe ser Creo que es Jesús Jesús Castillo. Castillo el que sale. Ha sacado un volante Ya. de marca y ha puesto un delantero más. Posiblemente bajar un poquito atrás uno de los delanteros, porque Guerrero con Barcos juegan casi en el área grande. Vuelve Franco Sarabia, ¿Con qué número va Guerrero? 34. 34. Franco Sarabia vuelve y parece que sin molestias. Entendemos Paso ligero. que está bien. Entendemos que no es de preocupación el golpe que tuvo en el tobillo en el primer tiempo. Vemos a Ángelo Campos también ya haciendo sus invocaciones en la línea del arco sur. En este caso, Sarabia estará en el arco norte. Vemos también al profesor Bayoli ya ubicándose en su lugar respectivo. Ya debe tener claro qué cambios hacer en los próximos minutos. Va a comenzar en cualquier momento el segundo tiempo. Recordemos que el marcador está 0-0 en lo que es el fútbol Liga 1. Imagino que Alianza va a seguir con la línea de 4. Paolo y Barcos van a subir como delanteros. Van a tener que bajar un poquito más Quevedo y Darrigo. Y en el medio campo van a quedar solamente 2 hombres, ¿no? Pablo Lavandeira y Fernando Gaibor. Bueno, estamos próximos, no sé cuáles son los últimos detalles que está esperando el árbitro por empezar, pero en Augusto segundos Menéndez. inicia el partido. Son 9 de la noche con 18 minutos. Hubo un retraso, recordemos el inicio por el tema de la cancha que tuvieron que limpiar. Va a comenzar Alex.
Va a arrancar este partido, señoras y señores, en su Inició, parte inició. complementaria. Comenzó el match. Carga, ahí salió con el cuchillo entre los dientes. Los chancas, va Franco, ahí está. Buena. De izquierda. Bien, Chancas. Franco Torres. Choca en el cuerpo de Noriega. Y el balón se pierde al saque de esquina. Mirce de Vargas, André Vargas y Gerald. Buena jugada de Franco Torres, encaró, se llevó 1-2 y con pierna izquierda buscó el arco de fuera del área, le chocó a uno de los defensas y la pelota se fue al tiro de esquina. Primera llegada del segundo tiempo. Me parece bien que Chancas también esté iniciando ese segundo tiempo diciendo yo no te tengo miedo, voy a encararte y te meto un gol ahorita. De alguna forma, ¿no? Sí, eso es. Eso influye en el aspecto anímico, de todas maneras, en el mental, me refiero. Cuando el equipo se te viene encima, no es lo mismo que un equipo que te espera en su campo. Franco Torres en el tiro de esquina. Franco va a pegar a la derecha, ahí está balón que va. Barcos apoya en la saga y aleja el peligro por el momento. Pero los chancas otra vez con el esférico mete al centro. Por este lado está Franco, mete al centro, mordido. Y el esférico se va perdiendo. Lateral a favor del conjunto visitante. Contrario a lo que esperábamos, que sea Alianza el que salga a buscar este segundo tiempo, es Chancas el que sale a sorprender. Sí, hay ambos técnicos mirando atentamente a los jugadores en el campo de juego. Ahí está sacando la pelota Santiago Torres, que se encuentra con Franco. Ahí amaga Franco. Ahora sí se llena la pelota. Ojalá que no le pase lo que pasó con Sporting Huancayo. Se llenó mucho de pelota ahora. Ya le vi una. Vamos Franco, hay que soltarlo más antes cuando es necesario. Balón arriba, el medio campo. El primer toque de Pablo Guerrero. Pierde la pelota Alianza. Barcos, más rápido Barcos. Si por ahí agarra un buen balón, Bien. es buenísimo. Bien, Velarde, vaya. Ahí está Velarde, Cristian el Barbado, el único del campo de juego. Va Cristian, toca con falta. Falta fuerte contra Velarde. Creo que es Richie Lagos. Richie Lagos, falta muy fuerte para Cristian Velarde. Lo agarraba de la camiseta Garcés y la va con fuerte todo. abajo. Creo que una tarjeta amarilla podría ser en esta jugada. Está bien también Cristian Velarde buscando la pelota, tratando de mostrarse. Y en estos primeros minutos, otra vez, mejor el arranque de Chancas que el de Alianza como fue en el primer tiempo. Ojalá que se mantenga mientras transcurran los minutos. Ahí Velarde se agarra la pierna izquierda. Espero que no sea de consideración porque necesitamos de este jugador. Es un buen volante con contención. Sí, es bastante bueno y recordemos que al inicio del campeonato estuvo arrastrando unas molestias en el tobillo, pero ya está totalmente recuperado. Y el último partido, previo al de Huancayo, cuando jugamos de visita, salió expulsado muy En pronto Callao. en el Callao. Sí, una jugada que dejó a Chancas con 10 hombres, pero supo defender el empate allá en el Callao. Va a pegarle Franco, balón que viene hacia el área. Casi, buena. Pablo, que de derecha, de media vuelta le pegaba. Parecía chocar en un aliancista, pero en última instancia Pablo Y ahí lo es- enviaba mal. Ahí es donde Pablo Bueno es peligroso, ¿no? En el área. Rápidamente responde Alianza con Darrigo, balón que está en el área. Darrigo solito. pega al vacío, por la fortuna nuestra. Y el balón se pierde, saque de fondo. En la jugada anterior el tiro libre de Franco Torres al primer palo. Estuvo atento Pablo Bueno, pero tenía también la marca muy cerca y inicia un contragolpe bastante rápido. Ángelo Campos de Arrigo entra al área, pero en última instancia se pierde estabilidad y no logra conectar la pelota. Y lo presionaba muy bien Santiago Bien, Torres. Santiago Torres Sí, le ahí anda hace bien incomodando. también Santiago Torres es el que se cae, el que... No, en Chancas, antes de que la pelota le quede arriba. saltar arriba, no sé quién no llegó a la pelota. Hay un jugador de Chancas que no llega bien. Pero muy bien Santiago que incluso detrás de donde cae la pelota llega y hace de que el jugador Y de es- Alianza no es llegue. que Santiago Torres es rápido. Exacto, Es eso es lo rápido bueno de él. y recupera mucho espacio. Bien Santiago Torres ahí en la Es transición una de defensiva. las virtudes de Santiago, la rapidez. Alianza tiene la pelota ahora desde el fondo, señores. Va elaborando fútbol Alianza de esta manera. Sube adelante a los hombres Alianza con Renzo Garcés, balón en el medio. Este es el 7. Gaibor, balón por la derecha, va recibiendo. Guamana con la pelota, Alianza domina en la cancha, está en el terreno prohibido de los Chancas, balón arriba, Héctor González intenta llegar, pasaba Pablo Guerrero, se defiende con todo, Jordan Gibb en última instancia, balón por la izquierda, va tomando Manzaneda, el capitán de los 7 del conjunto de Andahuaylas, tocando bien Jordan, este partido está yéndole muy bien a Jordan, Manzaneda toca con... Es Velarde, balón por la izquierda, va a ver si alcanza la pelota, sí, ahí está Ayrton, el zurdo llegó a la pelota, marca, Noriega, mete el centro, Ayrton se apresura,
Choca la pelota en Noriega y recupera Alianza de esta forma. Tenía Manzaneda atrás para apoyarse, ¿no? Difícil Sí. pasar a Noriega, un jugador de los más claros de la defensa de Alianza. Creo que tenía que apoyarse atrás con José Manzaneda. Sí, y en ese centro Ayrton se apresura un poco y pega en el cuerpo de Noriega. A mi manera de ver, ahí Sí había salido. había Sí, salido ahí, ¿no? No, ese incluso de la toma superior sí se nota que sale. Entonces era cuestión. Incluso los jugadores de Alianza ya habían parado las jugadas mientras que Chancas todavía sigue. Por la izquierda ahora Ricardo Lagos. Tocando, este es Lagos recién. Este es Renzo Garcés. El número 6 de Alianza Lima desde el fondo. Gaibor. Gaibor La pierna con de el 7 en la Gaibor. espalda. Marca con mucha fuerza Pablo. Pablo Bueno que casi quitaba para los Chancas. Por la izquierda ahora Lagos con el esférico. Arriba. Este es Darrigo con el 11 en la espalda. Darrigo el zurdo. Que para mí bastante habilidoso este jugador. Bien. Simplemente lateral a favor del conjunto andahuelino que empata este partido 0-0. Bien, ahí Franco Torres también apoyando en la marca. Le hace sentir la fuerza y es lateral para los Chancas. Bueno, ahorita entre lo que va el partido, creo que uno de mis jugadores favoritos de Chancas por todo el juego que ha hecho ha sido Franco Torres, porque tú lo ves en toda la cancha, en toda posición. Así es, los dos, Franco Torres y Manzaneda. Manzaneda un poquito se cansó, parece. Sí, pero ambos desde el primer tiempo apoyando también en la marca. Cada uno en su sector. Eso sí hay que rescatar. Sí, vamos con el tiempo. Y marcador Milciade Vargas. Cortesía de la mansión Casa Hotel, de Pizzería Il Gato y Farmacia Cristo Rey. Tiempo de juego en el Estadio Matute. 6 minutos del segundo tiempo. El marcador 0 para Alianza, 0 para los Chancas, informó. Frecuencia Deportiva por YouTube. Despejaba Mal Giving. Ahora Alianza carga por la banda izquierda. Barcos tocando con Darrigo. El 11. Qué calidad. Una jugada. El aliancista. Por el momento rebota la pelota. Pero otra vez recupera Alianza. Por la banda derecha. Va. Viene al centro. Aleja de cabeza a Héctor González. 3/4 de cancha otra vez. Alianza. Balón dividido. Sale por la banda derecha. Santiago se equivoca. Ahí está, mete al centro. Lagos. Balón hacia el arco. Y lo va controlando el portero Franco Sarabia. Tuvo un error en la salida Santiago Torres. Quiso salir jugando, pero se le queda la pelota. Le quita muy bien Richie Lagos. Viene el centro, pero estuvo atento Franco Sarabia para embolsar con seguridad. Igual creo que el centro un poquito pasado, ¿no? Porque ambos jugadores porque ambos jugadores de Alianza estaban muy adelante como para que puedan cabecear y se la agarra fácilmente Franco. Sí. Sarabia. Los centros de Alianza no han sido precisos. Mayoría de ellas fuera del alcance de un compañero. José Robles nos dice, Chancas 2, Alianza 1, vamos Chancas, si se puede, pongamos corazón. Sería genial, ¿no? Saca Chancas. Ahí hay Chancas por la derecha. Santiago. Torres mete el centro. Santiago. La Casi sale al arco. pelota por encima del arco, ¿no? Así es, casi Sí. termina colándose, pero sin problemas para Alianza. No sabemos qué quiso hacer, si era un centro buscando a los delanteros o sorprender al arquero al segundo palo. Sí, adolece cuánto de este tipo de centro. Santiago le cuesta mucho. Ahora Alianza en el medio campo. Va dominando la pelota. La bandera para... Noriega. La bandera, el 20. El mediocampista está jugando de zaguero en este instante. Este es el 6. Garcés. Garcés Renzo. Alianza se toma su tiempo para elaborar fútbol en el medio campo. Balón por la izquierda de Lagos. Richie Lagos, pero desde el fondo resolviendo muy bien. Buena jugada de Franco Torres, al argentino. Trepa, cruzó la línea central del campo de juego. Se aguanta, lo marcan hasta 2 goles y se falta. No. No cobrar. No cobra. Pero lo veo que lo empuja, pero Sí, le dejaba hasta todo el fuera del camión. La campo. tiene Pablo Guerrero que toca la pelota. Lo están cortando muy bien. Este es Franco, otra falta. tampoco. Esta sí cobra. falta. Sí, claro. Empujado Era para Ah, Velarde. Guerrero para Abelarde, no, Velarde, contra correcto. Velarde. Y Hernández también para mí era falta. Sí, Le hace el Sí, túnel. la yo pelota veo que era falta falta porque- también porque sale incluso fuera del Mira, área. Es totalmente falta. esa. falta. Era Una falta falta la de Richie clarísima. Lagos contra Franco E Torres que no incluso, cobra. Y el juez de línea estaba muy cerca. claro, y muy aparte de eso, el impacto es tan fuerte que cae golpeándose la cabeza con un aparato o algo que está ahí fuera de la cancha. Parece una camilla. Balón arriba, cobra los Chancas. Balón arriba, no. Le pega mal Héctor González. Desde el fondo resuelve de esta forma. Noriega echando la pelota para Darrigo que no puede y tampoco con el esférico. Y no formó. Frecuencia Deportiva, la mansión Casa Hotel. Los espera en la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270 y también agente Interbank de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación con el Banco Interbank. Sigue el fútbol. Se viene Eric Castillo en Uy. Alianza. Preocupación, este jugador muy bueno. Es de lo Sí, mejor de es- Alianza, es- De correcto. los más rápidos. Sí.
Cobra falta para Alianza. El árbitro Menéndez desde el fondo jugando. Ricardo Lagos con Noriega ahora que avanza, trepa. Va a cruzar la línea central del campo de juego. Arriba va recibiendo la pelota Quevedo, que juega con su compañero, el número 7, Gaibor. La tiene Quevedo. Toca con la bandera ahora. Va por el medio la bandera. Se arroja muy bien Velarde. Falta cobra el árbitro Menéndez. Pareciera no haber sido falta. Falta esa. Y le habla Velarde al árbitro. Le dice todo pelota. Y es todo pelota. Claro, Increíble es todo lo que pelota. cobra. Increíble lo que cobra. Creo que le cobra la mano jalón, que ¿no? le jalón casi del pecho. Puede ser. Bueno, no sé. Puede ser, pero cuando va abajo, Sí, es puro balón. es todo balón. Sí. No, y ojo que la jugada fue rápida, el tiro libre, la defensa de los Chancas se quedó dormida. Dispara Noriega. Noriega intentó sorprender fuera del área. Bueno, mientras también en las imágenes de la repetición vemos que hay varios jugadores de Chanca, alrededor de 6, si no me equivoco, y que están calentando al costado de la cancha de juego. Sí, ambos equipos trabajan en la banca, tanto Alianza como los Chancas. Ahí Y una- justo que el balón está entre Oriente y Norte, se ve a la hinchada de Chancas en el estadio. Quevedo saca la pelota, toma el balón Gaibor, mete el centro, Gaibor, Pablo Guerrero arriba, pero golpea mala. Se me enoja contra sí mismo Pablo Guerrero y esto continúa 0-0. Así 11 es. minutos del segundo tiempo, 11 minutos. Vamos a ver Cabezazo. en qué momento hacen los cambios. Creo que el profesor Bayoli ya tiene que estar preparando. Recordemos que son 3 ventanas. Hay un segundo cambio. Entra Castillo. Eric Castillo, En vez salió de Lagos Richie Lagos. Bueno, también esto con el número puede- 8 para las planillas de Alex. Eric Pero- Castillo con el número 8 ingresa en reemplazo de Ricardo Lagos, marcador izquierdo que lo Ahora, está un gran contra. número de hinchada de los Chancas en el También estadio. ingresa Miguel Trauco. Mira, este es un dato también Miguel que lo Trauco podemos ingresó. tomar nosotros a bien, porque Alianza arranca con jugadores que no son su once titular comúnmente, ¿no? Que los está guardando para una Copa Libertadores. Sin embargo, Chancas no le está permitiendo hacer las jugadas cómodamente, que ya es necesario meter a su once inicial. Así. Es decir, que Chancas No, tenía y estos muy buen cambios juego. del Ataca profe, Chancas. el profe, adelante Alex. Trauco ya está en el campo de juego también Castillo ecuatoriano. Intentaba la carga por la banda izquierda los Chancas, pero pierde de esta forma Alianza. Recupera, cortaba por el momento los Chancas, sí, con Giving. También está la jugada Velarde. Señoras y señores, ¿quién más salió en Alianza? Entiendo que ha salido Marcos Guamán. Sí, salió Marcos Hamán y también Richie Lagos, ingresó Trauco y Eric Castillo. Gerald, Y ¿qué este número tiene cambio de Trauco? Gorosito, este cambio de Gorosito es un poco desesperado ya, Sí. lanzando casi toda la carne al asador y despreocupándose quizás un poco por el orden táctico. Ha metido más jugadores de ofensiva y ha descuidado un poco el medio campo y eso puede aprovechar los Chancas. Ahí va Ayrton que mete el centro mordido. Obsequio para Manzaneda. Va a tomar Manzaneda. Bastante alta la pelota. Le pega mal Manzaneda. Nunca le salió la comba. Intentaba sorprender, creo que debió ser un poquito más dirigido, no tan fuerte, tratar de buscar el segundo palo, pero sigue el fútbol 0-0. Vamos a ver Ahí está Castillo, Eric que se equivoca. Va tomando Alianza. Gaibor, Fernando con la pelota. Alianza Lima. Busca el primero en su casa, pero por el momento los Chancas no le permite. Alianza por la A la derecha. 21 Trauco. Ahí está 21. Trauco, 21 en la espalda y Castillo, el ecuatoriano, 8 desde el fondo. Por el momento, como último hombre quedando, Eric Noriega. Así es, Trauco va a jugar como marcador izquierdo con la 21. Ahí está Paulo Guerrero. Paulo va con el número 24 en la espalda. Paulo lo marcan Jordan Gimi y también Santiago Torres. Eric Castillo ahora mete al centro la bandera. Hacia arriba se arroja el de los Chancas para alejar el peligro. Pero todavía Alianza tiene la pelota. Vuelve la carga Alianza Lima con la bandera. Va a meter al centro la bandera. Balón hacia el área. La pechea Paulo. Ahí va tomando. Velarde sale, Velarde, pierde la pelota Velarde, la lucha Yo con la todo veo El Trastavilla. árbitro no A cobra los las faltas contra aliancistas otra vez retoman la pelota por la banda derecha. Este es el jugador Gaibor, mete al centro Gaibor, balón arriba. Pudo haber agarrado ya la pelota Franco, Sarabia. Rechazan mal No los puede de coger, los porque eso no fue Chancas. pase. Pero finalmente Franco Sarabia controla la carga de Alianza Lima. Así es, en estos minutos con los cambios, Alianza encima a los Chancas, Chancas tiene que mantener la tranquilidad y dejar que pasen estos minutos. Creo que ya el profesor Bayole tiene que hacer los cambios para oxigenar un poco. El equipo ha hecho un sacrificio bastante intenso hasta el momento del partido. Sí, muy aparte también el arbitraje ha cambiado bastante. En el primer tiempo vemos que ha sido bastante imparcial, bastante cómodo para ambos y ahora vemos al menos unas 2 jugadas claras que no cobra falta. Falta en contra de Claro, Chancas. falta en contra de Chancas.
Eric Castillo, este buen jugador aliancista, balón en el medio campo, lo mueve Alianza Lima de esta forma. Genera fútbol, elabora fútbol en el medio campo por la banda derecha. Es Gaibor, si no me equivoco. Para Alianza, Quevedo ahora se resbala, marca, estaba muy cerca Franco Torres, quita a los Chancas, se queja de un dolor. Quevedo, el árbitro dice que no hay falta, pero los de Chancas se equivocan innecesariamente. Pita el árbitro ahora. ¿Qué va a cobrar? Hay un jugador sentido, Quevedo está sentido, pero cobra la falta contra Guerrero. Ahí Cristian Velarde Vamos a ver, se duerme, resbala ¿no? solo. Se resbala Quevedo. Luego la pelota quedaba linda para hacer la Ahí no pared hay y buscar nada. la No, contra. Y ahí totalmente. Cristian Velarde la termina regalando. Sí, estaban 3 solos los de Ah. Chancas y pasan mal. Tiene un codazo, pero es involuntario. O sea, es Hay una mano producto arriba, de- es totalmente de bueno, ¿no? involuntario. Es Teniendo la pelota, voluntario. creo que no hay intención de ninguna manera. No. Lo llaman del VAR, dice, pero No, es totalmente creo, involuntario. yo- Sí. Porque sí, Pablo Bueno tiene el brazo levantado, pero no es que haga el gesto de golpear. Es más como un accidente, ¿no? Que se termina llevando un golpe Sí, en la cara. absolutamente. Ojo con el Parte tiempo, ya van de- 15 minutos. No, Van 15. 60 minutos. 15 el segundo tiempo. Correcto, 61 minutos. ya. 61 minutos, señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Frecuencia Deportiva por YouTube. Lanzamiento libre para Alianza. Aunque lejos del arco de Franco Sarabia. A ver cómo aprovecha. De esta forma Alianza. Balón parado. Está Gaibor y está el zurdo Trauco. Que lo veo rarísimo con la camiseta de Alianza. Le quedaba mejor el de la U. Ahí está Gaibor, la mete al centro, bien mordido abajo, defiende muy bien los Chancas, va tomando la pelota Franco. Torres, el argentino Ajá. por la derecha. Este es Velarde, Rápido. Cristian. Se demora un poco. Manzaneda ahora frente a la marca de Noriega. Ahí llega, está llega. Franco. Primero el fresco. Trauco que gana el duelo a Franco Torres que está cansado. Está fresco. Trauco le ganaba el duelo. Gaibor. Está muy cerca Santiago marcando. Balón arriba. No hay nada. Sale el arquero Franco Bien, Sarabia. Franco. Bien. Y qué tal susto que pasa a los Sí. Chancas, señoras y señores. Por unos segundos parecía que el árbitro iba a cobrar penal, pero felizmente no. No hubo Y yo no contacto. lo veo tampoco como para un penal. Sí, Se un llevaba- pase en Se llevaba profundidad. el pito a la boca, pero felizmente decía que sí a la jugada. Ahora Derecha, responden de viene. esta forma con Manzaneda por la banda izquierda los Chancas. A ver qué sale en esta jugada. Va tomando la pelota Ayrton, el zurdo, mete el centro. Pablo. Llegaba a la cabeza, pero apenas pudo direccionar la pelota y controla Campos. Así es, bueno, tiene que agenciarse de alguna forma para sacarse de la marca de Garcés y pudo hacer. Vemos la jugada. Sí, en la jugada anterior, excelente pase de Gaibor buscando No hay a nada. Quevedo. No, no hay y nada. sale muy bien Franco Sarabia para dejarlo sin espacio. Y cierra muy bien Pimienta, llegó a tiempo. Bien Franco Sarabia, bien Sí, Franco no, Sarabia. no. Sí, y Pimienta. Un buen pase a la espalda de la saga. Que casi termina en gol. Susto en el arco de los Chancas, señoras y señores. Repitieron esta jugada en todos los colores, ¿ah? Sí. De todas las cámaras. Todos los ángulos. Roja, Roja para quién? Un aliancista. Un para asistente, el para el comando asistente. técnico de Alianza Y Lima, amarilla y para el Gorosito. profe Amarilla para Rosito. Qué feliz me hace sentir esto. Tu corazoncito crema. Tu No, corazoncito percudido. Los Chancas, señoras y señores, los Chancas. Chanquitas. Gorosito con amarilla y hay Pero- un integrante de la banca con roja. Pero Chancas de momento haciendo su partido, bastante ordenado, con las líneas compactas, tampoco no se mete del todo atrás, también busca un poco, es verdad que sale lento, pero no se sale. encierra tanto atrás. Creo que el cambio ya debía hacer el cambio. ¿Quién debería entrarse? Para mí debe darle en el medio campo de repente Quirós y Camargo adelante para reforzar un poco, ¿Quién oxigenar. saldría Para en mí, medio campo? Jordan Giving. Giving y y de Pablo repente, Bueno. bueno, ya un poco está cansado. Parece Yo que creo están que sí, revisando la porque- jugada, está atentos. Deben estar revisando la de Quevedo, ¿no? Sí, yo me imagino pero que sí. ¿ustedes ven algún momento penal? No, No, yo No no, hay lo ningún- veo. él sí. se echa nomás y el otro salta y Sí. se No cae. debería ser penal porque llega Franco Sarabia a tocar la pelota. Hay un ligero contacto, pero sí llega a llevarse la pelota O sea, Sarabia. Y también se ve que el juez de Se línea ve estaba cerca y dijo que no hay. claramente que va para la pelota, Sí. no va con otra O sea, intención. sí es verdad que se lo termina llevando a Quevedo. Es verdad que se lo termina llevando a Quevedo, pero Sarabia llega a tocar la pelota, no llega a cortar el balón. Sí, exacto, o sea, Vamos a ver. Ahora lo que hace Quevedo es evitar el choque y amortigua claro, y sale volando. pero es producto también natural de la intensidad de la velocidad. Si ponen esa toma,
pues obviamente va a ser, ¿no? Claro, Pero deberían toma tener congelada. toda El contacto completa. existe, el contacto existe, Pero no es que va directo al contacto, va a pero la Sarabia pelota. llega a tocar la pelota y eso lo puede Exacto. salvar. Y le ponen Claro. otra vez la repetición. O sea, hay contacto de Sarabia contra Quevedo, pero antes de eso toca la pelota. Y en este punto es totalmente interpretación del árbitro, ¿no? Pero yo creo que conociendo cómo arbitran los árbitros de CONAR cuando se juega con un equipo grande, No yo lo creo que choca la y va a se ve la terminar repetición que cobrando, no lo ¿no? choca. Miren, No, no. salta. Quevedo salta. Salta y se por la tropieza velocidad naturalmente sale por- volando. Sí. Es lo que se interpreta, a lo menos yo, a mi humilde manera El, de ver, el veo juez eso. de línea va a saber en esta jugada. Está atento y dice que no hay nada. Está demorando el ver. VAR, vamos a ver qué dice. A ver, decisión final. No, Penal. seas malo. Cobró no. penal. Le saca Y María a Héctor María. González. No, No, es un regalo para Alianza. Esto sí es un completamente robo para los injusto, la chancas. verdad, No. no lo Sí, veo es un así. penal, es un penal que claramente se le iban a cobrar a Alianza y si pasaba en la otra área no se le No iban a se le cobrar a iban a Chancas. cobrar a Chancas como no le han cobrado las faltas que han habido en esos momentos. Muy Desde hace mal. unas jugadas previas, claro, todas las divididas se la estaba cobrando Alianza, no le daba Y las jugadas amarilla a Chancas. No. para Para Sarabia Sarabia le también. saca- Le saca María a Héctor González, que ya acumula su cuarta tarjeta amarilla en el campeonato. Le saca María por reclamar y a Franco A Sarabia Torres por ta- la falta. A Torres también les No, me mostraron. parece No, muy no, mal Héctor porque, González. Héctor porque González, Chancas no, está no. haciendo un muy Héctor, buen no. partido, se está parando a pecho con Alianza No. y esta jugada me parece muy mal, la verdad. No, esto es un robo a mano armada. Sí. No, increíble. ¿Cómo van a- Esa es del VAR, esa lo llama de VAR porque el árbitro no había cobrado penal. Tampoco el juez de línea. Tampoco el juez de línea lo llaman del VAR. Hay un contacto totalmente ligero con Quevedo que no es penal, pero que el árbitro termina inclinando la balanza en este caso hacia el favor de Claro. Alianza y se para a Barco frente al balón. Además, Sarabia sale con el cuerpo porque no puede salir de otra forma. Él pone el cuerpo para ver si podía evitar la pelota y salta a Quevedo, le roza, no se ve exactamente, y el árbitro ya con el tema del VAR revisa, se acerca al monitor y cobra penal. Vamos a ver qué pasa con Barco, vamos a Sarabia a ver si puede atajar este penal. No, increíble. Bueno, Incluso ¿con qué? se me van las ganas de narrar este partido increíble. No, esto es un robo. Sarabia ya lo conoce a Barcos, han jugado juntos del año Han pasado. entrenado mucho. Este es un robo increíble, no. Pero inconforme, la verdad. No, la verdad, terrible. Un disgusto muy grande. Cara dura de Menéndez acaba de cobrar penal a favor de Alianza Lima, señoras y señores. Minuto 6-7. Increíble. Era un tema interpretativo, sí, pero era más para un no penal que penal. Va a pegarle Hernán Barcos, el veterano de Alianza Lima y capitán, el número 9 del conjunto de la capital. Entre el arco está Sarabia, toma distancia, Barcos de pierna derecha. ¡Ah, gol! Para Alianza. Sí, él engañó a Sarabia que se fue a la mano derecha y Barcos con toda su experiencia suavemente a la mano izquierda anotando al minuto 67 el 1-0 a través del penal. 1 para Alianza, 0 para los Chancas. No, pero ganar de esta Estando un forma. penal, efectivamente, ese penal no existió, es un penal que solo se le iban a cobrar a Alianza, es un penal que si pasaba en el área contraria, como decimos, no se le iban a cobrar a los Chancas. Ni lo iban a revisar. No, o sea, realmente no es bueno porque Chancas está haciendo No. muy buen partido. Es un robo, la verdad. Ah, increíble. Esto es lo malo de los equipos de Lima, sea Alianza, la U Cristal, le van a hacer siempre esto a los equipos de provincia. Increíble. Increíble porque realmente Chancas está haciendo un muy buen partido. Sí, hasta el momento estaba haciendo un muy Estaba buen haciendo un gran partido. Sí. Y creo que el entrenador se demora Y en los es- cambios, en y mi ese opinión. segundo- Mira, acá dice, tírate a la izquierda y no le hace caso Sarabia. Y es la segunda que nos pasa en Lima. Recordemos que el partido pasado íbamos 1-1 contra Sport Boys y Kevin Ortega anula el segundo gol de Manzaneda Totalmente lícito. por una falta totalmente inexistente, ¿no? Son 2 partidos en Lima que el arbitraje termina inclinando en la cancha a favor de los equipos de Lima y perjudicando a los Chancas. Ah, increíble, no es la manera. Ahora a los Chancas con 1-0 abajo, a ver qué sale. Pero Alianza le están regalando el partido. Y gana por el momento 1-0 Alianza en Matute. Va Barcos, Hernán. Si bien tiene buen chute cuando la agarra. Hay amarilla, si es amarilla es roja. Es la Barcos consigna. ya tiene, Barcos ya tiene. Ojo, ojo. Roja, roja. Roja para Hernán Barcos. Doble tarjeta amarilla roja. Roja Mira, para Hernán minuto Barcos 69. y se queda con 10 hombres. Alianza, minuto 69 de partido. 21 minutos más descuentos para que Hay Chancas tiempo, pueda buscar el una descuento. falta clarísima. Falta Mira, clara de amarilla. Contra clarísima. Quintana. Bueno, Y le va, mira cómo le Falta va. clara de amarilla. a mí también de los jugadores que me encantan mucho es Barcos, ¿ya? Pero necesita Chancas meter un gol para el empate porque
Pero lo sería más justo. muy injusto que gane Alianza con un penal robado y prácticamente regalado por el árbitro, porque injusto, la verdad. Y acá la facilidad con la que sacó a María también te hace pensar que el árbitro siente algo de Sí, culpa la por el penal. conciencia. Quiere compensar. ¿No? Siente algo de culpa por el penal y era inevitable que no termine expulsando a Barcos. Claro. Sí, porque perdió la pelota. Y eso dice Reinaldo Cotarma, Ahí ¿no? está Saca Camargo. roja para compensar el penal regalado. Es verdad. Isaac Camargo está listo para ingresar en los Chancas. Vamos a ver quién sale. Sí, yo Estar creo que atentos. también es necesario que entre Camargo porque necesitamos que haya movimiento, que Oxígeno ya se necesitamos, produzca, oxígeno, un poco claro, de aire. que los jugadores también puedan correr un poco más y ya como están cansados ya van 70 minutos de partido. Y vamos a ver quién sale, porque ya lo hemos visto a Camargo listo para ingresar. Posiblemente en este momento se va a hacer el cambio y ver quién sale ya a minuto 70 del partido. Creo que está cantado, me parece que es Pablo Bueno. Sistema de función nos dice. está Camargo, Vamos, claro. Chancas. Camargo, buena. Se viene Isaac Camargo, es lo que necesitamos, un jugador rápido. No sé quién va a ser el que salga. No sé si va a sacar a Pablo Bueno. Ahora que tenemos uno más, de repente debería salir o Velarde o Mifli. Aparte de mayor carga ofensiva, ¿no? Claro, tenemos un hombre más. Bueno, que sea un buen momento para que Chancas pueda recuperar ese Tiene que gol buscar el empate. y que busque el empate que bien merecido se lo tiene que llevar. De esta forma, ¿no? Un gol bien hecho nos los aguantaríamos, Viene Chancas. pero robar de esta forma no pasa mal. Ahí Manzaneda tiraba la pelota retrasado, cortaba en el fondo. El jugador Ayrton rompe con todo. Noriega para Alianza, para alejar el peligro. Responde de cabeza Pimienta. Carlos Pimienta para los Chancas. Hacen lo mismo en el medio campo de cabeza Alianza Lima. La bandera se arroja con todo. Ahora el de los Chancas pelea con todo. Este es el jugador Velarde, el Velarde. barbado que la rompe con todo. Viene Velarde, Luchando con Cristian. Que se Luchando bajó a con dos todo en el jugadores. medio campo. Bien, que Buena, Franco. de lujo de Franco y comete falta. Uy, 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 amarilla. La Amarilla. pierna. Sí le dejó. Sí. Ya no podía alcanzar, se le fue la Bien pelota. cobrado. Y amarilla, minuto 71 para Franco Torres. Quiero agradecer una vez más estas hermosas pizzas, riquísimas pizzas que están acá. Son gracias a Pizzería Il Il Gato. Gato. Justo a tu gusto, al servicio de Andahuaylas Delivery al 970-491-383. Repito, 970-491-383. Muchísimas gracias a Pizzería Il Gato, que hoy se ha aportado con estas pizzas riquísimas. Sí, muy buenas, la verdad. Nos han auspiciado Riquísima, esta riquísima. noche para acompañar este nuevo Esta jornada. formato y esta jornada extraordinaria. Y En- se viene el cambio de... Camargo. Va a Camargo. salir Sale Mifli. Correcto, era lo Sí, ¿no? lógico, ¿no? Era lo Leonardo lógico, Mifli teniendo un hombre sale, más. ingresa Bien, Isaac vamos, Camargo con el Sacar número a 9. uno de los de contención que teníamos. Leonardo Mifflin sale, ingresa Isaac Camargo con el número 9. Creo que 2 adelante está bien, porque tenemos uno más. Tenemos en promedio 60, 70 conectados en lo que va la noche. Muchas Gracias a gracias. Denle like a esta transmisión. Vamos a tratar de traerles todos los partidos de visita de los Chancas. Sí, gracias, muchachos. Ahora Alianza. A ver qué consigue con un hombre de más. Los Chancas ya se le iba a la pelota a Trauco. Pareciera ahora en el área Paolo Guerrero, el capitán después de la expulsión de Barcos. No cobra tampoco falta. Tiro de esquina en última No instancia. sé si hay falta, pero sí hay una buena caída. Y Paolo reclama, ¿no? Yo te hice caer. Sí, le hice a Pimienta, ¿no? Yo te hice Claro. falta, le hice. Intercambio de palabras de Paolo Guerrero con Carlos Pimienta. Va a cobrar ese balón parado el número 11 para Alianza Lima, señoras y señores. Yamir Tarrigo va a pegar el zurdo, balón que viene hacia el área. La peinaba algún Sal rápido. defensor de los Va Quintana. Chancas. Ahora Bien. contra golpe Ayrton. Que va El zurdo. Camargo adelante. Arranca, va Camargo. Se demora un poco Ayrton Quintana. Ay, Ayrton, ese pase Se demora corto. Ayrton. Se Muy demora. atrás, muy atrás del pase, debió ser hacia adelante para aprovechar su velocidad. Aquí Reinaldo Reinaldo Cotarma. nos dice, con Boys nos robaron, ahora igual con Alianza. Claro ejemplo que los equipos limeños les ayudan. Y recordar, pues, porque a Manzaneda le anulan un gol que no tenía, era inexistente la falta previa. Y nunca demostraron lo contrario. Jamás. Va por la derecha, ahí está el jugador. Veo que me parece este de acá, este jugador Ederson. Acá Mogollón, el 4. Sí, entró Mogollón también. ¿No? entró. ¿Quién más se retiró? Ahora vamos a Ahí ver, está, claro. lo va teniendo los Chancas. Ahí está de derecha Camargo. Pegaba, ahora remete con todo el Buena. conjunto. Visitante Castillo, Eric. Dale, Ederson. Ve pasar ahora Ederson. Pasa mal Ederson, Mogollón. Otra vez los Chancas. Alianza Giving. sintiendo el golpe de la inferioridad numérica. Ahí está Giving jugando con Franco. el jugador Franco. Franco Torres con Camargo. Franco. Vaya, arco. Se aproxima Franco. Cerca, De cerca. izquierda pega Franco, el argentino, y asusta la portería Campos. Y recordemos que Franco ya tiene un gol de fuera del área.
Así es, allá en Cutervo, en Cajabamba. Ha salido Santiago Torres y ha ingresado Ederson Mogollón. Se abre la jugada en este disparo de Franco Torres. El efecto va hacia afuera porque si se cerraba ya estaba vencido Campos. Una muy buena jugada. Le pega con la coja porque recordemos que Franco Torres es diestro. Pero domina también la izquierda. Es un jugador Sí, le pega bien. que domina muy bien. Sí, Se vienen bastante bien. 16 minutos más descuentos de pura emoción, Alex. Sí, ahí va Quevedo con la pelota. Alianza en el medio campo. Trauco. Otra vez con el balón, la bandera, Alianza arriba, Castillo golpea, Falta. comete Falta contra falta el Ederson. ecuatoriano, a Ederson Mogollón, el árbitro Menéndez Dejaba la ha dicho mano. que falta a favor de los chancas. Amarilla para Castillo. Yo creo que el árbitro también está teniendo un poquito de carga de conciencia Sí, de todas maneras, del pienso. penal, ¿no? Sí, Increíble, totalmente. Sí, Le deja el brazo, prácticamente el codo. sí. Eric Castillo no fuerte el gol. en una agresión. Incluso pudo ser roja porque se ve la mano Fuerte, que le va fuerte. en la cara de Ederson Mogollón de Eric Sí. Castillo, minuto 75. Bueno, a mí Chancas estos últimos minutos me está gustando porque pese al gol, sigue llegando al arco y está formulando el juego bastante bien. Entonces, muy bien Chancas, el ánimo que está teniendo el equipo y el cambio que ha tenido, el profe Bayoli está dando ánimos, muy bueno. Ahora vamos a equipo mejora. revisar cómo va la tabla en vivo. Alianza con esta victoria subiría al tercer lugar con 19 puntos. Y Chancas se mantendría en el puesto número 14 solo con 7 puntos. Así es, hay que ver qué pasa todavía mañana. Hay más partidos correspondientes a esta fecha. Va Buen pase. Chancas. Buen balón para Manzaneda, Bien, está en el área, bien, Manzaneda Manzaneda. mete al centro, Manzaneda. Ahí se cruzaba, ahí oportuno el jugador Gaibor para Bueno, Alianza ahora, ¿quién es el 14? y le quitaba. Mamán. No, Guamán, entiendo que Guamán antes ya había salido. Ahora estamos ahí fallando. A ver, tal vez estamos más en la planilla. Pero lo cierto es que los Chancas llegó con cierto Guamán peligro. Marco Guamán está en cancha. Sí está Guamán. El que ha salido Debe ser Castillo. ha sido Castillo, claro, Jesús Castillo, Yamir Garrigo y Richie Lago son los que han salido. Así es. Garrigo está con el 11, sigue. No, Garrigo no está. Garrigo salió, el que está es Guamán. Este es el que se ha quedado en el campo. El que ha salido es Garrigo. Chequen, antes vi el 11. No, está. Garrigo tiene cabello pintado. Garrigo salió, ingresó Eric Castillo en su reemplazo. Garrigo, Lagos y Castillo salieron. Así es. Claro, Garrigo salió. Sí. Garrigo ya no está, Marcos Guamán Claro, sí está. Mogollón salió en vez, entró en vez de Santiago Torres. Sí, sí, sí. Hay Franco que quería filtrar un pase arriba para Camargo. Pero de esta forma defiende Alianza. Balón en el medio campo. Pierde la pelota. Paolo Guerrero. Duelo con González que ganaba la pelota. Trauco saca con la zurda. Balón en el Bien. 3/4 de cancha. Manzaneda. Terreno del conjunto aliancista. Está Falta. cometiendo falta. Falta. Sí. Falta de Ahora Trauco. sí le cobra todo Alianza, Sí. ¿no? Ahí A está. Ay, quería Cerca. Pegaba sorprendernos Jordan también. Giving de sorpresa de derecha. Y el balón pasa por encima del arco de Campos. Sacó rápidamente Sí, el sacó tiro bastante libre. rápido. Y Giving hizo y el árbitro dijo que siga. Estuvo muy cerca. Un poquito elevado. Salió la pelota cuando Capo lo digamos que se enredaba en la malla. Bien, Franco Torres ahí con la bañosería, jugando Sí. rápido, Bien. buscando. Me está gustando Franco Torres. Está jugando bien Franco hoy día, un partido interesante. Ahora se siente, se fue con todos los Chancas y Alianza está metido más que nunca en su terreno. Va a tratar Chancas ese dice, tiempo. tú no me vas a ganar. De arriba, rechaza con todo Ederson, Mogollón, la pena de cabeza se apresura Pablo. Espérate un poquito más, estaba solo Pablo, bueno. Este es el número 7, Fernando Muy Gaibor. bien, Velarde, muy Pierde la bien. pelota, Velarde quitó la pelota a los Chancas, pero Mal obsequia pase. mal, Mal pasa pase. mal. Lamentablemente Velarde hace buenos quites, pero le falta un poquito, una fracción de segundos para pensar y dar el mejor pase con más calma y a su compañero en varias oportunidades del partido, dándole al contrario una recuperación que debió generar un ataque. Falta de pimienta contra Pablo Guerrero. Sí, ahí le dejaba la Sí, pierna bastante Carlos clara también. Pimienta, el Clara. uruguayo, en contra de Paolo Guerrero. Será lanzamiento libre con un gol regalado. Va ganando Alianza Lima, los Chancas, por la mínima. 7-9, tiempo, 79 minutos, faltan 11 más los descuentos. Ahí está Igor Osito.
Al quien se le notó que tenía que poner otros jugadores al no poder Ahí se ve la bandera de los chancas. hacerle daño a los chancas. Se ve ahí la hinchada de los chancas en Su banderola arriba. Ahí la Sentimiento esquinita, chanca. ¿no? Sentimiento chanca la mucha barra. gente, yo creo que unas Arriba. 300, 400 personas. Ahí está Gaibor, descuenta la marca de Manzanera, se mete Gaibor, este es Castillo en el área, Castillo da el giro Bien. y la pelota se pierde. No salió. No salió No sale. felizmente y lo controla Franco Sarabia. De buena partido. Solamente con ese error en el córner. Salen los chancas de esta forma. Por la banda derecha Ederson. Mogollón. Va tomando Velarde. 79 minutos. Para Pimienta. 79 minutos del partido. Por la izquierda. Ayrton. Traslada el conjunto visitante. Está Camargo tocando con Ayrton. El zurdo busca con quién jugar. A ver con quién juega. Está cerca Isaac Camargo. El colombiano. Filtraba muy bien. La tiene. Ahí está Franco de derecho. ¡Ah! Los chancas probando otra vez, pero sin fortuna. Son varios tiros. Franco Torres creo que debió esperar que estaba corriendo Camargo para buscar una posibilidad de gol cuando se ve en el penal que cobran por el VAR. Estaba habilitado. Repiten hacia el trazado. Nunca fue penal. No fue penal. No era. ¿Qué tal forma de ganar a un equipo provinciano en Lima? Este es el jugador número Bien, 11. bien. Quita muy bien Bien, Ederson. Ederson, bien, Carga, bien. responde, se aproxima al área. Se cae Falta. Ederson, muy bien, falta. Falta clara. Clarísimo. Menéndez le pita todo ahora a los chancas. Ahora sí pita Un todo. poco, Ahora sí Mogollón en tiene esta todo. jugada no sabía quién dar pase, nadie A la se derecha había marcó, uno. pero quiso Falta. girar y falta de Y Trauco, Trauco totalmente llega tarde. falta, le va al pie. Sí. A la derecha había uno que Acá tienen que subir pasaba. todos al juego aéreo. Vamos, chancas, que tienen que poner toda la carne al asador. Está Jordan Giving dejando. Finalmente se queda Jordan. Hasta donde puedo ver, estaba cerca Franco, pero le dejaron a Jordan Giving. A ver, vamos, Jordan, el número 6 de los chancas. Será una lanza granada, un bazucazo, un misil. Minuto Frente 81. a la pelota, el artillero, ahí está. Gana el aliancista, rechaza la saga de Alianza. Toma la pelota los chancas. No, No, ¿cómo no, lo vas que a se tirar así? pase, Vamos, no. Ayrton se equivoca. Ahora Pablo Guerrero con Castillo que corre con todo. Castillo se cae. El árbitro dirá falta. Dice que no es Que se nada. pare, que se pare. Increíblemente Menéndez. Ahora es árbitro. Pareciera de los chancas. La tiene ahí Es la Manzaneda. conciencia, la conciencia. Está Vamos, Pimienta Pimienta. recibiendo la pelota. Pimienta. Va a cruzar la línea central del campo de juego. Pimienta va recibiendo por la banda derecha. Ay, ¡Vamos! Ederson. Se Pelota desconcentró. Se le escapa Ederson. A Ederson el esférico y es lateral para Alianza. Pelota fácil que termina dejando ir Erso Mogollón. Y ahí vemos que lo toca con el hombro, es verdad. Más bien Ayrton le pone el Quintana, hombro en el cuello Castillo. pero si era falta, porque la pelota no estaba ahí. O sea, Ayrton Quintana se olvidó completamente de la pelota. No, pero pero como se ve- Menéndez tiene la conciencia del penal que cobró, ahora cobra todo a favor de Chancas. En esta jugada se ve a Eric Castillo que le pone el brazo casi en el cuello de Ayrton Quintana y por eso parece que no cobró nada en la jugada anterior. Paulo Guerrero intenta ganar la pelota. Franco ahora se duerme. Quita Trauco. Miguel toca la pelota con Paulo Guerrero. Corta. Ambos seleccionados nacionales va tomando la pelota. Castillo de derecha. Nada. Sal rápido. De lejos. Un poco cerca del arco de Sarabia. Tiene que jugar más rápido Sarabia ahora. Tenemos que aprovechar que tenemos ese hombre de más y buscar el empate. Sí, hay que salir rápido. Sarabia tiene que salir rápido. Un disparo desviado de Eric Castillo. Ahí Pablo le pedía la pelota, Sí, ¿no? hace rato decía, estoy acá, pero Porque ahora... demoran, parece que hay cambio. Ingresó el 18. Oshiro Takeuchi. Takeuchi. Entonces, Vamos a ver si aparece con sale gol. Jordan Giving. También entra Y 14. Flavio. Flavio Fernández ha Flavio. ingresado también. Y vamos a ver se quién es el va. que sale. Vamos Acaba a de ver. ingresar Oshiro Takeuchi en reemplazo de Jordan Giving. Se va Franco Y ha entrado Torres. Franco Torres Flavio salió. Fernández en reemplazo de Franco Torres. Sí, así es. Flavio Bueno, Fernández. muy buen partido de Franco Torres. Buen ¿para partido de qué? Franco, es verdad. Muy buen partido. Número de Fernández. 14. Flavio Fernández ingresa con la número 14. Y también Oshiro Takeuchi con la 18. Bien, hay dos hombres Buena. frescos. Ahí va, ya está Oshiro, está en el área. Va Oshiro. Ay, Oshiro. Se apresura Takeuchi. Le puso el ya cuerpo levantaban Noriega. el banderín. Offside. Pero sí, era Sí. un offside claro. No sé qué hizo ahí, no sé si intentó. Le puso el levantar a cuerpo Noriega. Noriega le O si puso. quiso pegarle. Parece que cobraba falta. Falta. Pero Sale de atrás. le habían desacomodado. ya. Habilitado. Estaba Sí, totalmente sí, estaba habilitado. Vamos a ver. habilitado. Estaba habilitado. En línea cobra offside.
Ahí, pega mal. Le Mirá. pega Se le queda, horrible se le Yoshiro pega Takeuchi. muy No sé mal. qué quiere Ahí, hacer. ahí la falta. Y ya le queda la pelota en posición de Noriega, que le pone todo el cuerpo y aguanta, ¿no? Ahí Ahí le falta. da la Le pierna da- izquierda, le le da da. atrás. La pierna Pero Pero izquierda. la primera tenía toda para pegarle y si era gol, iban a revisar esa jugada porque para mí ahí no hay offside. Le faltó Sin embargo, calidad. recordarles a todos nuestros amigos que ahorita somos alrededor de 74 usuarios conectados en vivo, que hoy día estamos saliendo gracias a nuestra pizzería de confianza y nuestra pizzería favorita, Il Gato, justo a tu gusto. Así que si desean hacer un pedido de pizza ahorita para ese antojo que quieren cubrir, llamen al 970-491-383. 970-491-383. Ahí empuja con todos los Chancas. Balón que venía por la derecha buscando a Flavio Fernández, señoras y señores. Fanáticas y fanáticos con el del fútbol. Ahí está con la pelota Fernández Flavio. La pusieron para Manzaneda ahora. ¿Qué hace Manzaneda? Buena, suave. Vaya, está Camargo. Era más Demasiado suave el pase. largo. Ese pase para Camargo de Manzaneda. Debe ser más suave ese pase porque ya cruzaba muy bien en diagonal Camargo, le salió muy lejos y tuvo que esforzarse Ángelo Campos para agarrar la pelota con seguridad. Minuto 85, faltan 5 y más los descuentos. Este año Chancas lavándose la cara con los partidos que le toca jugar en Lima. Ya hizo un excelente partido contra Boys, hoy está dejando un gran partido contra Alianza, pero tiene que hacer el gol porque si no, no va a servir de nada. Sí. Ahí deja corta Velarde, Cristian carga Alianza, recupera de forma peligrosa. Ahí la bandera la metió para Paolo Guerrero, está en el área. Paolo se arrastra muy bien González Héctor, pero todavía el peligro no ha pasado. Castillo en el área, la va tomando la bandera finalmente. El jugador Gaibor intentaba tenerlo. Finalmente los Ahí, Chancas rápido. la va teniendo. Manzaneda toca con Oshiro, empuja Oshiro. Vamos, adelante. Si está fresco Oshiro, entiendo que debe empujar más Pero acá rápido. tiene- Ayrton arriba, buscándole a Ayrton. Pablo. Bueno, Ay, controla ay, ay, mal ay. Camargo. Camargo. Le falta técnica a Camargo ahí. Hay un sentido, el número 14, Flavio. Flavio. Así es, número 14, los Chancas está sentido. Se paraliza la jugada. Minuto 86 de partido. Quedan 4 más los que adiciona el árbitro. Somos 80 conectados. Muchas gracias por conectarse. Denle like y suscríbanse a nuestro canal porque vamos a tratar Le de deja el llevarles codo. todos los partidos de visita de los Chancas. En esta jugada le deja el codo Trauco a Flavio Fernández y queda sentido y se acerca el árbitro. Vamos a ver qué decide hasta el momento. Estamos saliendo también gracias a la Mansión Casa Hotel a 50 metros del Estadio Los Chancas. Reservaciones al 983668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguedas. Somos Frecuencia Deportiva por YouTube. 86 minutos, sigue ganando Alianza, cual de penal 1-0 a los Chancas. Y estas riquísimas pizzas que están acá son gracias a Pizzería El Gato, que hoy se ha portado con nosotros para que los chicos tengan una riquísima cena. ¿Qué tal estuvo la pizza, chicos? Riquísimo, riquísimo, riquísimo. No, a mí me Muy encantó. buena, 10 de 10 A uno. la verdad. Sí, muy Llegó buena. muy rápido, Muy buena. llegó justo a tiempo, incluso Y calientito antes, llegó. antes de medio tiempo. Entonces, muy felices. Muchas gracias a Pizzería El Gato por confiar en nosotros. Y bueno, la retribución es que todos nuestros amigos que están Soy de aquí Alianza. conectados compren más pizzas. Está Paulo en el área, amaga bien a Sarabia, De pero nada. la saga viene, ahí está el Gaibor de derecha. Se la falla clara. Había posición adelantada ya. offside. Aunque ya le pescaba en posición adelantada. A Pablo Había Guerrero. susto, peligro en el arco de los Chancas. Mircea de Vargas, André Vargas Así y Chancas Gerald. tiene que mantener la Así concentración, es. Chancas, porque Adelantado. Estaba después de adelantado. que atienden a Flavio Fernández por varios segundos, varios Trauco minutos. se aviva. Se duerme la defensa y Pablo Guerrero no es un jugador rápido. Héctor González no puede sostenerlo y por poco no llega el segundo tanto que ya sería para liquidar el partido de Alianza. Estaba adelantado 1 metro aproximadamente Igual estaba Guerrero. adelantado, pero Chancas Pero la tiene defensa tiene que estar despertar. despierta. Concentrada, Tiene que Y estar Pablo Guerrero no es un concentrado. jugador necesariamente rápido. Hay un cambio Va a más en salir Quevedo. Alianza. Se va Sale Quevedo. Quevedo y Parece entra que es Aguirre. Vamos a ver. 37, creo. A ver, ¿quién va a Parece que ingresar en sale- Alianza? Vamos a o revisar. Delgado, vamos a Está ver, saliendo en breve. Quevedo. Pero Chancas tiene que aprovechar estos minutos. Claro. Tiene Minuto que aprovechar 88. que tiene un hombre de más. Tiene que aprovechar que tiene hombres frescos como Shiro Takeuchi e Isaac Camargo para buscar ese gol del empate. Claro que sí. Vamos a ver 37. también cuánto tiempo de adicional van a dar. Así es, Delgado contando ingresa. el penal, contando las celebraciones, las faltas, las tarjetas, los cambios. ¿Cuánto será el tiempo que van a dar? Estar atentos. Ha ingresado Delgado. Con el 37 ha salido Kevin Quevedo. Oshiro toca con Manzaneda que se mueve por todo el frente. Antes jugaba por la derecha, ahora va por la izquierda. Ayrton. La tiene Ayrton, la mueve Ayrton. Pisaba contra el gras Manzaneda. José Miguel Manzaneda. El ex Cantolao tiene la pelota. Velarde la domina. Lo marcan hasta 3 aliancistas, lo derriban. A Velarde delante del árbitro.
pero la ley de la ventaja está con los chancas. Balón por la izquierda, está suelto. Ayrton, balón al zurdo, no. Se la da Le quedó muy corto el corta. servicio. La pechea muy bien a Pimienta, jugando muy bien en un partido aceptable de los chancas. Mete el Buena. centro, ahí Uy, está, la tiene uy, Camargo. No. Cubre Doriega y el balón se pierde, saque de fondo. Un pase al área. Camargo no puede controlar. Venía con bastante efecto esta pelota y no pudo controlar dentro del área y la pelota se pierde al saque de fondo. Juan Carlos Cruz nos dice: se acerca el segundo gol de Alianza Lima. Saludos desde Cusco, la convención. Gavisol Altamirano nos dice: nos robaron, es un penal inexistente. Y Daniel Guerrero nos dice: vamos Perú. Ojo que ya está por llegar el minuto 90. Vamos a ver cuántos minutos va de tiempo de alargue. No se le critica casi nada o nada a los chancas hoy día en un partido bastante bueno, aceptable frente a Alianza. Guerrero Paolo, el capitán, después de la salida de Barcos, va teniendo la pelota, la bandera por el costado izquierdo, marca Mogollón y el 5 balón minutos. se pierde fuera del campo de juego. Han dado 5 minutos más. 5 minutos. 5 minutos me parece un poco corto, viendo que se demoraron revisando el penal, viendo la tarjeta roja, incluyendo los cambios. Yo le hubiera dado un poco más. Así es, 5 minutos adicionales. Y quiero agradecer una vez más a Pizzería El Gato. Justo a tu gusto, al servicio de Andahuaylas, delivery al 970-491-383. Repito, 970-491-383. Augusto Menéndez, que por ratos no lo quiero ver ni la cara. Increíble, le regalaron un penal a Alianza Lima, señoras y señores. Va recibiendo la pelota ahí Paulo Guerrero, le cometen falta, infracción para Alianza Lima. Paulo Guerrero se queja de un golpe casi De al Cristian costado Velarde. derecho de Velarde. Velarde también jugando su partido, marcando muy bien. Creo que hay un ligero contacto que cobra falta. El rodillazo, creo claro, el que en la rodillazo que caída le le cae, pero eso creo que está reclamando Guerrero. Sí. Sí, es cierto. Bueno, ahí vemos Barcos a Barcos. expulsado, que está viendo. En las boca del túnel. escaleras, en las escaleras del túnel de los camerinos. detrás. ¿Quién va ahí? Pero ¿Quién es el bueno. aliancista? ¿Es Trauco? Sí. Trauco. La saca Miguel corta. Trauco con la bandera, ahí está Trauco con la bandera, el balón para Castillo, el ecuatoriano que protege la pelota, marca con mucha fuerza Ederson Mogollón y también Flavio Fernández, y el balón se pierde lateral en un partido aceptable para los chancas. Creo que Paioli planteó bien este partido. Alianza carga, balón en el área, arriba, salta Sarabia Franco, que tiene que apurar la jugada, balón por la izquierda. Viene saliendo Ayrton Quintana en el sur, Bien, va, ahí. ahí está. Vamos, rápido. Traslada la pelota, pica Ayrton, también Oshiro Takiguchi por la banda izquierda. Se aproximan al área de Alianza Lima, ahí está Oshiro. Balón que viene para Manzaneda. Abre la jugada por la derecha. Ederson. Mogollón tocando con Flavio Fernández. Ederson. Mogollón. Este es el jugador González Héctor, balón arriba. Buena. La va dejando Arco. para su compañero, Flavio, no, No, Velarde. Velarde. Se Ay, tiene que sí, batir una Velarde, pelota. Cristian. Balón por la derecha. Espera Flavio. Veneno. Está ahí Flavio. Al área, al Toca área. con Manzaneda. Se Ay, complica ay, la vida. ay, Ahí en la Manzaneda. carga, los chancas. Alianza también sale con lo necesario. Protege la pelota. Paolo es de sus Falta. virtudes principales. Proteger la pelota de Paolo. Sí, lo Ahí se agarraba y equivoca giraba. Cristian Velarde, ¿no? Tenía la jugada Sí. en posición de ataque para Alianza y termina regalando un ataque porque ni siquiera termina la jugada, ni un tiro desviado, ni un desvío, nada. Terminamos la jugada en nada. Sí. Faltan 3 minutos. Estamos a 3 del final. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Esta es Frecuencia Deportiva por YouTube. Alianza 1. Los Chancas 0. Con un gol regalado de Augusto Menéndez, el árbitro del encuentro. Balón arriba. Sarabia. Sigue jugando, le dice el árbitro. Vamos, Chancas. Sí. Balón salir por rápido, izquierda. Chaca. Aprovecha. Ahí va Oshiro, traslada la pelota, también va Ayrton, que va adelantando por el costado izquierdo, encontraba el Bueno, el carril Camargo en el ciertamente área. libre, ahí está esperando en el área, ya No, Camargo pierde la Manzaneda. pelota mal, Manzaneda, Manzaneda. quita ahí el jugador la bandera, no, Gaibor Herrera, cubre muy bien atrás, Manzaneda que González. tuvo Lo buen agarraba primer tiempo, Guerrero. pero el segundo tiempo decayó mucho su nivel. La parte física creo que ahí se nota Sí. porque es un Sí. jugador está por encima de los 30. sigue empujando, Alianza pasando apuros después de la expulsión de Barcos, es más. Por momentos el conjunto andahuaylino que pierde este partido por la mínima, mete el centro ahí Velarde, pero sin dirección a un compañero, recupera la pelota Manzaneda, ahí está Manzaneda, a ver qué inventa Manzaneda, balón que viene hacia Camargo, primero ahí Noriega, la va teniendo Oshiro, se desespera Oshiro, No sabía qué hacer. Un poco se llenó de pelota. Es que también creo que le
espacio estaba un poquito corto. Bueno, hay que ver cómo puede mejorar Chancas. ese Si tipo se de desespera Ollero en un espacio corto, le faltó genialidad al de Andahuaylas. Este es Ederson Mogollón, balón por la derecha. Flavio Fernández. Centro. Ederson El está centro, esperando el centro. ahí. Velarde, balón. Hay 5 hombres de Chancas Intentó en el área. levantarla ahí Flavio. Intentó un autopase, pero le sale mal. Gorosito pide que este Faltó partido un se minuto, termine. Cortés, rápido. Ni, tiempo. ni le dan la pelota, nada. A carga, empuja a los Chancas, se defiende Alianza como puede por momentos. Ahí está Velarde de media vuelta. Cristian Gaibor intenta alejar el peligro, lo va tomando ahí, controla mal. El de Andahuaylas, Pimienta, comete falta. Falta en salida. Falta para la Alianza. No falta genialidad arriba en la Es que carga. no terminamos la jugada. Sí. Tenemos Sí. 5 hombres de Chancas en el área y Mogollón se pone a tocar cortito con su compañero. Sí, o sea, Debe ser ninguno el saca centro. era centro. que le saca el centro a la primera que tenía porque tenía 5 hombres y es oportunidad de ganar. Claro. Te quedan menos de 2 minutos. Y la jugada otra tienes vez que termina tirar. en nada porque ni disparamos al arco ni sacamos el centro. Exacto. Sí, debió de ser el Eso- centro rápidamente para que cualquier situación estaban esperando a Camargo como bueno dentro del área. Pudo Últimos darnos instantes. incluso Final de un partido. tiro de esquina, se acaba el. Cuando el árbitro Augusto Menéndez, perdón, Gerald, ha dicho que este partido ha terminado. Seguramente muchos esperaban otro desenlace, pero Alianza Lima terminó este partido pidiendo hora. Resultado final de este encuentro. Alianza Lima 1, los Chancas 0. Compañeros, lo dejo en los comentarios. Juan Carlos nos dice: Alianza Lima Corazón toda la vida, viendo con mi hijo Luca Modric Cruz desde Cusco la convención. Un saludo para ti, Juan Carlos, pero nos vamos con Pronto una de estaremos sazón. en la convención Quillabamba. Sí. Pronto. Nos vamos con una de sazón porque Chancas hizo un gran partido otra vez en Lima. Sí. Así como Sí. contra Boys nos robaron los 3 puntos, nos anulan un gol allá Y nos por expulsaron. una falta que no existió y terminamos quedando 1-1. Hoy estábamos haciendo otra vez un gran partido en Lima contra Alianza y estábamos para llevarnos el punto y Menéndez se inventa un penal que estoy seguro que si hubiese sido al revés no lo cobraba. Hay que recordar antes de este partido muchísima hinchada, sobre todo los Chancas decían, esperemos que hoy los Chancas jueguen un buen partido, que no nos goleen. Creo que hizo un partido muy importante, muy interesante, muy sacrificado. Todos jugaron muy bien, todos corrieron, todos pusieron corazón, fuerza, garra y perdimos a través de un penal que el árbitro no cobró. El árbitro no cobró, sino que lo llamaron del VAR y eso lo obligó a revisar la jugada con varias cámaras, en cámara lenta, jugadas o cámara congelada. Ya tomó la decisión del penal, que lamentablemente fue el único gol del partido y los Chancas se viene con 0 puntos, pero habrá que seguir trabajando. Ahora se viene el próximo domingo frente a Melgar, que recordemos que hoy día también perdió. Igual, a diferencia de los otros partidos que Alianza tuvo en Lima, hoy Alianza puso mucho de los titulares en el segundo tiempo y aún así le costó hacerle daño a Chancas. Y este Chancas es un equipo que hoy ha demostrado que tiene con qué jugar, tiene con qué hacer daño y jugarle igual incluso a equipos con presupuesto mucho Muy mayor alto. como el de Alianza Lima. Y es raro, es sorprendente cómo acá en Andahuaylas a veces dejamos escapar algunos partidos, ¿no? Porque este equipo está demostrando que tiene cosas para dar. Así es, creo que el profesor Bayoli estuvo correcto en la inclusión de Cristian Velarde, quien no jugó el partido anterior porque fue expulsado allá en el Callao, y creo que ya se está ganando el titularato en esa posición. Mientras que Adrián Quiroz no se sintió su ausencia y Mifflin en la función defensiva apoyando por el sector izquierdo a Ayrton Quintana y a Carlos Pimienta, creo que también cumplió una muy buena función, y creo que esto va a permitir que el profesor Bayoli elija a los 11 mejores jugadores para el próximo partido y vaya conociendo al resto del plantel, porque él estuvo el año pasado, solo conocía a los 4 que quedaron de la temporada anterior, y creo que es importante que en los próximos días el profesor Bayoli ya vaya revisando los videos anteriores y en los entrenamientos seguramente va a ir viendo qué jugadores deben ser los que arranquen. Creo que un aplauso para el equipo de los Chancas, los jugadores muy tristes por la derrota, pero hicieron un buen trabajo y creo que nosotros tenemos que seguir apoyando, y la hinchada también agradecer que en Lima estuvo presente en el estadio de Matute, y cuando fue en Andahuaylas el domingo 27, 1:15, todos al estadio. Hablando de ese partido, Melgar viene con dos derrotas consecutivas y había ganado todos sus partidos hasta esas 2 derrotas. Tenía puntaje perfecto y perdió humillado en el Monumental contra el Universitario por 4-1, y hoy se lo ganó Garcilaso en su casa. Garcilaso es un equipo con el que Chancas ya jugó. Empatamos contra Garcilaso. Garcilaso está ahí peleando la punta, empatado con Universitario en la punta y solamente por diferencia de goles está segundo. Pero Melgar viene de 2 derrotas consecutivas.
Chancas hoy día ha demostrado que tiene con qué hacerle daño y creo que el próximo partido en Andahuaylas tenemos que saber aprovecharlo cuando hay palabras de Fernando Gaibor. A ver si se escucha, creo que no vamos a poder escuchar, pero felicidades. Tenemos palabras de Fernando Gaibor. Sí, sabemos que este partido se va a tornar así. A veces para la gente que está afuera, en teoría resulta un partido fácil, pero no. Creo que hoy en día todos los partidos son muy equilibrados y bueno, a veces el que tiene menos margen de errores es el que se lleva los 3 puntos. Hoy resalto la actitud de todo el equipo, como lo he dicho, hemos venido en alza. Y bueno, siempre resalto eso, la solidaridad que hay entre todos nosotros para sacar el resultado a favor. Terminó siendo un partido más complicado de lo imaginado porque el rival salió a buscar también el resultado, lo jugó. Sí, eso es lo que hace que el partido sea más bonito, ¿no? Que los dos equipos propongan, como te digo, nosotros por ahí se nos están cargando un poco en el tema de las amonestaciones, a veces no hay mucho margen de falta, en la primera falta nos están amonestando y eso limita también un poco, así que yo creo que eso nada más, después de resaltar, como vuelvo y lo repito, siempre la solidaridad del grupo, de todos, en cada pelota, en cada jugada, y bueno, eso hace que nos llevemos el triunfo hoy. Dale, Fernando, gracias. Muchas gracias. Ahí está, chicos, la palabra. Declaraciones de Fernando Gaibor. Vamos a ver si entrevistan a algún jugador de los Chancas. Parece que ya van a cerrar la transmisión. Indicando, vamos a ver si regresamos con el micro. Comentábamos de Melgar, el próximo rival de los Chancas. Además, este equipo de Melgar va a jugar por la Copa Sudamericana esta próxima semana y eso podría ser también que los jugadores estén arriesgando en las lesiones, el cansancio, los viajes, y eso podríamos aprovechar. El equipo de los Chancas debe regresar mañana sábado vía Ayacucho para llegar en la noche, y a partir del domingo el profesor Bayoli tiene que ir una semana exactamente para trabajar para el partido frente a Melgar, donde tenemos que sí o sí salir a ganar para acomodarnos en la tabla, porque estamos muy abajo con esta derrota, y esperar también los otros resultados del día de mañana. Sí, un partido donde los Chancas juegan muy bien, que personalmente no le reprocho nada a este equipo. Creo que Bayoli hizo un buen partido con sus jugadores, pero lamentablemente un penal que seguramente ahí era un tema interpretativo, y repito lo que decía antes, era más un no penal que penal. Qué triste que nos hayan derrotado de esta manera. Y son 2 veces ya en Lima. Recordemos que Kevin Ortega nos robó el partido pasado contra Sport Boys, anulándonos un gol en un penal, una falta inexistente, y hoy nos cobran un penal que de haber sido al revés no lo cobraban, de ninguna manera. Pero hay que aclarar, como dije al inicio o hace un rato en el comentario, el tema del penal no cobró el árbitro, tampoco el juez de línea. Ya después de algunos instantes lo llamaron del VAR para que revise. Tampoco el VAR estaba seguro del penal, tuvo que dejarlo a la decisión final, al criterio del árbitro Augusto Menéndez, y él, revisando las jugadas por todas las cámaras paralizadas, cámara lenta, etcétera, determinó el penal. Yo no lo, incluso en las cámaras lentas, que generalmente cuando tú ves la cámara lenta del VAR, la repetición, ves que todo va a ser penal. Pero aún así con eso no se veía. Si tú ves la jugada que mostraron ahí en el VAR, no se mostraba que era ni siquiera clarísimo penal, ni para la duda. Se va que todo momento va hacia la pelota, pero bueno, como todos hemos dicho, nada reprochable. Este Chancas está jugando muy bien, está demostrando que, como dijo André, puede hacer un buen partido. A veces le cuesta, porque puedo pensar que se confían un poco, pero es momento ya de, si estamos bastante bajo en la tabla, ya tomar más fuerzas, y con jugadas así, con partidos de ese tipo, de un Chancas de local con otros equipos, puede llegar lejos y puede recuperarse y estar más tranquilo en una mejor posición. Creo que es para complementar lo que decía Gerald, es de que el equipo o los jugadores de los Chancas, cuando jugaron los últimos partidos, se vio un poco de desgano, no había actitud, no había fuerza, un poco como se llama mucho los pechos fríos, pero en este partido sí hemos visto todos los jugadores pusieron fuerza, garra, regresaban, no daban ninguna pelota por perdida, y eso creo que hay que destacar. Así tiene que ser la actitud, sobre todo en los partidos de local y de visita, y estaremos atentos ya quienes jugarán el próximo domingo. Seguramente se va a respetar esta base. En el medio campo parece que tiene algunas dudas todavía el profesor Bayoli, y si va, seguramente con este partido se ganó el titularato Cristian Velarde,
Y Jordan Giving todavía no nos convence hasta el momento, tiene partidos un poco regulares, no hay un partido que sea a uno y que sea determinante para que el equipo sume puntos. Pero este partido creo que Jordan lo hizo bien, ¿no? Cumplió. Cuando vemos el resumen. No vi ningún error en este partido, no se me viene a la memoria de Jordan. Sí, ahí está el resumen del partido. Sí, bastante buen partido de Jordan Giving también. Sí, tocando bastante fino, incluso se atrevió a tirar ese... En general, todos creo que no dio puntos bajos, Sí. todos hoy día se pusieron la camiseta y jugaron el partido como se tenía que jugar. Sí, bueno, incluso en L1 Radio el titular dice, ¿no? Íntimos jugaron su peor partido en la era Gorosito, pero sumaron 3 puntos. Yo siento que un título así desestima lo que es el partido de Chancas. Yo creo que Chancas ha hecho muy buen partido y decir que Alianza jugó su peor partido, no, porque si fuese su peor partido, no hubiera necesitado sus titulares. Alianza también estuvo en buenas jugadas, también hizo sus momentos, ¿no? Pero creo que ese tipo de títulos, ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas es lo que desestima no solo a Chancas, sino a equipos que vienen de provincia o que no tienen el presupuesto que tiene una Alianza Lima, un Universitario o un Cristal. Falta de objetividad creo que de los amigos de Liga 1 Max, indicando que jugaron su peor partido, pero para que un equipo juegue su peor partido, el otro equipo también tiene méritos. Marca, corre, cierra, y también eso debían resaltar de alguna forma, pero lamentablemente así es. Y cuando vemos la repetición, y quería ver en la jugada del penal quién comete el error de repente de no estar cerca a Quevedo, porque estaba solo, mano a mano, pero hay que ver quién se descuida en esa jugada que fue bastante rápida en el tema del penal. Aquí, Sí, dale, Gerald, dale. aquí en los comentarios Raúl RH dice, la diferencia de hoy con los partidos anteriores es el compromiso. Hoy hasta Sí. Manzaneda bajaba a marcar y los demás también corrían. Y eso es algo que se ha notado bastante. Y bueno, acompañando eso, Reinaldo nos dice, lo bueno es que el equipo mostró más actitud, distinto a lo que pasaba con Vivaldo, o bueno, anteriores partidos, ¿no? Que ha podido pasar eso. Sí, Eso es sobre lo que todo hemos la comentado. apatía se mostró en el último partido con Sport Huancayo, donde Franco Sarabia, el arquero, también salía con una demora increíble y no entendíamos. Pero de pronto pienso que no sé si habrá habido algo interno dentro con Vivaldi y algunos jugadores y se me pasa por la cabeza que Franco y otros jugadores estaban haciendo la camita del DT. Igual hay que tener cuidado cuando hablamos de eso, ¿no? Yo no creo que haya sido algo así, sino que yo creo que a veces también la relación se desgasta en los grupos. Y quizás eso tenga que ver, porque sí se ha visto desde lo anímico un cambio en este Chancas hoy día, ¿no? Claro. Bueno, puede ser también que, como han mencionado al inicio del partido, si no me equivoco, en el anterior torneo, el 2024, se ha mostrado que Chancas también, cuando hubo cambio de DT, cambia la jugada, cambian los ánimos, Sí, siempre. juega bien, Mm. pero luego tiene un cambio de que regrese. Entonces esperamos que este año, como la mayoría de los jugadores son distintos, eso no vuelva a pasar, que con este cambio se mantenga, porque el equipo también necesita estabilidad, tener una buena relación. Y bueno, si Chancas va a continuar así, bienvenido sea. La gente, yo creo que nada le va a reprochar al partido de hoy a comparación del anterior con Huancayo. Sí, recordemos que los Chancas se está construyendo de cero. Y armar un equipo de cero no es de noche a la mañana, es un proceso, toma tiempo. Ivaldo parecía estar haciéndolo bien, pero su peor partido contra Sport Huancayo significó su salida. Ahora Baioli, ojalá que lo vuelva sostenible a este Chancas y acá también podamos jugar con la misma intensidad. Y cuando un equipo juega de esta manera como jugó hoy día, pues no, o sea que en los lugares al reclamo como que ya no cabe, ¿no? Porque el equipo entregó todo, dio todo lo que tenía, y más aún cuando el árbitro inclinó la balanza de alguna forma, en este caso con el penal a Alianza Lima. Ya no han repetido la jugada cuando van a entrevistar a Marco Amán. A ver si le subes un poco qué dice Marco Amán y si le acercas el micro, agarra. Siempre uno tener la familia presente, una motivación para poder dar lo mejor de mí, ¿no? Hablando de motivación, llegó Enrique este año para jugar como lateral derecho. Empezaste jugando tú, entró Gómez en ese puesto y hubo una lucha ahí entre tú y Gómez, ¿no? Que al final te vimos con mucha confianza en estos últimos partidos. Sí, la verdad, como lo digo, ¿no? El que le toque va a dar lo mejor de sí, es la decisión del profe. Yo creo que cada uno entrenaba para poder dar lo mejor de sí cuando le toque, ¿no?
ahora me toca a mí, trato de dar lo mejor de mí, con la confianza que me da el profe, con la confianza con el apoyo que me da el grupo, cada día voy teniendo más confianza y mi rendimiento va subiendo poco a poco, ¿no? ¿Qué les dice Gorosito? Porque se nota que les llenan de confianza a ustedes, en especial, repiten esa lucha por el lateral derecho. La verdad, el profe nos apoya siempre, ¿no? Nos alienta a poder dar lo mejor de nosotros como grupo. El grupo siempre está unido para poder afrontar cada partido que se viene, que es difícil, tanto en la Copa como en la Liga. Siempre nos apoya, nos alienta y gracias a la confianza que poco a poco venimos sobresaliendo, ¿no? Ahora, qué difícil el partido hoy. Chancas se puso a jugar y cuando se ponen a jugar salen estos bonitos partidos. Me imagino para ustedes muy difícil, ¿no? 1-0 muy cerrado. Sí, claro, sabíamos del rival que ahora teníamos, que juega, que mete, ¿no? Pero el grupo ahora también está muy bien, está todo unido, él viene preparándose la semana de la mejor manera para afrontar este partido bien y gracias a Dios se dio el resultado y ahora a poder seguirle que se viene un partido importante por la Copa. Y que si lo ganan ya van asentándose al menos en el tercer lugar. Sí, Dios quiera que podamos sacar un resultado positivo. Ahora toca concentrarnos y estar centrados en ese partido que es muy importante ahí acá de local y Dios quiera podamos sumar. Gracias, Marco. Ahí disfruta la familia. Era Marco Amán. Vamos a ver si entrevistan a algún jugador de los Chancas. Sería justo que por lo menos a uno que hagan nota en la zona mixta. Estaremos atentos. Mientras ya en el estadio creo que ya todos se han retirado. Ya en las próximas horas seguramente vamos a ver imágenes a través de redes sociales de los hinchas, que también hay que destacar, hay que resaltar que estuvo presente en el estadio. Otra cosa, más allá de que se diga que acá en Liga 1 que ha sido el peor partido del año de Gorosito, de Alianza, estoy revisando un poco Twitter y muchos hinchas de Alianza reconocen el gran partido que hizo los Chancas. Sí. Muchos dicen, qué buen equipo este Chancas, ojo con este Chancas. Y lo reconocen. O sea, yo creo que Chancas hoy día demostró que tiene con qué pelear este torneo. O sea, un torneo internacional, digo, ¿no? Que tiene con qué luchar por un torneo internacional este año. Sí, creo que eso es lo correcto. Esa es una observación creo que importante. Reconocer a los Chancas en el partido de hoy. Sí. Ahora, reconocerle a toda esa gente que como siempre va al estadio, llena la tribuna de visita que le dan y excelente la hinchada de Escuchemos a Noriega. No, pero ¿qué es esto? O sea, que entrevistan 3-4 jugadores de Alianza, Milciades y no hay de ninguno Chancas. de No, Chancas. eso es lo que decía. Vamos a ver si... No. ¿Pero qué vamos a escuchar a Noriega? Para ver qué dice. Siempre, bueno. Seguramente los Chancas no salen a la zona mixta y vamos a estar atentos. Súbele el volumen. Liderazgo en Alianza, estás en selección, convocado en la última fecha FIFA. ¿Cómo vives este momento de tu vida y qué es lo que esperas que venga, Eric? Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Yo estoy bastante feliz con el momento que estoy pasando en mi carrera. Como tú dices, ¿no? Las cosas se están dando bastante rápido, pero lo bueno es que estoy manteniendo los pies en la tierra y quiero seguir mejorando para llegar más arriba, ¿no? Ahora, hablando ya un poquito de hoy también, Chancas se puso a jugar y estos partidos cuando el rival viene a jugar se ponen muy lindos, ¿no? Más allá del resultado ajustado. Sí, fue un partido bastante complicado, la verdad. Chancas vino a hacer su trabajo, creo que lo hizo muy bien, gracias a Dios tuvimos el penal ahí para poder hacer el gol, pero nada, fue un partido muy complicado, se cerraron bastante bien atrás, no teníamos por dónde entrar, pero lo bueno es que se encontró una pelota filtrada, el penal, ¿no? Ahora, yo lo veo a Gorosito dirigir, muy efusivo muchas veces, no sé cómo es él con ustedes, en lo que no se ve, en especial contigo, ¿no? Porque él llegó, te puso de 5, se cuestionó mucho la decisión, pero lo está haciendo muy bien. Hoy día, bueno, te puedo arrancar el central, pero en ambas posiciones estás resaltando mucho. Sí, yo creo que la posición de central lo conozco bastante, jugué todo el año pasado ahí, volante también, al principio se me complicó, como lo dije, por el tiempo que no venía jugando, pero creo que me están ayudando bastante para poder seguir mejorando. Con nosotros es muy bueno, Pipo nos ayuda bastante a crecer como futbolista, como persona, y no solo él, sino su comando técnico también. Y nada, bastante contentos de lo que se está haciendo ahora con Alianza, ¿no? ¿Qué te dice Gorosito? A ti en especial, por ejemplo. Cuando juego de volante, por ejemplo, que patee de lejos, que no juegue puntita de pies, me dice bastante también. Pero siempre está ahí cerca de nosotros, que eso es lo que nos da bastante confianza, ¿no? Ahora, este martes les toca a Talleres, que si le ganan, le llevan los 4 puntos a falta de 9, se van a acercar al tercer lugar, va a ser muy importante, ¿no? Ganarle al equipo argentino. Sí, obvio, de la Copa Libertadores sabemos que es una copa muy importante. Creo que estamos haciendo un excelente trabajo, jugamos en casa, así que hacer respetar la casa, ¿no? Ahora, tú juegas Libertadores como si fuera tu quinta Libertadores, Erika. Te vimos el Burumbí figura hablando con Velázquez,
ahí batuteando en la defensa. Sí, creo que hicimos un excelente trabajo allá. Al principio entramos un poco dormidos, un poco como que respetamos mucho al rival, pero fue un trabajo muy bueno de todo el equipo. Y aquí entre nos, por aquí ya veo a la gente que te viene a visitar, ¿ya te han llegado ofertas afuera o no? Todavía yo no sé nada. No sabes nada. No, todavía nada. Lo hablé con mis representantes, le dije que no te digan nada. Concreto lo digan. Al final estoy aquí en Alianza, estoy enfocado en Alianza y voy a dar todo por Alianza también. Gracias, Eric, ha sido muy amable. Esas eran las palabras de Eric Noriega. Vamos a ver si entrevistan a algún jugador de los Chancas. Estamos esperando la transmisión que tiene la Liga 1 Max en esta transmisión. Vamos a ver, creo que debían entrevistar por lo menos a uno o dos. Estaremos atentos en la cobertura. Pero bien, Eric Noriega, que reconoce el gran equipo que fue Chancas hoy día. Sí, reconoce también la defensa, que se cerró muy bien, que trabajó muy bien atrás, que es lo que diferenció el jugador de otros Chancas. Pero ahora los desubicados son de la Liga 1, que hacen uno titular que no... Vamos con la que no declaración está de tan Gorosito, acorde a la conferencia. realidad, ¿no? Pero bien contento, muy contento. Profesor Néstor Gerson Cuba, estamos en vivo para Radio Ovación. Consultarle cómo toma hoy en día las seguidas decisiones arbitrales que tienen. En el partido pasado por Liga 1 hubo una expulsión acá en Matute, en el Clásico. Hoy día su asistente también tuvo una roja y sobre todo Hernán Barco, siendo el capitán, recibe otra roja. Gracias. Sí, nos vienen sucediendo seguido cosas, pero bueno, no está al alcance nuestro como ni de los jugadores ni mío. Es una cosa que seguramente el club hablará donde tiene que hablar como para solucionar un poco las cosas. Hay cosas que llaman la atención. Hoy, por ejemplo, me sacó la amarilla a mí porque yo le pedí que mire que ni había cobrado nada y era el penal clarito. Entonces, llama la atención a veces algunas cosas. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Vladimir Vicentelo de América Televisión. Entiendo, valora mucho no solamente el triunfo por los 3 puntos, sino porque ya están a uno de los líderes en la tabla de la apertura. ¿Ya cambió el chip acabado el partido para pensar en lo que viene por la Libertadores? Sí, no, recién culmina este partido y tenemos estos 3-4 días para preparar el partido con Talleres, que es un muy buen equipo, pero hoy estamos, por lo menos a partir de mañana ya empezaremos a pensar en Talleres. Hoy disfrutamos del triunfo, estamos ahí en un lugar que creo que merecemos estar entre los 2 o 3 primeros equipos por el rendimiento en general y esperemos mantener como para aspirar a mucho más. Tenemos con qué. Confío mucho yo en los jugadores peruanos y tenemos muchísimo como para llegar bien alto. Dependerá de nosotros si lo podemos lograr o no, pero confío mucho en el jugador peruano, en la esencia del jugador. Por eso uno hace tanto hincapié en jugar bien a la pelota, porque históricamente el fútbol peruano ha jugado bien, entonces me identifico mucho con esa forma de jugar. Profesor Néstor Gorosito, buenas noches. David Augapuru para Dominio Deportivo. Profesor, quería preguntarle qué aspecto se le complicó más a Alianza Lima en el partido y el motivo, si es el planteamiento que puso el profesor César Bayoli o es que no había un panorama cierto de qué es lo que podía ofrecer los Chancas en este partido, porque es recientemente designado el entrenador del conjunto visitante. Gracias. No, ellos venían jugando con un 4-4-2 clásico y pasaron a jugar hoy con 5-4-1, bien cerquita de su arco, y que son armas que nosotros tenemos que estar preparados para batir. Pero bueno, erramos en los últimos metros, nos faltó una pausa para dejar de cara algún delantero con el arquero. Tuvimos 1 o 2 de Hernán y tuvimos algunas más que en este momento no recuerdo, pero nos faltó centrar mejor y el último pase. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va por acá? Buenas noches. Nicolás Soto para Inca Digital TV. Profe, 2 consultas rápidamente. La primera,
Justo Hernán Barcos hoy fue titular y en el segundo tiempo entra Paolo, ambos estuvieron juntos jugando. ¿Qué tan importante desde su punto de vista es tenerlos a los dos? Quería una opinión al respecto. Y lo segundo, ¿qué le generó hoy el arbitraje el día de hoy? Gracias. Ya lo manifesté anteriormente lo del árbitro. Y con respecto a Paolo y Hernán, hay situaciones en las cuales pueden jugar juntos y otros partidos en los cuales no, que hay mucho más espacio y por ahí jugamos de otra forma, pero hay partidos en los cuales conviene ir por afuera y centrar y nos viene muy bien tener las dos referencias. Profesor Gorosito, buenas noches. Sebastián Flores para Fútbol. En la semana habló Jean-Pierre Archimbó sobre cómo venía recuperándose y dijo que venía entrenando de manera diferenciada. ¿Usted cómo lo ve en los entrenamientos? Él manifestó Archimbó tiene para un mes y manifestó medio, que tenía muchas ganas. Sí, manifestó que tenía muchas ganas de volver pronto. ¿Y cómo lo ve usted? ¿No? Con muchas ganas de volver y cómo está en los entrenamientos. Pero no puede por una cuestión médica. No puede Lalo por una cuestión que se le tiene que hacer el callo en el brazo. Hasta que no se le haga el callo, el doctor seguramente no le va a dar el alta médica para hacer nada con pelota. Estamos escuchando la conferencia de prensa de Néstor Gorosito. Vamos a estar atentos porque también debe haber conferencia de Chanca. Vamos a ver si cubren los señores de Liga 1 Max, porque la conferencia va el entrenador y un jugador de cada equipo 15 minutos después del culminado del partido. Estaremos atentos para ver si hay Sería bueno escuchar, claro, el profe Baioli, ¿no? Sí. A ver qué opina del penal, a ver qué opina de cómo está sintiendo el equipo, que es su primer partido hoy dirigiendo a los Chancas. Sí, sería importante escucharlo a él. Ojalá que lo pasen, pero he visto algunos partidos donde le entrevistan casi hasta el utilero del equipo de Lima y lo dejan de lado a un equipo provinciano, ¿no? Espero que no pase eso el día. Totalmente imparcial. Sí. Es verdad, y porque el equipo de Lima siempre vende más, pero ojo con toda la gente que sigue a Chancas, ojo con toda esa gente que va. Estaba viendo, yo decía 500, pero creo que son casi 1000 personas las que vienen en esa tribuna, ¿no? Es que igual siento que eso falta de exposición en la TV pública o en las redes sociales más abiertas, con más demanda, y solo centrarlo en equipos limeños o en equipos que tienen gran presupuesto Vamos a limita escuchar. mucho. Ahí va. Está Cristian Velarde y el profesor Baioli. A ver si le subimos el volumen. A Chancas para plasmar esa ventaja de jugadores en el resultado. Gracias. ¿Cuál ventaja? La ventaja de jugadores que tenían tras la expulsión de Alianza. Los últimos 20 minutos, 25. Claro. Sí, creo que nos faltó un poquito de claridad para atacar. Si vamos específicamente a ese lapso del partido, me parece que tuvimos la pelota, el equipo estuvo alto, teníamos gente en ofensiva y por ahí nos faltó claridad para terminar mejor, tomar algunas decisiones mejor para terminar la jugada. Y eso nos impidió generar situaciones de gol claras para poder aspirar a empatar el partido. Estamos en conferencia de prensa. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, en cuanto a su planteamiento, ¿qué es lo que destaca más del equipo? Porque tuvo opciones en el primer tiempo para poder convertir en el segundo también, pero a nivel defensivo falta un poco más de tranquilidad y en la definición más. Muchas gracias. Sí, yo creo que fue un partido parejo. Me parece que Alianza por ahí nos supera un poco los últimos 10 minutos del primer tiempo, en el cual vinieron y tuvieron sus situaciones de gol. Pero en líneas generales ellos tuvieron opciones, nosotros también tuvimos, en el primer tiempo sobre todo. Y bueno, después del segundo tiempo creo que estábamos bien, no estábamos sufriendo opciones de gol del rival. Y en esa jugada que se da la jugada que después el VAR, bueno, el árbitro termina convalidando el penal, estábamos con el equipo manejándolo bien al partido, ni siquiera lo estábamos sufriendo, estábamos jugando creo que de igual a igual y es más, predominando nuestro dominio territorial. Pero bueno, tal vez sin profundidad para poder generar opciones de gol que nos permita ponernos ventaja. Pero bueno, creo que hicimos en líneas generales un buen partido. Lamentablemente no pudimos sumar, hicieron un gran esfuerzo los muchachos. Estoy muy conforme por eso. Y bueno, dar vuelta a la página y seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vladimir Vicentelo, de América Televisión, profesor.
Para los dos. Hablaba del tema de la jugada del gol, del penal. No sé si les quedó clara desde las posiciones en las que estaba el técnico y también desde el campo de juego en la jugada del penal. Buenas noches. Para mí no fue penal. Creo que bueno, el árbitro está con el VAR encima, entonces si tomaron la decisión debe ser porque lo fue. No sé si para mí no fue, pero creo que sí nos condicionó. Creo que hicimos un esfuerzo grande en poder sacar el resultado hoy día y bueno, creo que decisiones del árbitro y se respeta. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va por aquí? Buenas noches. Cristian, ¿qué tal? Nicolás Soto para Inca Digital TV. Profe, ¿con qué se queda hoy con el rendimiento del equipo? ¿Con qué principalmente se queda? Y para ti, Cristian, ¿crees que hoy el arbitraje, por lo que hablabas hace un momento, fue muy injusto, fue muy polémico para ustedes? Gracias. Bueno, yo creo que tuvimos disciplina táctica. El equipo plasmó en la cancha lo que por ahí habíamos planificado en este poquito tiempo que estuvimos al mando del equipo. Y una actitud muy valiente de todo el equipo para jugar y para marcar y para entregarse. Después me quedo con eso, principalmente me quedo con eso. Estoy como les decía anteriormente, estoy conforme con el rendimiento del equipo. Estoy conforme. Más allá del resultado. Bueno, está de más creo hablar de los árbitros y las decisiones que toman, ¿no? Nosotros escapa de nuestras manos y creo que nos va a servir seguir trabajando y seguir esforzándonos para poder hacer lo nuestro, ¿no? Creo que eso está aparte. Profesor, buenas noches. La pregunta sería, para terminar, ¿qué opina de la actitud de la hinchada el día de hoy que los ha acompañado que vino de tan lejos, ¿no? A apoyarlos. Para Velarde, según tu perspectiva, según lo que viste en el campo, ¿qué les faltó para de repente concretar un valioso empate o quizás una victoria frente al Club Alianza Lima? Bueno, yo creo que la gente de Andahuayla, la experiencia que tengo desde el año anterior también, que me tocó estar algunos meses, y del Chancas, es muy fiel a su equipo, mucho entusiasmo, muy seguidora. Le agradecemos por estar siempre apoyando al equipo en cada cancha que nos toque jugar del país, porque ha pasado eso y veo que ahora en este año sigue ocurriendo lo mismo. Eso es muy bueno porque a los jugadores se sienten apoyados y sienten que los acompaña la ciudad en lo que es la campaña. Así que agradecido a todos aquellos que hacen el esfuerzo para viajar, los que son de afuera y los que radican también, agradecido por hacerse presente y apoyar a los jugadores. Sí, no es grandilocuente Baioli, pero dice cosas. Es importante esta conferencia donde el profesor Baioli creo que dijo muy claro sobre el partido, que el equipo aplicó si le bajamos un poquito el volumen, aplicó la estrategia, el planteamiento, el esfuerzo que puso los jugadores, la actitud, y eso creo que hay que rescatar y tiene que seguir mejorando el equipo porque falta mucho por jugarse en el campeonato. Recién se jugó 9 fechas, el equipo ha jugado 8 partidos y falta muchos partidos, casi la mitad del torneo de apertura y todos los partidos del torneo clausura. Sí, creo que en esos partidos que quedan pendientes podemos hacer bastante aún. Ojalá que los resultados los vayamos encontrando, porque ha sido todavía esquivo hasta este momento, pero rescato esto, si bien jugamos mal y nos dejó una bronca tremenda el partido contra Sport Huancayo, pero en líneas generales creo desde que comenzamos los Chancas ha ido mejorando bastante. Sí, o sea, de hecho después del partido que vimos con Boys en el Callao, esperábamos ver ese equipo otra vez acá y no entiendo si tiene algo que ver la relación que ya no era tan buena con el profe Vivaldo, o también es verdad que el partido lo íbamos ganando acá con Huancayo y lo terminamos perdiendo por errores en los últimos minutos, que también son circunstancias de fútbol, porque si de repente no cometíamos esos errores, el partido terminaba 1-0 y estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero este es el equipo que queremos ver los hinchas de Chancas fecha a fecha, ¿no? Que corra, que suele la camiseta, que se muestre, que se tiren al piso, que busquen. No importa si tenemos limitaciones quizás de cara al gol o incluso físicas, pero queremos ver que los jugadores dejen todo en la cancha. Claro, una demostración de eso puede ser incluso el anterior partido de Chancas con Boys,
que si a veces tenemos dificultad en marcar ese gol, con persistencia se logra. Y el gol llegó después de creo que 5 tiros de esquina, pero llegó. Entonces creo que para Chancas es importante que fuerce y que lleve una y otra para que marque el gol. Y bueno, puede estar tranquilo dentro de la tabla de posiciones. Y aparte de lo que marca y lo que dice el profe Baioli es, tuvieron un día de trabajo, un día de conversación, un día de entrenamiento, un día de integración, sobre todo para el nuevo Chancas que está. Y para hacer un día tiene un resultado muy bueno. Entonces esperemos que el siguiente partido, que sea de local ahora con Melgar, se refleje esto mucho mejor y Chancas pueda salir con una mejor versión mejorada y pueda tener el triunfo y los 3 puntos que necesita ya tanto, ¿no? Creo que el profesor Baioli esta semana que va a trabajar, porque mañana el equipo regresa por vía Ayacucho, a partir del domingo tendrá una semana exactamente para trabajar y conocer más a los jugadores, y los mismos jugadores también irán entendiendo cuál es su forma de ver el fútbol del profesor Baioli, qué es lo que quiere en la cancha, y eso creo que va a ser positivo. Y la hinchada tiene que seguir alentando, no hay que bajar la moral, hay que estar en las buenas y en las malas, y creo que es importante que la hinchada siga asistiendo al estadio para que se sienta respaldado y podamos sumar puntos frente a un rival que será difícil como es Melgar. Pero en el fútbol son 11 contra 11 y hoy se ha demostrado que estuvo muy cerca el equipo de los Chancas traerse un empate, pero son cosas del fútbol y perdimos por penal. Sí, este partido nos deja con una esperanza bien arriba, lo mismo que cuando jugamos con Sport Boys, y ojalá que esta sensación se siga sosteniendo con un trabajo del profesor Baioli y ojalá podamos tener un Chancas consiguiendo resultados positivos. Así es, yo quiero volver a agradecer a la pizzería Il Gato, justo a tu gusto, porque las pizzas que nos ha traído hoy día están muy ricas y han sido, yo creo que la parte feliz de la noche, porque lamentablemente Chancas no pudo conseguir el punto y la pizza fue el consuelo para nosotros. Muchísimas gracias a Pizzería Il Gato, justo a tu gusto, al servicio de Andahuaylas, delivery al 970-491-383. Bien, vamos ya con la despedida, estamos ya terminando la transmisión, que ha sido también un experimento, y gracias a todos los que nos han seguido. Estaremos en los próximos días anunciando otras transmisiones, cuando sobre todo los Chancas jueguen de visita, que no podemos estar. Y vamos ya en la ronda final de la despedida con Gerald. Bueno, sí, gracias a todos, casi 80 conectados que estuvieron hoy día con nosotros. Esperamos poder cubrir el siguiente partido de Chancas de la misma forma y que nos sigan apoyando. Nuevamente agradecer a la Pizzería Il Gato, que nos ha auspiciado y nos ha alegrado esta noche. Y darle un fuerte voto de aplausos también para Chancas, que en este partido se lo merece y nada reprochable. Bueno, eso sería todo. Un saludo para todos y que se cuiden, ¿no? Y vamos con Alex, comentarios finales y la despedida. Sí, gracias a todos por estar ahí. Yo sé que causa bronca cuando el equipo no puede ganar, cosa que pasó con Sport Huancayo, pero Melciades lo decía muy bien, Melciades, que hay que estar en las malas y buenas. Ojalá que los Chancas sigan mejorando y que nosotros sigamos gozando de la Liga 1 aquí en Andahuaylas. Gracias. Vamos con Andrés. Bueno, gracias a los casi 100 conectados que hemos sido en algún momento de la transmisión. Vamos a tratar de llevarles estas reacciones de los partidos de Chancas de visita y otras reacciones también. Se viene el final de Champions, nos hemos quedado con la espina de que el Madrid no ha clasificado. Se viene la final de la Copa del Rey, el 26. Se viene la final de la Copa. ¡Ojo! Ahí soy Madrid. Ahí te quiero ver. Ahí sí, estamos. Nosotros ahí seguimos. Te quiero ver. Somos Barcelona. Madrid-Barcelona, final Va a ser un partidazo. Y las dos semifinales también van a estar muy bonitas. Se viene un Arsenal-Paris Saint-Germain y un Barça-Inter. Entonces vamos a cubrir todos esos partidos y los deportes que nos pidan ustedes, ¿no? Vamos a tratar de darle más vida a nuestro canal de YouTube. Bien, amigos, gracias. Y una vez más, agradecimiento especial a Pizzería El Gato, que nos ha apoyado con la pizza riquísima el día de hoy. No se olviden llamar al 970-4913-83. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668864. Y también gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270. Estamos llegando a la parte final. Gracias a todos por seguirnos. Y pueden ver la repetición que queda grabada. Y nosotros estamos volviendo el lunes en la radio. No se olviden de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio Andahuaylas 106.5 FM. Y se viene el partido de los Chancas, que será el domingo 27 a la 1:15 de la tarde frente a Melgar. Y luego, en la siguiente fecha, el equipo viajará hasta Juliaca
para jugar el 4 de mayo, domingo 4 de mayo, a las 6 de la tarde. Se ha programado este partido y los hinchas andahuaylinos apurimeños que estén cerca a Juliaca, Puno, Juliaca, Sicuán y Cusco, poder asistir y, como siempre, estar presente en las tribunas representando y apoyando al equipo de los Chancas. Gracias, amigos, por seguirnos. Nos estamos despidiendo hasta el día lunes y hasta cualquier momento. Gracias, buenas noches, permiso.